Buena, gente, ¿cómo va? Buenas Soneric, buenas Bomberones, buenas Liaron, buenas Super Duper, buenas Infefis, buena Ayuda. ¿Cómo andan, gente? ¿Qué onda? Dice jueves, hoy es jueves. Hola, vengo por el chuculo. Buenas, Cato, ¿cómo andas? Hoy va a haber mucho chuculo para todos los gustos. Chuculo para vos, chuculo para Ayuda, chuculo para el que quiera chuculo. El que quiera chuculo, recibirá chuculo. Bueno, ¿usted quién se cree? Hola, yo soy Gaby Plush. Tengo 28 años, soy de Argentina y juego jueguitos. No los juego muy bien, pero los juego con ganas. A veces, bueno, a veces no tantas. Soy una tipa. Bueno, ¿vos quién sos? ¿Ayuda? ¿Todo bien? Bueno, lindo uso, gracias, Cato. Este es mi nuevo modo. Yo quiero que tenemos temas que hablar. Tenemos cosas que hablar. Basta de musiquita, basta de Michi, funk, vibes. Tenemos que hablar. Yo no me voy a sacar este buzo. A partir de ahora todos los streams van a ser con el mismo outfit, así que arréglense, ¿ok? Yo no voy a salir de este modo. Esto soy yo, esto se hizo parte de mí y espero que lo puedan aceptar como yo los acepto a ustedes. Bueno. En verano también, bueno. Queremos tu lado oscuro. Vos querés, Cato. Buena, Joey, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Qué bueno que mañana es viernes. Vos querés ver... Vengo distos. ¿Están repartiendo fotos acá? Efectivamente. Dardo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Acá andamos... Repartimos amor para todos, güey. Ojo que últimamente viene gente decente de TikTok, ¿eh? TikTok se está redimiendo. Hubo una época donde TikTok era un lugar, era un antro de la perdición. Pero el algoritmo se está redimiendo conmigo, güey. Me alegro de Dardo que después... Sí. Está bien pronunciado, pues. Banco el outfit, pero falta manta de patas. Entonces yo estoy ahí, soy medio un oso, ¿no? Ahí amanos, pues. Banco el modo hibernación. Buenas, músico, andas. ¿Todo bien? Bienvenida. This is my new, style. This is Gaby Plush. Welcome. Entran los auris. Es muy bueno. Y no solo entran los auris. ¿Quién me lo dijo? Ay, ¿quién fue que me dijo? Por Instagram. Me dijeron lo siguiente. Tiene un bolsillo gigante. Y vos calate esta, Paren que no tengo mucho espacio para maniobrar. No probé si entra Hati, pero puede ser que entre Hati. Vos calate esta. Tipo, Sruki. Jugás con las manitos calentitas. O sea, vos entendés que tipo... Es tipo... Modo invierno. No, que tipo... ¿Qué? Estamos todos locos. Sí, no, yo estoy con la calefacción igual, pero ¿qué es el buzo definitivo Gamer 3000? Lleva el tuyo con el código GabyPlush 0%, porque no tenemos ningún tipo de sponsor. Tú puedes conseguir ese tremendo manta polar. Tremendo, es buenísimo. Lástima que hoy no voy a jugar con joystick. Pero si quisieras te entra un teclado también. Bueno, un montón. La piba está con el teclado dentro del sucutrulo. Es la Batamanta 2.0, tremendo. Yo no pienso salir de acá. No pienso salir de acá, no me importa, no voy a... Basta, bueno. Buenas, Vencero, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Claro, pero vos que no pegas una, mejor no. No, bueno, Cato, ¿qué estás insinuando? Ojo, una matamanta que entre todo el escritorio. Ya era directamente una cueva de felpita. Me gusta igual el concepto. Buenas, regresador. Y ese disfraz es mi nuevo look. Es muy cómodo, gente, ¿qué quieren que les diga? O sea, no lo voy a usar todos los días porque, aunque usted no lo crea, me da un poco de toque ver que todas las miniaturas tengo la misma ropa o ropa parecida. Cuando me pongo 2 remeras negras 2 días seguidos en stream, y son 2 remeras diferentes, pero en stream se ven como muy parecidas, me siento mal. O es como que digo, la gente debe pensar que no me cambio, ¿entendés? Que no me baño, o sea, no me baño es verdad, pero que no me cambio la remera por lo menos. Entonces mañana, por ejemplo, si hago stream, que mi idea sería hacer stream mañana noche, porque ayer no hubo stream, no me voy a poner de vuelta el buzo porque
no da. O por ahí sí, no lo sé. Tendrán que estar acá para averiguarlo. Bueno, te ves bien, my young Padawan. Gracias, Cato. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Aún no estamos en invierno, pero yo ya estoy lista para que venga el invierno, ¿eh? Lo recibo sin ningún tipo de problema. Gaby Remjon en Tistos. Y sí es Dartos. Redención de TikTok, sí señor. El algoritmo le faltaba entrar en calor, así como ahora tenemos mantita, entonces TikTok dijo, listo, estamos. Vamos con esa. Bueno. Alcancé a pensar que hoy también ibas a ir con es que moví una silla y eso me cansó tanto que no he streameado por 2 meses. ¿Qué dice, Yuda? No. Hoy se me hizo un poquito tarde porque estaba luchando con mi flequillo. Está un poco largo. Me lo tengo que cortar, entonces estaba intentando que no esté en mi cara. Y bueno, estuve ahí como... cuestiones, ¿viste? Cuestiones de ser flequilluda. Es un poco molesto, la verdad, cortarse el flequillo cada 2 días hábiles. Porque crece muy rápido, pero bueno, se manejará, bueno. Y ahí sobreviviendo este jueves sin stream previo. Me tocó dormir temprano. Tremendo, Yuda. ¿Dormiste como un ser humano medianamente decente? Bueno. Qué lindo que sea viernes. No, bueno, no es viernes, te pido por favor. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Bueno, en breve podemos usar el viernes. Hoy me dijeron, te creció el pelo. Soy pelado. Bueno, pero nadie dijo que era de tu cabeza de acá. Bueno, quizá te creció el pelo en otros lugares, pensé, no. ¿En qué contexto? ¿Estabas depilándote? Bueno, y en una de esas te dijeron, che, ¿cómo te crece el pelo? Y viste, bueno. Feliz jueves, ¿qué tal la peli? Buenas, Corpus, ¿cómo andás? Buena, ¿en el laburo? Y bueno, quizá laburás de cosas no convencionales, pensé, no. Y estaban viéndote áreas no convencionales que no se deberían ver en el laburo normal, pero en tu laburo sí, porque tenés un laburo no convencional. Bueno, yo no voy a encasillar a nadie acá. Si vos mostrás tu cuerpo por plata, no me parece muy bien. Hay que pagar la comida. Bueno. Pero cuando usted streamea un tris más tarde, siempre duermo bien. Cuando... ¿Cómo? Después pasó el OnlyFans, por favor. Muse se perdió el lore del flequillo real. ¿Cómo que se perdió el lore del flequillo real? ¿Te cortás vos el flequillo? En realidad me lo corté con peluquero, pero después de eso me lo corté como 3 veces ya yo. Porque cada un mes me lo tengo que cortar, porque crece 1 centímetro y ya me arruina la existencia. Sí, es medio paja, la verdad. No, siento que va a terminar perdiendo la forma porque yo no me sé cortar bien el flequillo. Pero bueno, más o menos ahí, viste. El problema es que tengo el pelo muy lacio, entonces yo intento darle con el cepillito, le intento dar forma y me dura 2 pedos. El otro día me lo peiné y dije, ¡fua! Me quedó re bien. A los 15 metros me miré al espejo y estaba lacio de vuelta. Digo, me cago en Dios. Tampoco me quiero llenar de fijador el flequillo, viste, todos los días, una paja. 1 centímetro es un montón, un montonazo. El tamaño no importa, chicos, lo que importa es cómo lo peinás. Bueno, al contrario, se ve re bien. Yo me corto el pelo y soy el joven mano de tijera. Es que yo cuando me cortó el flequillo, el peluquero, presté atención. Dije, a ver qué está haciendo. Ajá. Y después cuando lo quise replicar, en realidad medio que improvisé porque no me salió exactamente lo que hizo el chabón y no me gustó tanto como me lo cortó el chabón. El chabón siento que fue como si le pidiera a mi hermano que me corte el flequillo. No sé si tenía tanta experiencia cortando flequillos, literal. Fue tipo, tuk, listo. Yo tipo, pero señor, bueno. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno. Lo importante es que no me quede con media frente del descubierto porque si no, ¿para qué tengo flequillos? Y voy a exhibir toda mi frente inmensa. Rápese, ¿puedes decir, Yuda? Termino así tipo psiquiátrica. Bueno, Gaby, ¿sigues con diarrea? Buena, Jesús, ¿cómo andas? No, por suerte. Chiste, pero al final tuve, ¿eh? Tuve tu veneno, tuve tu vida y también tu fuego. ¿Cómo es? No sé la canción. No te nos venís a cantar. Ahora con la capa quizás se nota más el flequillo porque es lo que más se ve. Vos decís que resalta. Ojo, igual este color como que siento que va a tono con el outfit. Como que yo tengo pelo marrón, ojos marrones, una piel más bien cálida y esto pega bien con la colorimetría del stream. Bueno, esa frente tiene Bluetooth, no, bueno. Viste, teníamos razón. Es colotopo. ¿Es colotopo? ¿Cómo? Una bandana y ya. A lo Axl Rose, ya fue. Pero, y dejo la frente descubierta, los dejo ciegos a todos. Buena, Joma, ¿cómo andas? Bueno. ¿Cómo andas, Joma? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va ese jueves? ¿Cómo fue ese jueves? ¿Y cómo andas, Jesús? ¿Todo bien? Sí, estoy bien, Jesús, estoy bien. Estoy mejor que nunca. Bueno,
Qué tan mal había estado el resto de su vida. No, bueno. Una letra no puedes completar. Color, dale. No, Infefis, porque tu coeficiente intelectual está tan arriba, es tan superior al mío, que no, me cuesta. Tengo que escribir todas las letras y en general sí. ¿Estás con hambre? Bueno. ¿Es color topo? Es color caca. Bueno, todo bien, Gaby. Apurado como siempre, pero bien. ¿Y vos? ¿Mi voz? Oh, mi voz bien. ¿Tu voz? ¿Cómo anda Jesús? ¿Bien? Va a tono con la diarrea, exactamente. En cámara se ve más agrisado. Es que es... ¿Cómo se llama? Igual es medio grisáceo, ¿eh? No es súper marrón. Color topo. No, es ¿cómo se llama este color? How is this color? Llamated. Bisón. ¿Es color bisón? Es color besón, como que te mete un beso así. Color popó. El popó suele ser un poquito más intenso, ¿no? Marfil. No, porque el marfil es más blanco. ¿O no? A ver, déjenme un segundo. Tu orden, no sé, porque lo compré porque, spoiler alert, le compré uno. Bisón, color bisón. Le compramos a uno Ale por su cumple. Uno azul. Para que sea un mago. Y había como descuento comprando una segunda unidad y yo quería comprarme uno hace un tiempo y dije, ¿sabes qué? La vida es hoy. Y me lo compré. A la mierda todo. Hipotequé la casa. Dije, ¿realmente necesito una vivienda? Y me lo compré. Dije, ya está. El invierno se viene fuerte y yo necesito calorcito porque soy una persona sensible. Bueno. Cacation. La cacation, claro. Dije, quiero tener puesta caca. Quiero ser una caca andante. Busca el color topo. A ver, color topo. Color. Sí. Color top. Ay, disculpe. Siento que Infefis de pronto se volvió decorador de interiores. Culo con caca. Bueno, este remix. Culo con caca. Gracias, Nico, por ese follow. Bienvenido a Outdoors. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Y sus jueves? De pronto Infefis es decorador de interiores. Color topo. Color cereza pasada 2 días de cosechada. Color bisón, es bisón. Color bisón. Es medio el color topo, sí. It is this color. Quiero hacerme la automunición. ¿Algún tip? No, Carito, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lauration, la vida, el universo conspira en tu contra. Estoy por prepararme las cuerdas bucales para tener una profunda voz de locutor. Me parece muy bien, Jesús. Con voz de locutor la gente te toma más en serio. Bueno, suscríbanse a este canal. Vas a ver que ahora caen 35 subs. Bueno, ya no está el conejito que saludaba. Está el conejito que saludaba. Pero lo desactivé temporalmente porque se había bugueado. Empezó a tirar un cartel algo de... tienes que activar no sé qué, bla, bla, bla. Mira, ahí lo pongo. Para vos, Munsi, te pongo el conejo. Daddy Flippy. Pasa que ya lo saludó cuando no lo veían. Entonces ahora no los va a saludar de vuelta. Bueno, no me arrepiento de darte ese follow. Qué buen sonido. Me aparecieron varios clips tuyos con tu maravilloso inglés y dije, no puedo perderme de ese inglés en vivo. Bienvenido, Nico. Efectivamente, tenemos un conejito pole dancer y tenemos sonidos de caca. Bueno. Y tenemos British English. We have British English, not always, because, viste, it is complicated to conversate always in British English, but we have the best of both worlds. Web. Bienvenido, Nico. Gracias por coparte y por dar follow. Entre bisón y topo. Es claro, es como... Hubo ahí un coito interespecie entre un bisón y un topo. Bueno, un bisón es un animal, ¿no? Yo estoy diciendo cualquier cosa. I am saying... Claro, ahí está. Un bisón. No sé por qué pensé que era más grande el bisón, pero es como un... This is an hurón. Es un hurón... Hurón nutria es esto. Bisón americano y el topo. Hubo coito acá. Y salió mi abrigo. Miren qué lindo. Ay, que te den un besito así. Mirá qué lindo. Te roba hasta la jubilación que no cobraste todavía. Mirá esto, qué hermoso. Te hace como una colonoscopía. Mirá, lo ponen todo tierno.
¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Esas patas. No. Mirá esto, qué lindo. ¿Qué onda? ¿Qué es esto que es un tubérculo mal cosechado, amigo? ¿Qué? El único mamífero de sangre fría es un bicho raro que vive 10 meses más de lo que debería. ¿Qué es? Ay, Dios, por favor, salgamos de este tema. Ya me cansé. No, por favor. Pido, por favor, es jueves, estoy sensible, güey. Esa es Gaby el sábado. No, bueno, ¿por qué el sábado? Un bisón es un gobernador dictatorial, jefe de una organización criminal llamada Yadalo y es el villano final de un torneo de lucha. ¿Qué dice Audax? ¿Puedes decir que ese bichito? Específica, menos mal que no era un bisonte. Pobre topo, si no. Eso pensé. Cuando pensé bisón, pensé en bisonte. Pero no, el bisón se ve que es un hurón. Con B corta. Específicamente el miembro... Búsquele... No, Jesús, no. Ningún miembro buscamos. Excepto que quieras un miembro, no sé, de los Beatles. Bueno, pero tipo integrante, ¿no? No es que tampoco querramos... Bueno, no sé. Para gustos colores, bueno. M. Bison. Tengo poquito y nada para ir a hacer las demostraciones. Las demostraciones tengo que conseguirlas yo. No tengo mucha ropa de oficina, de adulto decente, tengo que cambiarme para poder reutilizarla. Me quiero pegar un tiro, pero bueno, exploteo y aún así seguiré hasta que me paguen y me echen y ya. Ay, no, Carito. Te entiendo, Carito, porque... yo también me encuentro en el punto en donde no tengo pantalones para ir a laburar. Pero porque bajé de peso y los pantalones que yo usaba me quedan todos grandes. No tenía tantos, igual tenía uno que lo usaba prácticamente todos los días. Alternaba entre dos pantalones. Uno que era un pantalón medio sastrero negro y un jean negro tenía. Iba con esos dos. Porque no te dejan, en mi laburo no te dejan ir con jean normal. Tiene que ser un pantalón medianamente decente. Y yo no tenía mucha ropa y tampoco estaba sobra de presupuesto para comprarme ropa para ir a laburar. Y ahora que el pantalón sastrero me queda inmenso, entonces no lo puedo usar. Entonces hoy tenía que ir a hoy aproveché, había hot sale y esas cosas, no sé por qué ahora hay hot sale y no sé qué, pero aproveché para ir a buscar pantalones. Spoiler, no me compré pantalón, pero bueno, me compré campera, que si vienen el sábado a la reunión Plush, que está publicada en Discord para el que no está enterado, la van a conocer porque seguramente la estrené ahí mi nueva campera. No tiene nada que ver, Carito, eso que te dije, no, pero te entiendo en el sentimiento de no tener ropa. Yo subí de peso, es peor porque no me entran los que tenía. Bueno, estamos como en la distinta calle de la misma avenida. Bueno, ¿dónde es la Plush Juntata? La Plush Juntata es en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buena pregunta, porque el galpón de tu hermana, ¿cómo se llama? El galpón de Tacuara. Tacuara. No estoy segura cómo se pronuncia. No sé si tiene tilde esto, pero no tiene tilde acá. Es el evento de Bagged. Bagged tiene una showcase que van a ver jueguitos, van a ver... ¿cómo se llama? Cortometrajes. Va a haber toda una showcase que arranca a las 2 de la tarde. O sea, de 2 de la tarde hasta las 8. Yo voy a estar ahí tipo 4 de la tarde. Ustedes pueden ir en el horario que quieran, son seres libres. Pero yo voy a estar a partir de las 4 de la tarde más o menos. Y después a las 8 termina la showcase. Pero el lugar está abierto hasta las 3 de la mañana. Así que si pinta ranchera hasta las 3 de la mañana, pinta ranchera hasta las 3 de la mañana. Han habido otras reuniones Plush donde hemos estado 12 horas. O sea que puede suceder o puede no suceder. Quizás estamos cansados, quizás hace frío, quizás no les gusta mi nueva campera. Y dicen tipo, la verdad, Gaby, con este sentido de la moda que tenés, yo me retiro. Lo cual es válido. Así que... entrada gratis, sí, entrada gratis. Tiene que entrar al linkcito, poner tipo: hola, me llamo Munchi. Sí, quiero ir. Y te dan la entrada. O sea, no hay nada mucho más que hacer para la showcase. Y el lugar es como un... No vamos a ir a ver tu campera realmente. ¡Oh! Está bien. No pensé que les iba a importar tampoco mi nueva campera, pero... Está bien. Pueden no venir a ver mi campera. Bueno, yo voy a ver solo la campera y me voy. Gracias, Munsi. Yo sabía que vos ibas a querer ver mi campera. No sabés lo que es. O sea, te vas a caer de culo. Bueno, llevá la batamanta caída, ¿te imaginas? Eso sí me interesa. Gratis y comida buenas. Coquita, ¿cómo andás? No, comida gratis no hay. Ahí hay para consumir. Pero tienen toda la información en Discord. Acá está el evento, Suki. Pueden venir, pueden ponerme interesa si van a venir. Entonces, y ese día, si vienen y no nos encuentran,
me mandan un mensajito, yo voy a estar atenta al celu. Yo generalmente cuelgo en contestar el celular, lo sé. Soy una tipa que se demora para contestar el celular, pero contesta. Pero ese día voy a estar especialmente atenta para si me escriben decir, hola, estamos acá. Che, ¿qué hora era la cuestión? Para saber si llego. A las 4 de la tarde voy a estar yo y de 4 de la tarde en adelante. ¿Hablan de lo que tenés puesto? ¿Es una campera? No, estoy hablando de que voy a usarme una campera. Esto es una batamanta, en realidad es larga, pero como que me agarra un poquito de calor. En stream empiezo a hablar y todo y es larguísima y es toda de corderito adentro. Es full plush. Buenas, Simbacham, ¿cómo andás? La pluya, estás viva, estoy viva. ¿Escuché 24 horas RP? Exactamente. Bueno. Yo no puedo ir, pero voy a mandar un dron con mi foto y un parlante así hablo con ustedes. No, bueno, ¿te imaginas? Caía un rapi. Hola, sí vengo a traer una gigantografía de Audarks. Bueno, y lo ponían ahí. Audarks. Y si llego de sorpresa del Pluyo Encuentro, ¿usted me aloja? Por supuesto, ayuda. Podés dormir en la cucha de Hati. Yo también subí de peso 2 kilos en el año para ser exacto. Jesús. Vos no podías subir de peso. Y si subiste de peso, seguramente los bajaste después, güey. Yo el sábado pasado vos querías subir de peso, ¿no, Jesús? Yo el sábado pasado me compré buzos y campera. Bien ahí, Leandro. Hay que prepararse para el invierno porque se viene. Se viene. Aflojar las drogas. Intenté hacer ese conejito en porcelana fría, pero fallé estrepitosamente. No, F. No sabía que hacías porcelana fría, Munsi, mirá. El flippy. No, bueno. ¿Cómo me...? Mirá cómo me apuró el ye... Me apuró el shake y fue tremendo. No está Ñorshi. Ñorshi que se comió muchos ñoquis y quedó tipo... Ñorshi es Lorshi que engordó hasta parecer un Ñorshi. Un ñoqui. Bueno. Se viene Matezul. Después de como 300.000 años que no tomo mate. Yo tengo horarios responsables. ¿Y qué tiene que ver eso con los ñoquis? No puedo esperarte. Ah, el shake. Pura y exclusivamente para que se sienta al lado suyo y le cuente chistes míos. ¿Le va a pagar para que haga tus chistes horribles? No, bueno. Mensaje bien el sábado, te hace conejito. Acá andamos estudiando como unos hijos de remil padres, porque en mi laburo metimos la pata con una ley que se reformó y nos mandaron a estudiar y mañana nos van a tomar la ley. No me acuerdo un carajo. Bueno, éxitos, Audarks. Me mata que te manden a estudiar en el laburo como tipo, mira, estudia, querido. Estudia, nene, que necesitamos profesionales formados en este lugar, querido. Para las subs tienen que hacer la danza del otro día. No sé qué danza estás hablando. Ayuda. Bueno, muy largo de explicar, pero sí, el ritmo del trabajo. F. ¿Quién se le ocurrió tener laburo, no? No estudien, vendan fotopatas. Pensé que ibas a decir falopa. Fotopatas puede funcionar también. No tengo tanta experiencia en eso, pero bueno. Hay pedidas entradas. ¿Pero hice algún pedido? ¿Estarán confirmadas? Sí. Creo que te llega por mail. Pero hasta donde yo le sé. El laburo lo inventó un hijo de... Sí, tremendo. Tremendo. Yo tuve unos días intensísimos en el laburo encima. Falopa ya vendemos nosotros. Nos cagan el negocio si no. Información relevante para este canal que tanto se habla de caca. Ojo, ok. Nos vemos el sábado entonces, Musi, para que conozcas mi mega campera. Bueno, buenísimo, ahora comencé al vikingo para que me lleve. Porfi, quiero ir, porfi. Tenés que decirle, vos no sabés la campera que va a estrenar Gaby. O sea... Me imagino al vikingo tipo... Como inmutable ante la campera, la verdad. No entiendo cómo, bueno. Buenas, Toxic, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿qué tool? Todo muy plush por acá. No sé si tan tool, porque esto es como más felpudito que tool. Pero si te gusta el tool, bancamos. Tool así tipo... un poco fresco para tool. Bueno. Pero todo bien, Toxic. ¿Vos cómo andás?
Hoy veía una entrevista de Elon Musk, dice que en 20 años la gente laburará si quiere. Y bueno, hay mucha que seguramente laburará, hay muchos workaholics que ahí andarán. Gabitul, ojo. El vikingo se va a jugar jueguitos tipo a los nenes. Anda a jugar, así, anda para allá, nene. Acá nos quedamos con la campera, pues sí, con la campera de la piba. ¿Para qué campera el sábado está pronosticado a 40 grados? ¿Te imaginas? Te pido por favor, no, tiene que hacer frío para estrenar mi nueva campera. No hipotequé un riñón para no usar mi campera. Elon Musk dijo que íbamos a ir a Marte, pura Marte, así, en 2025. ¿Vamos a ir todos a amar a Cato? ¿A la casa? Bueno. Ir a amarme. Elon Musk pronosticó que ibas a tener pareja en el 2025, Cato. ¿Eso fue real? ¿Va a llover el sábado? No me la Constantinopla. A ver. Yo voy sobre todo a ver tu flequillo. Banco, es importante. Campera, flequillo, no me figura lluvia. No culpes a la lluvia. No culpes a la lluvia. Sábado. No estoy viendo lluvia acá. Estoy viendo 15 grados de máxima. 10 de mínima. Ideal para usar mi campera. Bueno. Al mediodía dicen tipo 14 horas. ¿Que llueva? No lo veo. Que llueva. De hecho dice a las 14 horas que es la máxima de temperatura. 15 grados. Y si voy tipo 4, 14 grados. Está bien, no nos congelamos, pero tampoco, ¿viste? Bueno, medio que sí nos congelamos en realidad. Mejor que no llueva porque van a estar todos nosotros en la cueva. Dice que va a ser frío, sí. Para la campera. No, que el sábado tengo una cata. ¿Una cata? ¿Una cata? ¿Qué vas a catar, Venceno? Arriba el stream en horario australiano. Buena, Juanes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Igual el pronóstico anda peor que el horóscopo. Y, viste, la otra vez yo me acuerdo que... Ay, ¿qué hice? No traje el termo, dame un segundo. Ahora sí, vinito. Míralo a Venceno. Empinando el codo el sábado. El otro día no estaba anunciado lluvia, no me acuerdo cuándo, y de pronto se largó. Y yo dije tipo, bueno, Chile, cuando quieras que llueva. Por ahí adentro nos vamos a cagar de calor. Y puede ser, y si hay mucha gente, probablemente sí. Así que váyanse con capas como una cebolla. Para entonces, ¿qué vieron? ¿Qué vimos? ¿De película? Project Hail Mary. Vamos a ver la reacción de Yuda antes que se pierda todo el contexto y pasan 35 años y la gente se enoje conmigo porque no veo las BRs. Así que vamos a ver. Buenas, Canary, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gaby Bonita. ¿Cómo le va, Canary? ¿Todo bien? Let's go. Observation of the video reaction. No, wait. Uy, banken, suruki. Suruki, truki. Suruki, truki, tra. 23 pedos al día. ¿Tú estás en la media por encima o por debajo? Por encima, sí. Sí, bastante gaseosa. Hoy no he ido al baño, pero el culo está como un poco apretado. Entonces la siguiente pregunta no es para ti, es si eres partidaria de aguantártelos. No están viendo nada. Es que no lo quiero compartir. Ay. No, sí, no, igual ya lo que escuché. El ser humano se tira alrededor de 23 pedos al día. ¿Tú estás en la media por encima o por debajo? Por encima, No se sí. Sí, bastante gaseosa. Hoy no he ido al baño, pero el culo está como un poco apretado. Entonces la siguiente pregunta no es para ti, es si eres partidaria de aguantártelos, de soltarlos libremente o depende de la situación. ¿Qué haces? Yo lo suelto. Y si está ahí alguien al lado, pues que se los coma. ¿Delante de tu jefe? Sí, lo he hecho. ¿Qué caras ponen? A ver, yo me paso desapercibida. Hago como si nada. Suelo moverme un poco para que no sea tan descarado, pero sí en el trabajo se comenta que soy la más gaseosa, la verdad. ¿Alguna vez no has podido aguantarte un pedo en una situación complicada? Por ejemplo, dentro de un ascensor, en una cita. En una cita sí, y en el sexo también. ¿Pero te los aguantas o...? No, yo los tiro. ¿Y qué te dicen? No me esperaba eso de ti, la verdad, pero bueno, yo soy natural y si me aceptas, pues me aceptas mis gases.
gas. O sea, al fin y al cabo hay que tomárselo la vida con humor, ¿sabes? No Un le gas es importa. un gas. Y joder, si mejor fuera que dentro, ¿no? Cada ser humano se tira alrededor de 23 pedos al día. ¿Tú estás en la media por encima o por debajo? Por encima, sí. ¿Quién? Sí, bastante gaseo. ¿Quién cuenta? Culo con caca. Culo con caca. Señora, guárdese un dato para usted. ¿Quién contabiliza la cantidad de pedos que se tira por día? ¿Qué es esto? Como dijo Shrek, mejor afuera que adentro. Una princesa. Esta es de las que se caga en el subte. Moví 2 minutos y te transformaste. ¿Cómo andas, Gato? Sí, esta es mi versión intelectual, porque estamos hablando de flatulencias. Por culpa de ella existe el agujero de ozono. No se entiende, la verdad. Pero la verdadera cámara de gas con ella de ascensor, sí, la piba sin problema, ¿viste? Como se la estiraban en todos lados. Bueno, qué sé yo, libertad de finter para la muchacha, está bien. Cada uno. ¿Ella tiene el agujero de ozono? No, bueno. Ella es el agujero de ozono. Un montón. Y sobre todo contabilizarlos. Y que la conozcan en la oficina como la más gaseosa. O sea, tipo, que te conozcan en el laburo como si sos una pedorra es un montón. ¿Dónde labura? Ya va a decir que no se tira pedos en cualquier lado. Estoy de acuerdo con la muchacha del video. Ella carga su propio GNC. ¿Vos te andás pedorrando por todos lados, ayuda? ¿Cuántos vas hoy, Gaby? La verdad, Cato, jamás se me ocurrió contar mis flatulencias. No me considero una persona muy flatulenta igual, la verdad. Pero... más o menos 52. No, bueno. Qué importante el contexto. ¿El contexto de la BR o qué? No había contexto de la BR. Simplemente acá se habla de caca, mando esta reacción. A partir de hoy, ¿los pluyos contabilizarán sus pedos? Me parece una buena meta para el sábado. Nos vemos y cada uno va contabilizando sus pedos. Pero el mate da pedos, así que arriba de la media seguro. Ojalá, güey. Exacto, pero cuando sientes... Y bueno, no es mi culpa que ayuda a canjear la reacción sin contexto. ¿El mate da pedos? ¿Por qué el mate da pedos? ¿Quién dijo eso? Después de 67 no conté más. Buenas, Mashinger, ¿cómo andás? ¿Está bien, Mashinger? Mashinger. May, ¿cómo andás, May? Bueno, no por todos lados, bienvenido, ¿qué ondis? No por todos lados, pero si ocurre, pues lo suelto y ya obviamente no soy tan descarado como dice la muchacha. No tenés huevo, ayuda, estás diciendo. No, bueno, arranquemos un contador en el stream. ¿Un pedo adentro de una media? Un pedo adentro de una media es una bomba, es una bombita de olor. Como la muchacha esta que vendía sus pedos enfrascados. 23 por día, ahí tienen cuántos pedos puedes enfrascar en un día. Con 23 estamos bien. Interesantísimo. Interesante concepto, hay que aplicarlo. Bueno, pero sí me lo se tiraron en el gimnasio. Ah, mira, interesante no. Y en el trabajo, bueno, no se ejerciten ni laburen con Yuda. Ya no digo más. No, está bien, Yuda. No sé si queríamos saber tanto. Puedes ir al gastroenterólogo también para chequear que esté todo bien. Bueno, yo no. Bueno, ¿cuántos pedos aguanta una media de nylon? Porque la lana es muy porosa. Yo creo que no hay lana. No hay media que contenga ese tipo de cuestiones. Bueno, y pensar que somos la misma especie que Aristóteles y Einstein. ¿Podés creerlo? ¿Podés creerlo, Cato? Y así estamos, país. No, volviendo a lo de la película, fuimos a ver el Project Hail Mary con nuestro amigo Ryan Gosling, que nos cae bárbaro. Bueno, no estuvo tan odioso Ryan Gosling igual, o sea, es medio Ryan Gosling, ¿no? Es él, ¿no? Que no va a ser otra persona, pero no me generó tanto odio. No, tampoco odio es una palabra muy fuerte. Yo no odio. Sino como... no, está bien. No me generó rechazo absoluto. No, bueno. Está buena la peli. Pensé que iba a ser un poco más seria. Un poco más tipo Interestelar. Y es como menos seria. Y tiene algunas cosas que son medio, ¿viste? Medio cualquiera. Bueno, o sea, no sé si medio cualquiera. Pero medio como que decís tipo... Is this correct? Or are they chamushing? Because I don't know if this
functionates. Like they're telling me that functionates. Pero uno dice, bueno, está bien, por el bien de la trama. Ok, I believe you. Pero me gustó. Estuvo entretenida, no se me hizo larga. Dura 2 horas y media, pero venía bien hasta la hora. Después cayó en picada. Buenas, Piana, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. ¿Vos decís? No, a mí me gustó. Siento como que toma otro color la peli. Como que tiene como... Pero, Piana, No, ay. Pero me cago. No. Pero no puedo borrar el mensaje. En fin, me borras el mensaje, no se puede borrar el mensaje. Me está peleando la película, Piana, te pido por favor, esa película que todavía está en el cine. Igual está bien que están los trailers y eso, pero yo no había visto yo no sabía absolutamente nada de la película. Gracias, Piana, por esa racha de 3 streams, por cierto. Ah, ya lo borraste, ¿por qué si lo sigo viendo? Pero si no estabas hablando de eso. ¿Cómo que no estaba hablando de eso? Estaba hablando de eso, pero no estaba diciendo nada del argumento. Igual sí, hay como diferentes tonos en la película que van variando. A mí me gustó. No era lo que me esperaba. Y... acá no se hacen spoilers. Yo no sigo viendo el mensaje. ¿Ustedes lo siguen viendo el mensaje? De ningún tipo. Es como una peli. Es una peli. Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo. La de Ryan Gosling. De nuestro amigo Ryan... gaseoso. Gaslight. Ryan Gaslight. Bueno, el primero de Piana, no el otro sí. Tengo 7TV. No se puede borrar porque es mensaje de racha. Ay, míralo a Piana. Spoileando hasta el fin del mundo. Tremendo. Así estamos, país. Project Hail Mary. Esta. Con el timer le borraste el mensaje, es verdad, bien ahí. Bueno. Esta. Estuvo bueno, a mí me gustó. No esperaba que tuviera esa cuestión, ese y me gustó, lo disfruté. El Ken del espacio, el Ken que viajó al espacio. Para mí, peliculón. Está buena, sí, está buena. Pero tiene sus cositas que yo dije, tipo, raris, pero... ¿Se te fue la azúcar? No me di cuenta. No, Carito, por eso estabas realmente triste. Porque se te fue la azúcar, Carito. ¿Cómo puedes seguir así, Car? ¿Cómo haces para seguir con tu vida sin Sub? Pues ya vengo, me voy al baño a llorar. Buenas, Sub, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Hail Gaby. Si se llamaba Hail Gaby, seguramente era mucho mejor la película. Oli Gaby. Hail Gaby, por favor. Buenas, Fush, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tanto tiempo, Fush. ¿Cómo te trata la vida? No, estuvo buena, me gustó. Hoy preparé algo para tu deleite. Crumble de manzana. ¿Sabes que no probé? Creo crumble de manzana. En Gaby la marsupial. Hoy estoy modo marsupial, sí. ¿Sabes que no probé crumble de manzana? No es Oli, es Holy Gaby. Claro, Holy Gaby. Oh, es como la Gaby... La Gavirgencita. No sé si la tienen. Es mucha manteca, harina, nuez y manzana. Suena rica. Ah, no, creo que sí probé. Ahora que lo decís. ¿Dónde está la Gavirgencita? No sé si la tengo. Esto confirma mi teoría que Gaby es cabezona. Yo no soy cabezona. Excepto que lo digas en términos de cabezadura, que tampoco soy. Aunque bueno, hay gente que te podría discutir al respecto. ¿Está acá? A ver si lo encuentro. Porque la Virgencita fue hace mucho tiempo. La Virgencita ya no... Era cuando estudiaba. Ahora como no aplica más, pero aplica en este contexto. Así que la voy a buscar. ¿Cuál es la Virgencita? Estoy grande. ¿Qué está hablando la falopera esta? De falopa acá. La Virgencita. Es que los auriculares le ensanchan la cabeza, no, bueno.
Se dice de rostro comprimido. Ya le mostró a todos el baile de la sub. No sé qué habla ayuda. Es genial, es muy buena. La virgencita es para la buena suerte. Carito, si te la llevas al laburo, seguramente te vaya bien. Es el poder de la virgencita y el carpincho. El carpincho que me había regalado Simba, que se lo comió Hati. Terrible el destino de ese carpincho. Se dice cuerpo de chupetín. Disculpame, Carito. No, bueno, ahora no te va a ir bien si te llevas la virgencita, ¿sabes? Pásamelo. Está en el Discord, pero a ver. A ver si lo puedo compartir de vuelta. Hati, ni olvido ni perdón. Por eso no la querés más a Hati, no, Simba. Porque se comió las patas del carpincho. Y el carpincho quedó mutilado. A ver, truqui, truqui. Ah, acá. Puedo ir al mensaje. Y si yo respondo, acá. Virgencita. Ay, así. Virgen. No sé escribir. Ahí está. Aún nos queda la carpincha, nos queda este carpincho acá. Tenemos carpinchos para protegernos. De la virgencita a baile para la sub, ¿en qué momento DJ evolucionó a Gaby? Y bueno, uno está en constante cambio, gente, no se puede quedar estático. La vida es así. Ay, ¿no puede ir al mensaje? Ah, si le hago clic, ahí está. Ahí está la virgencita. Quedan todos bendecidos para tener un bendito viernes. Jade no me haría eso. Y no sé, Jade mordió cables de la compu. Jade ha hecho de las suyas, ¿eh? No hay que justificar a esa gata indecente. ¿Qué iba a decir? Hace mucho no tomo mate. Te rezo cada día para que los días sean más plush. Para que nuestros días estén acompañados de plushismo. Y mira, si tenés un abriguito como este, Simbacham, todos tus días son plush, güey. No lo dejamos así. No permito. Mira. No hizo nada como para que yo la agreda. Pero, bueno, voy a poner la virgencita de fondo del cero, así mañana no me toman ninguna pregunta a mí. Vamos, a ver, te va a servir, vas a ver. Dícese de la virgen de Satamanos que te desatora las manos para no manquear mucho de ofrenda. Hay que dejarle torta frita y un chipá los domingos. No sé si tanto torta frita. ¿Podemos cambiar las tortas fritas por unos churros con dulce de leche? No soy tan fan de la torta frita. Por no decir que no como torta frita. Pero chipá y churros banco. Si con la yerba tranquera, estoy con el fondo de lo que me queda de tranquera. Así que se viene nueva yerba en breves. El baile, falta el baile, pero me refiero a que hagamos la repetición, no que baile en este momento. Ah, ok, lo podemos ver así. Un Gaby Gauchito Gil con un mate no estaría mal. Ojo. Un brownie como el que te robaron. Buenas patas, ¿cómo andas? Hace falta que me recuerdes mis traumas. Que mi familia me trata mal. ¿Ya terminaste otra yerba? No, la tranquila quedaba de antes ya. Quedaba poco. No, mitad de paquete. Pero sí. La danza está. La puedo ver. Últimamente me viene pegando un sueño, gente. Dormí 8 horas el martes. Ayer dormí 6. Está muy parte de la música hasta el Michino, ¿no? Pero me pega un sueño hasta ahora que, necesito que el mate me haga efecto porque si no, I'm falling asleep right here, right now. Sí, Firefox, róbame todos los datos. Dale, Firefox. Dale, Firefox, sí. Sigue en pie el objetivo de dormir mejor. Está. Se va a conseguir. Se está progresando en esa dirección. Lento, pero se está progresando. Se puede. Es que ya me empieza a agarrar cara de cansada. Ya me empiezo a ver la cara y ya. This is de Subscription Dance. Pero no sé si están listos para hipotecar todos los ahorros que tengan. Carito, no mires. Bueno. Si consigo la CDC de pistacho, te llevo el sábado. Vamos, banco liaron. Un tipo al servicio de la degustación de yerbas. Como la danza de apareamiento, pero es la danza del streamer de la subs. Arrancás tipo. Ahí está, mira. Suscríbanse a mi canal, así como. Buenas.
Yo soy Gaby Plush. Bueno. Aparte es en la cabeza así como medio extraño. Es con los colores además. Como de suscribirse al canal. Como que yo me quiero autosuscribir a mi canal. ¿No se quieren suscribir a este canal? Bueno. Es como... Es modo Argentine. Porque estoy celeste y blanca. Extraño mi vida hace unos minutos antes de ese baile. Porque te robé completamente todos los pensamientos. Sin no puedes parar de pensar en el baile. En el movimiento de cabeza sobre todo. Porque se me da muy bien. ¿Cómo ese video no está subido en Instagram en este momento? Bueno, ayuda, ¿querés que suba un reel? Mañana subo un... Mirá, mañana no tengo reel para subir. No preparé ningún reel. ¿Querés que sea ese? La gente va a mirar como... ¿Qué? En vez de apareamiento, de la sub. Claro. Es la danza de apareamiento. Se quedó dormida. F, ¿cómo se quedó dormida? Se hace viral. No creo. Aunque yo generalmente cuando subo un... Yo nunca sé cómo le va a ir un reel. O sea, yo subo un reel y... Yo no entiendo el algoritmo. Yo sigo el algoritmo. Yo subo lo que tengo y si le va bien, le va bien. Y si le va mal, le va mal. Yo, el British English le va muy bien. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Buenas, Lauchix, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo fue tu jueves? ¡Tu feliz jueves! Hace una semana estoy sin internet. No, lo voy a rezar. Claro, ahí está. Sí, patas. Sí. Tenés que rezar la virgencita, te vuelve mañana. Y después me decís a mí de mi clip moviendo la cabeza. Vos podés hacer lo mismo. Pero yo lo hago en contextos controlados, específicos, porque sé que es un poder que tiene un poder. Bueno. Me retiro a seguir leyendo, nos vemos la próxima. Saludos cordiales para todos. Que vaya muy bien en Audax. Éxitos, que no te pregunten nada, pero que de todas maneras sepas todas las respuestas. Y que tengas excelente viernes, Audax. Te mando las mejores vibras y feliz precumpleaños. Y agua bendita, bueno. Llega a volver mañana y me culeo Infefis. No, bueno, ¿por qué Infefis? Qué forma rara de festejar. Raro, sí. Bueno, pero está bien. Claramente hay algún tipo de deseo, patas, que estás queriendo, ¿no? Yo digo que lo hagas sin necesidad de que te vuelva a internet. Si vos querés algo, andá y tomalo. Con sentimiento o sin sentimiento. Bueno. Gracias por acordarte de mi precumple. De nada, Audax. Éxitos. ¿Qué iba a decir? No le digan a Mari. No hay que decirle qué. Bueno. El British English, eso. Que cuando subí el primer reel de British English, yo dije, tipo, bueno, no tengo nada que subir, subo este reel. Y de pronto le fue re bien y fue tipo, bueno, ni idea. Bueno. ¿De qué raza es el abrigo? Buenas noches. Es una mezcla, es una cruza entre topo y bisón. Se ve que un topo y bisón hicieron tuki tuki y nació mi abrigo. ¿Está bien, Maro? ¿Qué ondis? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, buenas noches. No, ayer no hubo stream porque una situación situacional que nos sitúa en cierta situación que situacioniza las situacionalizaciones. Buenas, Oscar, ¿cómo andás? Qué buena bufanda te trajiste, Oscar. Bueno. Ay, Gabriela, ¿va a tener un bebé? No, bueno, pasaron cosas. No, yo no soy mucho de hablar de mi vida personal en stream, porque bueno, viste, no me gusta. Pero, sí, ¿cómo decir esto? Me voy a morir en poco tiempo, el domingo. Me encontré una enfermedad terminal y este es uno de los últimos streams. Probablemente el sábado es una despedida. Y bueno, vamos a festejar el sorete. Como que no nos cuenta cada cosa, pero les cuento cosas no personales, así como... ¡Qué buena! Frank, ¿cómo andas? No, mentira, no, chicos. ¿A quién le deja el juego de Steam? ¿Me puedo quedar la campera? Ya era hora. No, bueno, son unos soretes. Todavía no me enfrié y ya andan repartiéndose las cosas ahí. La reputa madre. Me puse 2 bufandas. Tiemblan las abuelas. Ojo, Oscar, que bien te queda. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Yo me quedo con el micrófono. Pido a Hati. Así son. ¿Me dejas la 3090? Está bien, Learon. Creo que nadie dice... primero la placa de video. Uy, tenés que pelear con Bomberone ahí. Primero.
No sé si alguien había reclamado la placa de video, ¿eh? Buenas, Vermín, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Atrás loca, Jade es mía. No le dejes picando, Gaby, te lo pido por Dios, que después me banean. Hay lugar para Hati en mi casa. Buenas, Bruno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese jueves? Yo pido el flequillo falso. Ah, la campera tenés que pedir, Munsi. La campera. Esa campera, bueno. Hashtag todos iguales. ¿Por qué todos iguales? ¿Cómo andas, Vermín? Igual sí. No, me conformo con el depa, me quedo con arena. Bueno, la campera, canté PRI por la campera. Pensé, no te va a quedar divina la campera, no sabes lo bien. Lucaso que vas a tener. Bueno, ¿el departamento querés liar o no? Bueno, un montón. El Pikachu, el Pikachu. Ese abrigo tiene pinta de ser ultra suave, es full plush. Full plush y encima adentro es todo corderito. ¿Qué decirte? Esto es básicamente el paraíso hecho abrigo. Pensé en prestármela un día. Se pueden ir turnando. Depende de qué día salga cada uno, usan la campera. Bueno, tu pieza y canté primero. Está bien, liaron. Y mira, acá hoy a la tarde estaban durmiendo las gatas y la perra, así que estaban todos reunidos en mi cama. Entiendo que quieras dormir ahí. Bueno, modo chinchilla, exactamente. Es la cruza entre un bisón y un topo, dijimos. Porque es color topo y color bisón. Entonces un bisón y un topo tuvieron ahí coito interespecie y nació mi abrigo. Bueno, si no hay Hati para mí, al menos ese termo y mate y la bodega de yerbas artesanales que tenés. Buena elección. El tamizador también, Oscar. Bueno. Me subí con el comentario. Está prohibida la palabra chinchilla. ¿Arre? ¿En serio? ¿Por algún motivo? ¿Cómo vas a decir chinchilla? ¿Desubicado? Buenas, ¿dónde se consigue semejante abrigo? Buenas, Wonderic, en la tienda de Gaby Plush pueden conseguirlo con frases del canal, ¿te imaginas? Ahí te dejé un buen Gavirgencita, a ver. No, bueno. Pero acá ya directamente es Gaby. Aparte, ¿qué es esa cara? ¿Por qué tengo cara de que pasé mucho tiempo con Ricky Ford? Gracias, Papa, por la RAE. Bienvenidos. Sean iluminados. Bueno. Gaby Ford. ¿Tenés tienda del canal? Ya sé que gastar mi sueldo. No hay tienda del canal próximamente. Bueno, vamos a vender pedos enfrascados, como nos enseñaron, nuestros ancestros, lo que decían. Buenas, William, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas, doña Gabriela Sartani Plush. No, bueno. ¿Cómo andás, William? ¿Todo bien? Gracias, Papa, por la radio. Bienvenidos también con Papa. ¿Cómo fue ese stream? ¿Cómo fue todo? Está como vengan de uno, hijos de puta. Está como... Está... Tengo manos muy grandes para hacer yo, además. No tengo manos tan grandes yo. ¿Cómo andás, Carpincha? ¿Todo bien? Bienvenida. Hola. Carpincha, te vamos a extrañar en la reunión Plush improvisada que surgió. Consideré múltiples veces decirte que te compraba un pasaje para que vengas. Pero dije, este es el fin de tu cumple, así que supongo que vas a hacer cosas para tu cumple y no quiero como obligarte a venir, ¿viste? Como que... ¡Feliz jueves! Pero te vamos a extrañar, Capi. ¿Cómo andas, Carpincha? Volvió la Virgencita, volvieron los claustros, volvió la Virgencita porque la gente está necesitando una figura en la que creer. Se perdió mucho los valores, se perdieron valores y se perdió la esperanza. ¿Me lo puedes pagar a mí? Dale, patas. Bueno, tenés que venir haciendo cosplay de Capi nomás. 10k cada suerte plus. Ya acepta transferencia. No me den ni idea que estoy enseñando la empretienda. Hace falta un Gaby San Martín. No, bueno. Yo ahí te arriba un caballo blanco o en una camilla ahí defenestrada cruzando medio moribunda. Recién se me pegó el Brutish English. El Brutish English es excelente stream. Charlamos con unos inquilinos y de buena manera tomé su propiedad sin ningún disparo, como corresponde. Me parece muy bien. A ver esos clips. A ver cómo te trata el voto hoy, papá. A ver si quiere... What the fuck, ¿por qué no llegaron antes a mi vida? Acá reparten potos, pedos enfrascados, sexo entre animales por tapados, very buen inglés, lo tiene, viste, tremendo, Darto. Estuvo bastante interesante, nos chocaron autos de rally, rescatamos el auto, la camioneta, el tractor, el auto, así que estamos bien. Estuvo bastante interesante hoy. ¡Ay!
¡No! Estamos bien, dijo. Estábamos bien. Estaré presente en sus... Eso siempre, Capi. Vos estás... Yo me despierto, primero que pienso es en Capi. Me voy a dormir, pienso en Capi. Estoy cagando, pienso en Capi. En todo contexto yo estoy pensando en Capi. Entonces eso dalo por sentado, Capi, pero bueno. Get out. Get out. ¿Quién dijo get out? ¿Estás segura vos? A la mierda. ¿Segura? ¡Uy! ¡Uy! No, bueno. ¿Eso fue hoy, papá? ¿Están seguros todos ustedes? Oh, hola, papá. Conmigo no se juega. ¡Ay, no! Se me murió el... ¡Ay, no! ¿Te contamos lo bien que nos caes, papá? Por favor, no nos acribilles, güey. Es un asesino de sangre fría, tremendo. No lo tenía así a papá. Pero se desconoció. ¿Quién sos, papá? Güey. Buenas, ¿le comandas? Ese es el mod de los NPCs. Y los hiciste concha, güey. Vos metiste NPCs para hacerlos mierda, puede ser. Dijiste, tengo ganas de tirotear a alguien. Manda un NPC. Nunca me quiere el botardo. Se repudrió, tremendo. Acá, bien. Dale. ¡Ay, no! ¡Sí! Amigo, like a globe. ¿Qué pasó? Ok. ¿Revoleaste un camión? Like a globe, my friend. Quedó pero espectacular. No, bueno. No se peleen con papa, porque si no les pega 3 tiros en medio del pecho, los manda volando al Congo. ¿Era el juego de Ace Ventura? ¿Hay un juego de Ace Ventura? Te tiró alternativas de la Virgencita, che. ¿Me tiraste? A ver. No, bueno. Esta es la Virgencita cuando tiene que ayudar a Papa y se da cuenta de que la cosa está complicada. Bueno. Es tipo... ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Bueno. Con el Papa. Con la Papa. Ahí está la Papa. Yo. Bueno. Policía de blocazo. ¿Qué hambre me dio? ¿Sale de bajonear chocolate? Yo tengo chocolate acá. ¿Quieren que compartamos, güey? Era el juego... Casi, era My Summer Car. Ah, mira. Es como ese vecino que nunca habla con nadie, don Papa. Mirá que había chat... Así mira que había chat en realidad, no, bueno. Buenas, Silu, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Todo bien? Buenas, Max. Bienvenido también. ¿Qué onda? ¿Cómo les va ese jueves? Don Chorro. No, bueno, estamos todos. We are everyone here reunited. Desconchating the stream. Hay una entera gráfica de Aventura, pero lo dije por la referencia de Laika Glow. Ah. No caché la referencia. Eso que vi a Aventura y me gusta mucho Aventura, pero yo para cachar referencias soy peor que... Papa para manejar. Lo rebardeaba, güey. ¡Código 100! No, bueno. Ese carrito tiene mi estabilidad mental, güey. Mi estabilidad mental es representada en un carrito. Iba a decir porque escucho doble. ¿Por qué escucho? Ah, porque hubo radiación. Hola, Benceno. Soy tu conciencia. Bueno. Otro clip más y no jodemos más. Gracias por esa racha de 20 streams. Tute, ojo. Hojaldrópolis con la rachofia de Tute. Gracias por el aguante. Atrás Tute. tuyo, Manolo. Atrás tuyo, Rooney. ¿Y Manolo se murió por completo? Sí. Mirá que tengo Estoy exactamente muerto, 22 me minutos quiero jugados una en este bomba, ¿cómo juego, que pero muerto? si hay una cosa en el piso ¿No roja con revivís? un láser, no la voy a tocar. ¡Ay, no! No, bueno. No, bueno. Lo troll. Me gustó igual la indignación. ¿Vos te pensás que yo soy estúpido? Hermoso clip. Me encantó el clip. Se merece un follow, güey. Ahí te agrego los puntos, Carito. ¡Ay, la concha de tu puta madre! Carito, 5000. ¿No es así el comando? ¿Me cago en todo? Pero me cago. Plush points add, creo que es. No me sé mis propios comandos. Ahí está. Esa. Hermoso juego el de las Door. Asumí que no la habías visto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo siempre veo las pelis que mencionan. Bueno. Se agranda la familia. Estamos todos. Gracias por la radiación, gente. Bienvenidos. Estamos hablando de los clips de Papa.
y de enfrascar pedos para venderlos. ¿Ustedes todo bien sus jueves? ¿Qué andaban? Ah, estabas en el Baldur's Gate 3. ¿Sabes que te dejé el lurquedito pero no chusmeé que estaba jugando? Me estoy lurkeando a mí misma. ¿Qué onda dice ese Baldur's? El que tiene las ventanas cerradas siempre y se asoma a ver qué hacen los vecinos. Es como ese vecino que nunca habla con nadie. No, bueno. What the fuck ese juego. La música no está ayudando mucho. Tiene que ser una música más celestial, más iglesia. Oh. Feliz jueves, Max, para vos también. Seas un delincuente. ¿Sigue el piquete en la cama o ya hubo conciliación obligatoria? ¿Cómo? ¿Cómo andas, Lil? Te saludé, por cierto. Bienvenido. ¿Desde cuándo tanto aprecio a mi persona a ustedes? Desde que te quieren serruchar el piso, no, bueno. Hubo una crisis de aplazos. ¿Una crisis de aplazos? Ya me perdí el contexto. Empezamos a jugar con 2 amigas y le metimos un mod que le sube la dificultad de acuerdo a cuánta más gente sea en la party y nos rompieron el Cthulhu. Full tryhard lo tuyo. ¿Ya lo había jugado tú? ¿O es la primera vez? Los primeros juegos de los gallegos que luego hicieron los Blasphemous, el de Last Door. No sabía eso. La verdad sí, bello juego de Last Door. Lo ubico, pero no tenía ese dato de color. Caca. Bueno, gracias. Las cuentas claras conservan la amistad. Exactamente. Eso le dije a Phyllis el otro día. ¿700 horas? No, bueno. Tú yo preguntándote, ay, no sé qué, yo tengo 20 horas. Yo soy como los 20 minutos del repo, pero del Baldur's Gate. Bueno. ¿Ya te resfriaste, Gaby? No, a veces tomar mate me afloja un poco los intestinos nasales. A ver qué canjeé la carpincha. A pedazos, a pedazos. ¿Cómo andás, Max? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue el jueves? La vida. ¿Cómo nos trata la vida? Che, no me roben el asiento que voy a fumar al balcón y despacio miro a los vecinos. Dale, que vaya bien, papá. Gracias por la raid. Muchas gracias, estamos por la raid. Bienvenido, gente. Truqui truqui llegaron juntos. Me llegan los auris de Amazon. A nadie le importa, pero le cuento igual porque para eso pago la sub. Auris de Amazon, pero pará. Te pediste por Amazon. O son marca Amazon. Interesa igual. Está bueno tener una review de auriculares. Los que se compró Lil, que nadie se los compre. Bueno. La crisis de aplazos es la que provocó el resurgimiento de la Virgencita. Ah. Sí. La proliferación de la estupidez también. Bueno. ¿No? ¿Qué es esto? No, bueno, ¿qué? ¡Arre! ¿Qué? Pero tremenda joda. Arre. Me nota que el chabón está tipo inmutable igual. No, bueno. ¿Qué? I can't make it on foot. Let's borrow that slave. No, bueno. Excelente contenido. ¿Cuándo sale Early Access, güey? Era el 15 del pomperito. Hay un viejo que pasa todos los días a las 8. Se para frente a una casa y le hace la señal de la cruz. Levanta las manos y se va. Raro. Pero quizá está haciendo un tipo de ritual satánico. Ahí es donde asesinó antes a toda su familia. Entonces pasa, hace la señal de la cruz y se va. Bueno. Alto fiestón. Mi sueño más normal. La Pampa be like. No, bueno. Lo bueno es que después de eso un buen jumpscare te fulmina. Y claro, después de tan poca seriedad, ese señor no estaba todo el tiempo así tipo. Este tute se va a lavar. Que vaya bien la lavación de Cthulhu, tute. Lávate bien, te pido, porque a veces no te estás lavando muy bien. Y después, viste, andás cutuleando el resto del chat. Y acá no queremos más Cthulhu, ¿ok? Cthulhu cuando se cutulee, cuando no se cutulea, no se cutulea. Respetá los límites, tute. Bueno. ¿Y vos cómo sabés? Porque es difícil no notarlo, tute. Cuando entras al chat, viene una Edora Cthulhu que
Voy a decir, ¿qué pasó acá? Ah, llegó Tute, con razón. Bueno. Gracias por la radiación, Tute. Éxitos y las mejores vibras para usted. Imposible, sí. No, mira, no te voy a quemar más, Tute. Bueno. Por nada, para mí un placer. Y espero que haya ido bien ese Baldur's Gate 3. Yo lo tengo ahí pendiente, en algún momento se retomará. Otro, Capi dijo, vamos a ver un clip más. A ver, me parece muy bien. Banco acá. Ay, ese Simba ahí, mira, Simba está redrogado. Oh, no, bueno. No, bueno, ese friendly fire. Tremendo. Pero te flasheó un rugby. El caballo dijo tipo... Esta, papito. Y te metió un surumbodrele que te mandó... Buena manera de morir igual. La cantidad de veces que me pasó eso en el Red Dead Redemption 2 posta, a mí no sé si me pasó tanto. Gaby, viene Radi. ¿Quién es Radi? ¿Raid? Bueno, pero no tienes SEO. Bueno, no tenemos SEO. Ah, ¿querés que vea ese SEO? Ah, miralo al soretito este. Con todo el amor que le confiere la palabra sorete y el amor que le tenemos al sorete acá en este canal. Gracias, Velvetita, por la raid. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? Pasa este clip nomás, míralo. No tiene SEO. Yo dije, bueno, quizá ella no quiere que tiren SEO. Hay gente que no le gusta que tiren SEO, como Rodra, y no le tiro más SEO. Pero no. ¿Me dan miedo mis clips viejos? Gracias, Jules, por el follow. Bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenidísima. Me dan miedo mis clips viejos. Buenas, Darth. Buenas, Velvetita. A ver este clip. ¿Estamos autorizados a ver este clip? O no, ¿viste? Porque vos, Infefis, sos de terror. Gracias. Parca89 por ese follow. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Parca89, me gusta. Ojo la gente del 89. Because it is coming for you. Slow but secure. Empezar a ver. Estoy esperando que... Ella no quiere que tiren SEO en efecto, pero Infefis es un guacho lindo que le gusta torturar a Belve. Me lo sospechaba. Hoy hubo grandes clips. Tremendo. Todo bien por acá. De chill antes de irme a mimir. Me parece muy bien. Yo de chill tomándome un mate. O sea que me voy a ir a dormir a las 5 de la mañana. Pero bueno. Me aparecen tus reels en Insta. Buenas, muy bienvenido. Me alegro de que el algoritmo ande mostrando mi idiotez por internet. Así la gente se entera. Bueno. ¿Este es otro clip o es el mismo? ¿Alguien dijo San Martín? Para luchar en San Lorenzo y el Clarín. Estridente sonó. A ver el clip. Surururururu. Ah, la carga ordenó, perdón. ¡Ay, este Arturito! ¿Qué es ese Arturito? Ay, ¿por qué no tengo sonido? Ah, no, porque soy muy imbécil. Discúlpenme. Disculpen, a veces no pienso. O bueno, mejor, a veces pienso. La mayor parte del tiempo no. Estoy esperando que haga el grito. Oh. No, tiene hipo. No, pero está el... Pero no me sale. Está igual. Ese. Banco fuertemente, pero la pregunta es, ¿lo hiciste 2 veces vos el grito o uno fue Arturito y otro fuiste vos? Porque te salió tan bien que yo siento que fuiste las 2 veces vos. Bueno. Banco fuertemente, ¿qué? ¿Tiene alguna funcionalidad o simplemente es tirar facha el Arturito? Yo tenía una pareja que tenía un Arturito que se enchufaba el auto y como que cuando prendía el auto, el de Arturito se despertaba y saludaba y como que hacía eso. Se mueve con condor. Ah, no, bueno. Estaría re bueno que sea tipo una aspiradora. Aunque pobre Arturito, no rebajarlo a hacer una aspiradora, pero no sabes lo bien que aspira. Aspira todo. Me lo compré en Disney. Excelente compra, como corresponde. Te hace el mate a la mañana. Saca como una pichila y te ceba el mate con medio de Arturito. Imagínate. El nivel.
Compro. Este es otro, a ver. Banco los clips igual a medida. A ver. Uy, ¿tenés un matecito térmico? ¿Sabes que yo tenía matecito térmico, pero se me quemaba mucho la yerba? Tengo que alimentar 3 criaturas. Ah. ¿Es un pichicho o es un michichi? Hasta que lo parió. Ahí está. Paren que ahora tengo que hacer que este... Pero yo pensé que se iba a ver el pichicho. Infefi, me rebaiteaste, loco. Pensé que iba a ver la mascota, loco. Son 3 perris. Ah. Iba a decir, ojalá. Lástima que hoy se va a dormir a la mañana. ¿Te hace mate a la mañana? Sí, es verdad. Yo a la mañana no estoy despierta, así que medio pesado, Arturito. Y para mí, a tomate un mate. ¿Por qué no te tomas el palo, Arturito? Le voy a decir. Pero después... Listo, ahora sí me marché. Tengan bello stream, gente. Recuerden lavarse el cutulu. Que vaya muy bien. Que descanses. Bueno, en realidad no sé si vas a descansar, pero... Éxitos. Esa imagen mental no me la quito nunca más. La de Arturito meándote un mate. Es excelente. Yo creo que alguien debería hacerlo. Me lo imaginé. Boina, Selve, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo fue ese jueves? ¿Todo tranquilo? Buenas. Buenas, Pete Barranco. Ajá. Es como... Nunca Pit. Ahí dice Pete, discúlpame. Pete sí o sí. No, bueno, está bien, Fefi, pará, tampoco. ¿En qué momento empezamos a dar ese tipo de declaraciones? Así, está bien, Fefi, qué sé yo. Charlalo cuando te juntas íntimamente con alguien, le decís, yo Pete sí o sí, Pues, acá no zafás de esa. Digo, limpiate bien, Fefi, lo que te pido. Digo, ¿qué? ¿Cómo va, Barranco? ¿Todo bien? Nada de café. ¿Qué son esas exigencias? ¿Viste? Yo sé, tipo, está bien. A ver, está bien, cada uno puede, pero... Proyectaba el loco. No sé, ¿viste? Se charlan esas cosas. Importante la higiene igual, pues. Hola, ¿qué onda, hermosos? Paz y amor para todos. Buenas. ¿Sos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No nego, me destruye que estás intentando imaginarte cómo funciona. Es que yo ya me imaginé a alguien imprimiéndolo en 3D, ¿entendés? Y es como, no sé si sería tipo termo que tipo... ¡Oh! Me lo reimaginé como, ¿viste esos como frasquitos para servir como bebidas? Como si fuese un bidón de agua, pero de estos que son como más aztecas. Que son como así, pero que el cosito es la pichila de Arturito y hace plum cada vez que tirás del coso. Es un montón, ¿no? Más que lo de Pete sí o sí de Infefis no es, así que bueno. No sé. Aztecas, aesthetic, efectivamente, sí. Todo bien, ustedes en realidad para mí sería Pit. Aquí en México Pete no es lo que piensan. No, claro, obviamente. Obviamente Pit. Claro, bueno. Perfecto. O bueno, Azteca también puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Es un Arturito Azteca que te mea la bebida. Es una astrodroide mecánico. Debería revisar el aceite y cambiar los filtros. Farmea aura nomás. Está perfecto. Es para lo que lo queremos, Arturito. Pensé que era el de las medias. ¿Cuál es ¿Es este el de las medias? ¿Qué andaban jugando a todo esto? Porque como no tiramos ese... Pero le tiraste un SEO normalcito, por lo menos. De los que te tira el... Sin clip, pero... Ah, este era el SEO que importaba, Infefis. Este era lo que importaba. Esto es lo que quería el pueblo. Ah, es más tierno. Ahí está la mención para que vayan a dejar un follow. Vayan a dejar follow. No un follow, ¿ok? No sean los graciosos. Ah. Más bueno o buena o buene. Bueno. Qué cosa, Está como diciendo, bueno, ahora puedo comer. Bueno. Lo que agarró el palo. Paren. Esa cámara atrás. Esa cámara. Ay, esa marcha atrás en cámara lenta, no. Quiero distraerlo.
Ese de ayer. Más tierra. ¿Y qué tenés? ¿3 pichichos? La felicidad asegurada, ¿no es cierto? 3 pichichos. Imposible estar mal, güey. Pete es Pedrito. Es Pete. Está bien, Pete. Bienvenido, Pete. Te voy a decir Pete. Vean cómo aprecia su... Yo también aprecio a mis mascotas. Pero ¿sabes qué hizo? Hattie, yo tengo una perrita salchicha que se llama Hattie. Estaba durmiendo en la mantita. Vino Mora, que es una de mis gatas, y quería acostarse en la mantita donde estaba Hattie. Entonces empezó a molestarla hasta que Hattie se fue de la mantita, sacó de la mantita. Y Mora se puso en la mantita y Hattie estaba sentada al lado mirándome llorando, como diciendo, me sacaron de mi mantita. Y la tuve que sacar a Mora, ¿qué quieres que haga? O sea, no, flaca, se respeta. Si Hattie llegó primero a la mantita, te ubicás que es esto de robarle la mantita. Muy bien, Mora. ¿Era la mantita de Mora? No. ¿Por qué odias a Mora? ¡No! Hattie tomó la mantita primero. Mostrar salchicha. Cada pichicho quería su propio pichicho a medida que iban creciendo. Y claro, obviamente un compañero para el compañero, para el compañero, para el compañero, para el compañero. Si fuera de Hattie no se hubiera ido. Vos decís que se tenía que plantar Hattie, pero es que Hattie le tiene un poco de miedo a Mora. Porque Mora de pronto se retó y te mete un zumbudrele. Ah, miren la Hattie. Vamos a mostrar el clip de Hattie. Más tierna esta salchicha. Lo que era. Y ahora lo que es. ¿De dónde viene el nombre Hattie? Miren lo que es esto. Ah. Ay, mi perrito. Miren esto. Un salchicha es una salchicha. Esa carita de por favor, soltame, no me tortures. Esperen que voy a poner. Oh. ¿Se la ve? Ahí está muy abajo. Miren lo que... Oh. Berrite. Ahora que ya había visto 300.000 veces el clip, pero es que, bueno, es mi hija, ¿viste? Yo no puedo no sentir amor. No sabía que eras de las que tienen hijos favoritos. Hattie es mi favorita sí o sí, obvio. Pero bueno, ¿cómo que esa Hattie y la dueña odian a Mora, no? No, yo no odio a Mora. Todos le tenemos miedo a Mora, por eso la quieren. ¿De dónde viene el nombre Hattie? De la mitología nórdica. Lo mismo que yo, por eso me caes tan bien. ¿Viste a Brunina de Eclipse? Pero tengo a Loki y Angboda. Y el próximo va a ser Fenrir. ¿Sabés qué? Yo dije, si tengo un hermanito para Hattie, no sé cómo le voy a poner. Pensé, como que decía, le debería poner Skoll. Pero no es un lindo nombre para perro, Skoll. Siento como que es muy complicado, güey. Pero sí, por eso. Igual no es porque yo sea tan fanática de la mitología nórdica, es como que me gustó el nombre. No quería que fuera un nombre súper común. Y Hattie como que suena simpático. O sea, no es tan simpático, en realidad. Pero como que, Hattie. Igual la gente le dice, o Katy. La otra vez fue al veterinario y le dijo, ¿cómo se llama? Hattie. Me dijo, ay, Happy. Tipo, no se llama Happy. No se llama Pija, mi perra, te pido por favor. Pero no lo corregí porque estaba muy entusiasmado saludándola y Hattie estaba ahí como... Y dije, está bien, sí, se llama Happy. Se llama Happy, le puse Pija a mi perra porque no la quiero. O sea, la quiero condenar a una vida de sufrimiento. Quería saludar a la Happy. Él sí estaba muy entusiasmado por la Happy. Brunilda es nombre de una valquiria. Ah, mirá, no sabía. No tengo tanto conocimiento. Igual la carita de víctima la tenía desde peque. Hattie con unas manipulaciones de manual. Qué horror como admite su odio a las gaticas. No las odio. Thor le ponía, no, bueno. Y salía un salchicha ahí minúsculo. Muy poco imponente. ¿Vos sabés que le pasa algo a la Happy? No se siente bien, Happy. Yo les mostré mi Happy. Bueno. Era rarísimo. Buenas, Polchis, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la fan número 1 de Ryan Gosling? No, bueno, te pido por favor. Todo bien, Polchis, ¿cómo andás vos? ¿Qué onda dice ese jueves? La próxima poner Evija para disimular. Imagínate cómo le explico a la Bete cuando llevan... ¿Y cómo le decís? Si querés llamar, o sea, es como tipo... Me está arrancando una moto, güey. Gosling, crítica especial de Guy Pearce del hitazo de Ryan Gosling Project Hail Mary. Me cayó mejor la piedra que el humano. No, bueno. Happy. Hoy. ¿Qué? Joy. Buenas, Mosh, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Tenés la Happy más hermosa del mundo, Gaby. Ay, bueno, carito, pará, que me hace... Uf. Anger. Angus Angie. Angus me suena a la hamburguesa es de
¿De Burger o de Mac? Que tiene el Angus. El Angus no sé cuánto. Mac. Me suena como que, bueno, igual te lo morfás a besos. Bueno. Banco igual. Banco los nombres diferentes para mascotas. Igual después yo tuve una parra que era Nala. Pasa que a mí me gustaba mucho Nala cuando era pequeña, el nombre. Y de ahora de grande medio que se popularizó, se repopularizó y dije, no importa, yo voy a poner igual. Y ahora ya no la tengo porque me di cuenta que no era un buen nombre, así que la maté. No, mentira, se la quedó mi ex. Pero Hati. También le decimos garrafa cariñosamente, por gorda y llena de gases, no bueno. Está bien, como hace un rato vimos una video reacción de una mujer que decía que se tiraba pedos en todos los contextos posibles. Qué ricas milangas hicimos con Nala. Nala tenía carne, ahí como para... Sruki, bueno, qué boba. El nuevo se puede llamar Chacón. Chacón y Happy. Tremendo. Puse Happy por esto, ¿por qué? ¿De qué? Bueno, gracias por las radiaciones, gente, bienvenidos. Es de mi hija y las otras dos son gatas. ¿Es de tu hija? Buena, Bumi, ¿te saludé, Bumi? Sí, ¿no? Por esta, no, bueno. Nos va a traer un dibujito de los 90. ¿Cuál es el canje del link? Video reacción, Mosh. Video reacción y video reaccionamos. Ren y Stimpy. Mi perrito se llama Jimmy. ¿Tenés un perrito salchicha, Carito? No sabía que tenías un salchicha. Un gusto. Les dejo seguir la noche que tengo que alimentar a las criaturas. Que haya muy bien, Brita. Muchas gracias por la raid. ¿Sabes que yo no sé si te estoy siguiendo yo? Ah, sí te estoy siguiendo. Sí, te estoy... No dije nada. Hagan como yo y chequean que la están siguiendo, por favor, güey. Alta forrera, había que chequear. Me ha pasado de decir, no, yo estoy siguiendo a esta persona y después resulta que no. Hay que chequear. Hagan como Guy Plush y chequean. Gracias, Peble, por la raid. Que vaya muy bien. Éxitos, saludos a las criaturas. Y a Arturito también. Que vaya muy bien y muchas gracias por la buena ondis. Mi mamá lo escribía Jimmy, como el cereal. ¿O era por el Jimmy Neutron? Bueno. Gracias, Infiafi, por regalar la velvetita a la sub. Que disfrutes de la sub, que disfrutes de los emblemitas. Y muchas gracias por la buena ondis. Vaya con Dios y las criaturas. Que disfrutes del emblemita de todos los emotecitos, Belve. Gracias a Z, me ahorré 7 verdes. ¿Cómo? Gracias, Infiafi. Tenés completos streams en la colección que quieras. Infiafi, muchas gracias por regalar la sub y el aguante. Hay que para que veas. Ahí lo vemos. ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Dónde? Oh, perdón que dejo el lurqueito, pero estoy más dormido que despierto. Que descanses, o casi que vaya muy bien. Gracias por el lurqueito. No te preocupes, que tengas excelente viernes. Vaya a soñar con perros salchichas corriendo por una pradera todos contentos. La nueva se puede llamar Madre de Dragones, Rompedora de Cadenas, Reina de Poniente. No, bueno. Era un poco complejo el nombre, ¿no? Bueno, chau. Te quiero, Capi. Te quiero, Capi mía. Te quiero noche y día. ¿Cómo dice la canción? Nunca he sentido, nunca he querido, no sé. Te quiero, Carpincha. Ahora sí hace falta el contexto, apúrate. También te quiero, Plush. Bueno, ahí voy el contexto. Ahí voy la VR. Ay, no me apareció. Ahí está. No, ¿por qué no la estoy abriendo la... Ay, ay, Dios. Ay, Dios santo. Ahí está. Está como full meloso el gatito de la música hoy, ¿no? O Pantufla. Pantufla es un buen nombre. Pero Pantufla ya está tomado por el conejito de Pantis. Ren,
I've got a surprise for you. Uy, no, Come estos out, dibujos. come out, wherever you are. Este dibujito, ¿por qué me hacen ver este dibujito? Es la pregunta. Ya la otra vez lo vimos, es muy turbio. Bueno. Hey, maybe Ren is somewhere being sad. I will make him happy again. Ren, oh Ren. Boy, Ren, if you think you're happy now, wait till you hear this. It's a record of my favorite song. It's called Happy Happy, Joy Joy. Hello, boys and girls. This is your old pal, Stinky Whizzleteats. Suena como si fuese This is Mambo number 5. Bueno. This is a song about a whale. No. This is a song Amigo, about being happy. Este bicho está hecho concha. Una de las mejores esa es Gaby con un porro. Este dibujito estaba literalmente disponible durante el día en MTV. Lo veíamos sin supervisión. Terrible todo. Yo no entiendo. That's right. It's the Happy Happy Joy Joy song. Happy Happy Joy Joy, 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 Happy Happy Joy Joy Joy. ¿Por qué es una rata I pelada? don't think you're happy enough. That's right. I'll teach you to be happy. I'll teach your grandmother to suck eggs. Now, boys and girls. ¿El gato es un let's try it chihuahua? again. ¿Dónde es un chihuahua? ¿Dónde? ¿Qué tipo de chihuahuas? ¿Con qué tipo de chihuahuas te has vinculado vos, Ronus? Porque esto no es un chihuahua. Esto. No sé, no. ¿Y el otro es un gato? No, bueno. Tengo miedo de conocer a sus mascotas, chicos. ¿Por qué tiene un casco que le está lavando en la mente la rata pelada esta? That's very funny. A fly marrying a bumblebee. I told you I'd shoot. But Tengo you didn't miedo. believe it. Why didn't you believe me? Tengo miedo. No, bueno, ¿qué? ¿Por qué, qué está trabajando glúteo? No entiendo. Está haciendo un... Tan turbio como su creador. Claro, es que la otra vez nos conocimos un poquito de eso y dijimos, ok, no queremos conocer más. Hasta ahí estaba bien. La curiosidad mató la paz mental. Bueno, Ren nunca estuvo triste, estaba enojado. Ese soy yo en el gym, ahí trabajando los glúteos, que pase la rutina. Bueno, estaba triste ese casco, ahorita que se ponga así. El gato le hizo el casco para poder ser feliz, porque el chihuahua es muy ansioso. ¿Vos estás insinuando que tenemos que meternos en una realidad virtual, aislarnos del mundo y vivir en un mundo de fantasía porque la realidad es una garcha? Bueno, la falopa de la que consumían claramente era mala, ¿sí no? Banco falopa más tipo Tommy Jerry, que es falopa. Hay violencia, pero es divertida. Bueno. Miren el tamaño de esas turbinas. El mejor personaje de Ren y Stimpy era el hombre tostada en polvo. Seguro que sí. No hace falta conocerlo. Yo creo que ya vivimos suficiente. Hermoso programa. Qué mal que no lo vi cuando estaba al aire. Una cosa que todos los días me come la conciencia. Es un chihuahua y un gato, supuestamente. No sé dónde... Esta es la Happy Happy Joy Joy song. Happy 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 Joy Gracias, Cato, por esa sub. Bienvenido a la familia Plush. Happy, happy, joy, joy, happy, happy. Se le repegaba al final. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotecitos. Cato, muchas gracias. Tenés un cofre de Streamlabs de la Happy Hour. ¿La Happy Hour? Bueno.
La traigo la salchicha, ya fue. Que disfrutes de los emotecitos. Tenés un cofre de Streamloots. No sé si sabes qué es Streamloots, pero tenés un cofrecito si gustás de un cofrecito de Streamloots. Está el comando cofres. ¿Viste de comando cofres? Sí, ¿no? Muchas gracias, Cato, por el aguante. Han desatado un tren del Happy, Happy, Joy, Joy, Happy, Happy, Joy. Joy me suena a Joy-Con. Bueno, full Nintendo le había lavado el cerebro a un punto más perturbador que Ren y la rata esa. Bueno. Déjenmelo todo a mí. Sí, y veo que Ren y Stimpy tenía un tema con dibujar las nalgas de los personajes. Bueno, como la vaca y el pollito y los glúteos ultra marcados del diablo, pero eso era más divertido, por lo menos, güey. 2 semanas con Happy, Happy, Joy, Joy. Vamos a estar ahora. Happy, Happy, Joy, Joy, Happy, Happy, Joy, Joy. Así nos hace. ¿Cómo andás, Elven? ¿Todo bien? ¿Qué onda es tu jueves? Ay, sigo con fiesta. Es que es un jueves de fiesta. Bueno. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Los glúteos del diablo existen gracias a los de Stimpy. ¿Vos decís que eso es lo que nos dejó como legado ese dibujo macabro? ¿Unos glúteos definidos en el diablo? Tremenda influencia. Le pasó la rutina. Le pasó la rutina de glúteos y así terminamos todos... No, bueno. Gracias. Nico por ese... Ay, no, puse cualquier cosa. Gracias, Nico, por el follow. Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Sin la rata ni el gato. Ahí va otro. El juego de Sega de Ren y Stimpy era la gloria. Hizo una presentación de lo que fue la travesía por la cordillera. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿En el Discord, Coquita? No, bueno. No, bueno. Ay, o sea, está bueno, pero es perturbador igual. Tengo miedo. O sea, como que pobre Hattie. Me da impresión igual que parece Hattie. Pero... Claramente no voy a cortar carré. Si yo estaba pensando en cortarme carré el pelo, este es mi señal para no hacerlo. San Jatín. Banco fuertemente Hattie gigante. Ay, ¿te imaginas un juego donde tengas tipo una salchicha gigante? Tipo un perro salchicha gigante para montar. Va a haber que empezar a cobrar BR por estas cosas, no, bueno. Oh, más tierna Gati Plush. Yo soy un enano igual, ¿eh? Estoy extraña, pero bueno, estuve trabajando todos los pectorales. Más que el glúteo, estuve trabajando mucho el torso superior. Porque quiero ser una tipa tachuda, ¿viste? Uno tiene que tener suficiente brazo para cargar con lo que implica existir en este mundo. Ya sabemos que sos una enana acá. No, bueno. Les pido por favor más respeto por mi altura, que es promedio, ¿ok? La puta que los parió. Digo, ¿qué? ¿Por qué no están acá, René? Oye, niño, ¿quieres un juguete? Yo no soy un juguete. ¿Una bicicleta? Está medio bajito, ¿no? ¿Un juego de video? ¿Cómo que no querés un videojuego, flaco? Bueno, entonces, elige un juguete. ¿Por qué es pelado y así de orejón? Sí, Tronco. Todos los chicos aman a Tronco. Por la escalera puedes rodar y a tu perro aplastar. Lo puedes cenar, lo puedes cargar. Es Tronco, sí. Es Tronco. ¿Por qué hay un hisopo? Ah, no es un hisopo, es la... Es un hisopo, amigo, tiene un hisopo el de adelante. Tronco les va a gustar. Tronco van a comprar. Todos lo quieren ya. Todos muy pronto ya. Su Tronco tendrán. Tremenda la falopa. Tremendo. Así estamos, país. El ceceo del VHS, sí, Tronco. Tengo esta canción grabada en lo más hondo de mi cerebro. A todos les cae muy bien. 40 años y el cerebro limadísimo tengo gracias a esta mierda. Lo que te hicieron, Jules. Demandalos. Demandalos por daño psicológico. Tronco es muy bueno haciendo asados. Ojo, banco. Bueno. Buenas, Sabu, ¿cómo andas? Hola, buenas noches. Buenas noches, Sabu. ¿Cómo te trata este bellísimo jueves? MTV te amo, odio.
Hattie de salchicha Clifford. Ah, banco. Si Hattie pudiera ser gigante, ya es gigante en mi corazón igual. Ah, full chamullera. Toda la vida quise un tronco y un olorín de mascota. ¿Olorín? No sé si sé qué es eso. No sé si quiero saber tampoco. Olorín, cagamos. Cagamos. Hattie. Poné los canelones. Bueno, que estamos todos. Más refes de Ron y Stimpy. Terapia necesitan, yo creo. Olorín es el hijo de Stimpy, Gaby. Ah, tiene un hijo, se reprodujo. Qué bueno, che. Yo estaba preocupada de que se termine la familia ahí, no sé, no. Hijo. Es triste ese capítulo, Bronus. Se robó Olorín. Olorín suena como que es un meo, o es un meo oloroso, ¿qué querés que te diga? Tuvo un meo y dijo, literal es un pedo que toma conciencia y le pone nombre porque se escapa. No, bueno. Claro, obviamente. Es lo de meter un pedo en un frasco y venderlo. Va por la misma línea de lo que ya veníamos hablando. Todo tiene sentido, todo cierra. Bueno. Está todo vinculado. La caca y los gases vinculan todo. Mucha caca mental ese señor, olvídate. Encima es la primera vez que se tira un pedo, entonces no sabe qué es lo que le pasó. No, bueno. Es como Carrie es la que le viene y no sabe muy bien qué está aconteciendo. O yo estoy inventando. Sí, bueno. Es la versión de Carrie pero con un pedo. Bueno. ¿Por qué viste Carrie? No la vi. Me contaron. Bueno. En esa época era el inicio de internet. Tenés a Charlie y el Candy Mountain. Tenemos la cabeza limadísima. No me sorprende. Me contaron porque mi madre, hashtag dato de color, a mi madre nunca le contaron que las muchachas eventualmente empiezan a sangrar y cuando le vino por primera vez a mi mamá, ella se asustó. Porque estaba durmiendo, se despertó y estaba toda manchada con sangre, se reasustó a mi mamá hasta que tipo mi abuela le dijo, ah sí, no pasa nada. Y mi mamá tipo, arre, ¿por qué no me contaste esto? Tipo, alto miedo. Y ahí me contaron de la película y dije, ah, mira. Es como la diarrea de Gaby. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Tu mamá también tenía poderes? Sí. Me parió a mí, o sea, imagínate. Bueno. Y claro, imagínate, estás ahí de la nada y empiezas a sangrar. Preocupante. Preocupante como poco. Ah, terrible. Bueno, yo no sé... no sé ni de dónde vino... Ya perdí el hilo de la conversación. Se nota la ausencia de Nyorshi, la ausencia del gnocchi. Bueno. Ah, por intestinos nasales, es verdad. Le estás robando todos los puntos. ¿Qué habrá en esta caja? ¿Chocolates? ¿Rosas por San Valentín? No, son años de cárcel y un par de grilletes. Casi 2 horas. No fue mi culpa, fueron las raids. Bueno, Gaby, la última reacción y no jodo más. Dale. Queremos chucool. We want cool. Me cago en todo. Yo jamás estiro el just chatting. Si se lo extraña el Lorshi. No, el Lorshi no, Nyorshi. Bueno. Otro juego que no veo nada. El Cthulhu no lo querés ver, Infefis, no te hagas el que. Todos los días hay 5 raids. Y todo el tiempo. A veces no suena la alarma. La alarma. Era tipo pip, pip. A veces no suena la alerta. ¡Ojo! Gracias, Fran, por esa sub. Que disfrutes. Ay. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Tenés cofrecito de Streamloots de la colección que quieras. Si querés, si no sabes qué es Streamloots, te podemos explicar. Son unos cofrecitos con cartas. Muchas gracias por la sub. Bienvenido y que disfrutes del emblemita y de los emotecitos, Fran. Eso pasa cuando presionas el botón. Yo bailo. Bueno.
Swan, 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 swan. Falta de alerta con el baile de apareamiento de la sub. Ojo, puede ser una variación, no es mala. ¿Quieres alerta? No voy a interrumpir la sub, soy considerado. Muy bien, Infefis. Si vos presionás ese botón, el streamer le agarra un ataque de baile. Bueno, me encanta. Es la versión del nuestro de Jules. ¿Cuál es el que? Pam, pam, pam. Están poniendo a trabajar todas las alertas hoy, puede ser. Están todos como... El elenco plus está tipo... amigo, pará, porque no puedo bailar tanto, ¿viste? Entre el conejito pole dancer, güey. Todos comunistas. Tienen algo así... De las vibras del URSS. Estaba por decir lo mismo. Y mira, donde está Infefis, él de a poco los va convirtiendo, güey. Gracias, Bumi, perdón, ya te cambié el nombre, por el follow, bienvenido. Acá se andan perdiendo los valores, ya no hace el baile para traer subs. Lo hice una vez el baile. A la concha de tu madre. No puedo abusar del baile para traer subs. Hoy faltó el apareamiento. Un día hice el apareamiento, ¿tanto les gustó? La gente no sabe de qué estoy hablando y van a pensar, ¿qué está haciendo esta piba en stream? ¿El apareamiento? Me monté, no mentira. Hay una danza. Con este buzo siento que por ahí queda mejor la danza, pero ahora me inhibí. Yo no puedo hacer la danza con tanta presión. Hola, vengo a parearme. No, bueno, pues. Ah, tenés una plantita, mandioquita. Emblema floreciente de nivel 1. ¿Qué es eso? ¿Tenemos que regarte, mandioquita? ¿Estás hidratado? ¿Cómo andás, mandioquita? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Venís a parearte? Bueno. ¿Alguien que quiera parearse con mandioquita? ¿Viste esa plantita? ¿Por qué tenés una plantita, mandioquita? Igual me gusta, te queda lindo. Con el nombrecito verde ahí como que te da... Me está creciendo. ¿Te está creciendo la plantita? Ay, qué bien, mandioquita, la hoja. No, bueno, ¿qué? Bueno. Mostrá, sonaba re mal. Y bueno, eso trae gente nueva. Nuevas subs, el baile de apareamiento. Y pero es casi como salir a robarle a la gente. Hacé a Shakira, vos que lo haces bien. No, bueno. Tía, basta. Bueno. ¿Por qué tenés ese emblemita, mandioquita? ¿Dónde te lo robaste? ¿Es como un chicorita en crecimiento? Ahora va a ser una mandiocota. ¿Una relación con Roberto Planta? Ojo, puede ser. Me salió hoy como una recompensa de este canal. ¿Cómo? Mentira. ¿Qué va a ser recompensa de este canal? ¿Qué inventa, señor? You are inventing things that are not occurring in this stream. I don't know what you're talking about. Queremos ver el tronco, mandioquita. Saca uno de Twitch. ¿Posta? ¿Pero por qué solo vos tenés una plantita, mandioquita? No se entiende. Explícanos, mandioquita. Queremos respuestas, web. Emblema floreciente. Está bien. Está floreciendo, mandioquita. El cactus, ¿le pusiste agua? El cactus sí. El cactus está en su mejor momento. ¿Vieron cuando hablamos de qué preferían? Comer, cagar, dormir. ¿Tenés un cactus? Tenía una suculenta que me regalaron. Tengo. Pero porque todavía no salió como mandioquita. ¿Qué es eso? Naturaleza muerta. Gato, te la presento. Es hermoso. Pues, ¿sabes que hay que ponerle agua para el agujero de arriba, no? Sí. Es muy difícil cuidar plantas para mí. Un feto, yo creo que si le riego lo suficiente, puedo conseguir tierra mojada. Bueno, falleció. Ahí mandé el Discord de la plantita. A ver. Oh, felicidades, ustedes la recompensa de esta semana. Vuelve la semana que viene para ganar más. Emblema de esta semana, 3 de 3 días. O sea, ahora Twitch ya no sabe cómo manipularte para que te quedes en este stream que te hace tipo, no se te muera la planta. Conmigo no va a tener mucho éxito, pero aparentemente a Mandioquita le funciona.
Fue sin querer y ya había canjeado. ¿Fue sin querer y ya había canjeado? A ver. No lo vemos. Ya se me salió un cacho de uso. ¿Dónde sale este cacho de uso? Tengo miedo. Uno de los dos le pusiste mucha agua. No le puse no le puse suficiente agua. Es que me la regalaron. Honey, I'm home. Para mí no se regalan plantas a gente que no tiene plantas. No puedes forzar la maternidad plantística en alguien, ¿entendés? Es como que alguien venga y no estoy preparada psicológicamente. No estaba lista para asumir esa responsabilidad. Me regalaron eso y yo no estaba. No estaba en condiciones. Bueno, fue un souvenir igual. Claro, es como que te encaje en un hijo, ¿entendés? Si vos tipo no sé ni cambiar un pañal, va a vivir cagado el nene. ¿Qué se le va a hacer? Como persona que no tiene paciencia para cuidar plantas, coincido en género, número y grado. Es que ya me han regalado... Mi mamá una vez me trajo una planta y yo hice lo mejor que pude, pero... La plancha se embichó, toda complicada la plancha. La plancha. La chona no diferenciaba entre una plancha y una planta. Y no, la verdad que no. Los cactus sobreviven en los peores ambientes. Para mí se suicidó. O sea, Gaby es peor que un desierto, sí. No riegues planchas. Bueno, depende. Tiene un agujerito para que la riegues la plancha. Le pones agüita ahí. Bueno. Estás muy guapa hoy, Gab. Debe ser la agonía interna. Buenas, Darka, ¿cómo andas? Bienvenida. Gracias. ¿Vos decís que el sufrimiento me sienta bien? ¿Como la muerte le sienta bien? ¿La película? Ojo, hoy referencié como 3 películas, ¿puede ser? Una edad... Si querés intentarlo, yo maté muchas plantas hasta que me regalaron una flor de Pascua. 13 años hace que la tengo. ¿Flor de Pascua? Yo tengo esta planta. Esta planta sobrevive, mira. Esta está revivita. Es de plástico. Le va bárbaro. Está siempre igual. No. Una luchadora. Banco. Pero de plástico cualquiera. Ojo, que se me podría haber muerto también. Se puede caer y romper. Se la puede comer Hattie. Se la puede comer una gata. Y no, está viva hace como 10 años que la tengo. Valoren. Les pido. No ríes planchas, por favor, y gracias. El Potus es inmortal. Puedes probar con esos. Tuve, neno. Pero... no, viste, no. No soy una tipa de las plantas, qué sé yo. A mí se me ha sacado un cactus. Esa es la atención que le presto a las plantas. Sí, me olvido. A ver, en la videoreacción de Mosh. Yo quemé, sequé un cactus. El Potus es inmortal. Puedo esperar con esos. Nosotros también tuvimos una plantita chiquita que se transformó en una macetita vacía mágicamente. Es que es un montón de responsabilidad una planta. No puedo tanto. ¿Cambiaste de gatito? ¿De gatito? ¿Cómo de gatito? Buenas, Kenji, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Me trajo Velo y como estoy jugando Grime 2, que hoy estuve todo el día poniéndome el día con el mail y lo logré. Pero nada, ahora insomniar. Ojo de Grime 2, no jugué ninguno de los Grimes. Tienen pinta de que me tildearían. Buenas, Tiro, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo dice que le va? Lindo abrigo, linda planta, no es difícil igual cuidar plantas, che, ponele voluntad. Yo no me puedo cuidar ni a mí misma, o sea, imagínate. Con suerte me hidrato yo, como para hidratar una planta. Estamos todos locos. 2 litros de agua por día se supone que tengo que tomar. Y no lo logro. Y voy a conseguir que... No hay chance. There is no chance in the world that I can cuidate a plant. The plant is going to suicidate, yes or yes. No. La falopa no cuenta como agua. Esa le he tirado, güey. El cactus fue el calentamiento. El gatito es el jefe final. Gatito tengo. Buenas, más ¿cómo andas? ¿Está bien? Ahora sí, en mi vida yo estuve en cama casi todo el día. ¿Te sentís mal, Darka? No me la container, que el sábado tenés joda, Darka. Güey. Lindo felpudito. Gracias. Es mi nueva skin permanente. El dinosaurio que murió para hacer el petróleo del cual hicieron ese plástico está revolcando en el cielo de los dinos. Ese dinosaurio está cumpliendo... Esta me la regalaron, esa platita, creo. Está cumpliendo un muy buen propósito, que es conseguir que haya algo verde en mi estantería. ¿Qué más querés? Gatito músico. ¿El gatito músico? Ah, el gatito... Sí, hoy estamos con este gatito músico, míralo.
Está más funky el gatito músico de hoy. Este es otro que escuchamos. Son todos gatitos músicos los que escuchamos acá en el stream. Se le da muy bien la música a los gatitos, ¿eh? Yo no tenía tanta fe, pero aparentemente hábiles. Hábiles michis. Te hidratás vos, un trago vos y otro la planta. Y la termino matando de sobrehidratación. Muerta en vida. Yo voy en ataúd, pero voy el sábado. Anduve muerta hoy, no me podía mover del dolor. Y por el estrés, Darka, por favor, descansame para el showcase, que no puedo ir a darte un beso IRL. Yo hace como una hora dije, voy a buscar agua. Acá estoy todavía. Vaya a buscar agua, liar, lo importante es la hidratación. Las plantas no las hidrataremos, pero las personas intentemos. Por eso debe estar cansada, porque me falopeo en vez de tomar agua. Y puede ser. No lo había pensado, pero ahora que lo decís. Yo hace como... Agarra el cable, pues se está quedando sin batería el auricular. 2 horas ya chatting, sí. Ahí tenemos la video reacción. Creo que las plantas que tengo están mejor que yo. Dentro de poco voy a tener morroncitos. Ay, vas a ser papá, liaron. Pensé que iba a agarrar el joystick. No, el futuro es sin joystick. No, es que en realidad yo les quería contar algo, pero ahora siento que voy a pinchar todo el clima. En la espalda. Estoy muy encorvado últimamente. Me voy dando cuenta que... Me estoy dando cuenta que estoy... Cuando laburo y todo... 2 horas estuviste para... Estaba por contar y pasaron cosas. Terapia moment. Me di cuenta que estoy muy encorvada laburando. Todo siempre estoy como... Ahí como... Bueno, mamita, haz lo que se te cante. Sos muy voltera. Jorge Suspenso. ¿Quieren que les cuente o no les cuente? Bueno, vamos a ver la reacción de Mosh, igual que queda la reacción. Y ahora les cuento. Now I contate. Con el chamullo que te ibas a morir no contaste nada, ¿viste? Los baiteé con que me moría. Y todos dijeron, sí, dale, ¿cuándo? Y yo tipo... Ahora les cuento una mierda. Soretes. Bueno, mierda, soretes, caca, siempre. ¿Por qué el bulto se le infla cuando lo llaman? Raro. Raro, buena. Hugh, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido, Hugh. ¿Cómo le trata el jueves? Extrañísimo. ¿Puedo desver lo que acabo de ver? Pues... El culo es más aerodinámico que la cara. Y puede ser. Dibujitos eran los de antes. ¿De dónde salió esto? Es lo que todos nos preguntamos, Menuquita. Superman anda en zunga. No, Superman tiene un traje azul que lo cubre. Y una marca prominente en su bulto para demostrar la masculinidad. Bueno, Gaby, contá. Pará, que me quiero ir. ¿A vos querés, Gaby? Desembuchá todo. Cheesecake flan mixto. ¿Cómo? ¿Cheesecake flan mixto? Para justificar el súper en su nombre. No tengo todo el día para andar dando vueltas. Exactamente. Lemon pie. ¿Por qué me estás antojando de postres? Larga, no entiendo. No, que... Yo no soy mucho de hablar de mi vida personal en stream, porque no viste, como que no... Pero... Han canjeado mensaje anónimo. Conta Gabriela. Ay, bueno, pero me voy a morir. No, bueno, me tengo que retirar, que mañana laburo temprano. Mañana vengo y sigo molestando. Que haya muy bien, Mosh, que descanses, que tengas éxitos, buen viernes y buen fin de... Y que te sale la laburation. Y nos vemos mañana si andás por acá y si yo prendo también mañana. Que... Eso, yo no sé mucho de mi vida personal, pero básicamente me separé. Yo estaba en pareja, me separé el fin de semana pasado y lo cuento porque básicamente yo estaba un poco consternada al respecto de si contarlo o no, pero antes de caretearla y como fingir que está todo bien, preferí blanquearlo, ser más sincera, decir, bueno, pasó esto. Entonces de pronto ustedes entiendan un poco el contexto de la situación y digan, bueno, ok, no es que Gaby hoy no se drogó lo suficiente, porque eso siempre, la cuota de droga siempre está cumplida, pero eso. Maldito desgraciado. No, terminó todo bien, todo... Con razón estabas pachucha.
Claro, ayer no aprendí porque el novio Plush o ex novio Plush pues vino a buscar unas cosas a casa y se hizo medio tarde y yo dije, bueno, tampoco me quiero forzar, viste, a aprender. Y bueno, nada. Siento que contándolo me siento más tranquila y como más relajada en ese sentido que no contándolo. Entonces digo, bueno, por el bien de... ¿no? Qué sé yo. De pronto me preguntan, hola Gaby, ¿cómo estás? Y yo digo, para el orto ustedes. Y como, bueno, se entiende, güey. Y nosotros haciendo el chiste de caca, tremendo. Se me hizo medio tarde, esa la conozco. Se hizo tarde, ¿querés que te diga? Con razón, pasan qué cosas. No bardea a ninguna de las partes. No bardea a ninguna de las partes. Es un hijo de remil. Pues no, mentira. Garrón, te agarró tan de sorpresa como nosotros. Está bien que banqueaste porque si no en la reunión Plush iba a saltar la ficha. No. Es algo que ya se venía gestionando hace un tiempo. Ya. La cuestión no. Yo no. ¿No? Bueno. No fue algo sorpresivo. No. Se venía ahí. Se acabó, me voy de aquí. Cuestión. Ahora sí, que descanses, que haya muy bien, que tengas excelente viernes. Ay, me atacó un mosquito. Que tengas buen descanso, buena laburation. Y nos vemos mañana 800 por acá. Y si no, nos vemos el sábado, infeliz. No se preocupen, le reemplacé todos los cuchillos por unos de plástico. No, bueno. Nada que levante el ánimo con unos clipazos de Ren y Stimpy, ¿no? Lo importante es que esa decisión haya sido buena para ambos y que estés tranca. Igual soy partidario de que hay cosas que no se deben contar, pero bueno, lo mejor para usted, doña, que estás enseñando en Mosh que no lo tenía que contar, fue buen hermano Plush. Kinda, Gaby. Kinda, Jesus, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? Excelente, Jesus, en mi mejor momento. No, la realidad es que a mí el stream me hace muy bien hacerlo, por eso como que... Cuenta lo que siente, que claro, no voy a poner a ventilar acá cosas del vínculo, pero blanquear eso, que por ahí, no sé, si de pronto estoy un poco más abajo, o si de pronto no, bueno, estoy atravesando un momento quizá un poco más sensible. Y bueno, lo importante es que te tomes tus tiempos para procesar. Sí, y nada, a mí me hace muy bien streamear, así que eso se los agradezco. Muchas veces ustedes mandan mensajitos tipo, no, el stream me hizo re bien, o tipo... me levanta el ánimo, o qué sé yo, y es recíproco. A mí también me hace muy bien prender stream y distraerme y charlar con ustedes y todo. Así que les agradezco por eso. Y si no quieren que me corte las venas, bueno, están obligados a estar acá por el bien de mi salud mental. No, mentira, es un chiste. Respeten los límites, nada más. Más baile. Reunión Plush para ir a romperle los vidrios de la casa innombrable y dice, no amerita. Sí, eso hablarlo y poner un punto final y que no se pudra todo. A mí me hace muy bien posta. Unos abrazos el sábado. Hay algo muy terapéutico en el stream. Sí, para mí fuera de juego es como una terapia diferente. A mí me hace muy bien streamear. Pero bueno, entiendo que también yo muchas veces soy como de no parar. Y como que estoy ahí como tipo, bueno, laburo, stream, esto, como tuki. Y a veces digo, bueno, en una de esas... alguna noche que no me siento tan bien, no me esfuerzo a hacer stream y me quedo chill. Qué sé yo, ¿viste? Uno va viendo de pronto. Hay veces en donde a veces digo, tipo, no, bueno, vamos a stream a pasar la bomba y a veces no tanto. Igual, nada, yo no creo que afecte mucho la cuestión del stream, pero bueno, eso. Está perfecto así. Hay que descansar. Darka, vos te lo decís a vos también. Eso, querida, porque vos no andás descansando mucho. No sé qué pasó, pero ánimo, que siempre voy a estar aquí para ti, siempre aunque no quieras. No, bueno, siempre voy a estar acá mirándote. Y si bien acabo de llegar a la comunidad, apoyo la emoción tanto de mantener vida privada y a la vez blanquear cuando necesario. No todo se puede separar porque al final del día somos seres humanos y la vida nos atraviesa en todos sus aspectos. Sí, tal cual. Yo no sabía mucho, o sea, el domingo yo aprendí y yo me separé el sábado. Tampoco iba a decir tipo, hola gente, ¿cómo andan? Yo ayer me separé de ustedes, ¿cómo andan? O sea, no. Pero también en cierto... Ayer cuando no prendí stream y me sentí medio culposa, como que dije... Yo les dije que prendía stream porque subí una historia diciendo que prendía stream y después no prendí y digo... No sé si en este momento tengo ganas de lidiar con la culpa de no prender stream y bueno, lo blanqueo y medio como que... Me siento un poco más tranquila. Bueno. A mí me hace bien porque edito cosas y nada, me gusta editar. Explicación goofy ass. ¿A vos te hace bien que yo me separe? ¿Cojita? Bueno. Tranquila, somos personas todos. Todos somos personas.
Para bien y para mal, güey. Anotamos para mostrártelo al espejo. Sí, tal cual. Hola, vemos unos videos de mujeres despechadas. El domingo de pronto aprendí y estaba re cruzada la piba. Y yo haciendo chistes ayer de su ausencia. Ahora me voy a autobañar. ¿Viste, Yuna? Sentite mal. No, mentira. No me afectaron los chistes que ustedes decían. Pero sí como que... Nada, digo... es cosas. Como que mañana, por ahí me dicen, ¿y no veo plus? Y yo digo, no, bueno, me separé y es como medio... O tipo, ¿todo bien, Gaby? Y por ahí blanquear, tipo, sí, no, qué sé yo, ¿viste? La vida. Nadie murió. Nadie murió de estas cosas, gente. De todo se sale adelante. Yo creo que es para mejor. La vida sigue. Y nunca más voy a tener un vínculo amoroso. Pero más allá de eso, estoy de 10. Bueno. No es por ser incompleto o sensible, pero me voy con mis enanos. Vaya, Jesus, con los enanos. Los enanos nunca te van a abandonar, Jesus. Cuidalos, querelos. Yo pensé que habías renunciado o algo así. No, bueno. Te pido por favor, Infefis. Cosas serias, no. No, bueno. No, el laburo sigo laburando. Para bien o para mal. Pucha, pensé que te ibas a morir de verdad. No me voy a morir, lamentablemente. Tampoco boludeces, cra. Mirá la otra, que descanses, Infefis, que vaya bien. El amor viene y va, los jueguitos están siempre. Esto fue como peor que te mueras. No, bueno. ¿Vos decís, liaron para tanto? No pierda. Eventualmente me voy a morir, chicos. Si quieren, me voy a morir. En algún momento. Podemos hacer el testamento y dividimos las pertenencias. Por eso hay que hacer y jugar jueguitos. Exactamente. Lo que me aguanté hacer un chiste hasta que se haya Infefis. Digo, no, bueno. Te apoyamos, Gaby. Como patas, te pido por favor. Lo importante es tomárselo con calma. Muchos ánimos. Gracias, Fran. Buenas, ese ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Spoiler. ¿Qué, Silu? Spoiler, todos nos morimos. Banca una semana, aunque sea. Justo hablamos de eso el otro día. ¿De cuánto tiempo se procesa todo esto? ¿Una separación? Y depende. Esto no fue nada sorpresivo, ya venía gestándose. Pero bueno, igualmente es doloroso. A pesar de las diferencias que uno pueda tener, es una persona que yo quiero mucho y bueno, siempre es... Los vínculos de pareja son esos vínculos en donde se corta el vínculo y se corta todo, ¿viste? Como que es como que se muere la otra persona de alguna manera. Más tiempo para jueguitos. Más tiempo para viciar. Bueno, ¿a quién le deja los jueguitos al Epluyo por el Chisplush? No, bueno, eso no puedo decir sobre sus jueguitos. Todo es doloroso, por más que arranquen antes de lo que perdamos. Sí. Sí, no me acuerdo quién de acá también se había separado. ¿Quién se separó? Levanta la... Ah, Sol. Sol había dicho que se había separado. Es como una patada en la ingle, duele, pero al rato pasa. Buenas, Pantis, ¿cómo andas? Bienvenida, ¿todo bien? Hola, ¿de qué me perdí? Estaba contando que me caso. No, bueno. Pasaba de un extremo al otro. Un momento, ¿vas a volver a la facultad? Ahí andamos, Gavidash. Ahí andamos. Estoy embarazada, sí. Estoy embarazada y por eso me dejaron. Le agregamos un dramatismo, ya fue. El padre de mi hijo fue a comprar cigarrillos y no volvió. Donen. Bueno, donen para los pañales. Era todo un movimiento marketinero. Leí uno que comparaba el duelo con el glitter. ¿Con el glitter? Está embarazada y se casa. Con el que no es el padre. Es el padre del novio. No, bueno. Encima eran puchos para mí. Una sube con una caja de Pampers. Hermoso busito. Gracias, Pantis. Hubo separación, Pantis. Era cierto lo de los cigarrillos. No era tan chiste. ¿Pinta llamarla? Entra a Discord si lo vas a hacer, Simba, si escuchamos, güey. ¿Cómo es la comparación con el glitter? Sí, porque por más que lo intentas sacar siempre encontrás un poquito en algún lado. Y... bueno. A ver si toca vida. Todo pasa. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bárbara, Pantis. Con mi abriguito ahora, olvídate. ¿Por qué se piensan que me compré semejante abrigo? Necesito mantener el calor ahora en el invierno. Mal momento para separarse. Güey. Es que es difícil de explicar por... No, entiendo. El glitter es insoportablemente pesado, se te mete hasta en el locote. Se soluciona con una buena ducha. No sé, ¿eh? Buen momento para el RP. El sábado voy a estar llorando en vivo. Si quieren presenciarlo, lleven carelinas. No, mentira, yo soy una tipa igual muy racional y
Yo tengo mis momentos para sentir emociones. Cuando es momento se sienten y cuando no es momento no se sienten. Pues, o por lo menos así intento manejarme. Se ponía a llorar, güey. Yo me río por eso. No, tremendo. Poquito te divierte mi sufrimiento. Lleven frascos y se venden, güey. Una tipa estoica, ¿eh? El sábado entre las 2 y las 3 de la tarde es un momento para llorar. Después no se puede llorar, hay que hacer cosas. La vida sigue, el mundo sigue girando, hay que laburar, güey. Y bueno, Gabriela, usted sabe que ando en esta eterna búsqueda del amor. Antón medio la entiendo. No, igual yo en la búsqueda del amor no ando, ayuda, ¿eh? Yo el amor me tiene cansada. Lejos. Hasta nuevo aviso. De acá a... No, el amor me puede dejar tranquila, la verdad. Estamos bien, estamos bien. We are... Ok, hasta los 30. Hasta los 30 es un... sí. Sí, más o menos. Excepto que mañana cruce la calle y me atropelle el amor de mi vida. Que no va a acontecer. No voy a dejar que acontezca. Yo estoy bárbara, güey. De acá que termine Baldur's Gate 3. Yo me casé a los 31, Gaby. Espero que no me pase, Jesús. No, bueno. Bueno, gente linda, ha sido un placer. Es mi alma de Mela. Excepto que me pase lo de alma de Mela. No veo que sucesos aconteciendo prontamente. Por favor, espero, por favor. De verdad que no. O sea, no. Bueno. Todo el mes se parece poco. Solo hace 13 años, no soltaba. Está bien, igual, qué sé yo. Cada uno hace el duelo a su ritmo. Ha sido un placer conocer este stream. Me retiro a intentar mimir. Que descanse, Jul. Que vaya muy bien. Que tengas excelente viernes. Gracias por la buena ondis. Éxitos. Que te sea leve. Y gracias por la compañía. El único amor que necesitas es estar durmiendo por ahí pidiendo bocadito. Exactamente. Igual, ¿sabes cómo la abracé a Hattie y hice cucharita con ella? Tremenda compañera. Thank yous, igualmente. Gracias, Jules. ¿Tiramos un SEO para Jules ya? ¿Que estamos? ¿Puedo tirar un SEO, Jules? ¿O no querés que te tire SEOs? Bueno, no sé, yo voy a tirar un SEO. Cualquier cosa me decís. No. Forra de mierda. Uno como para cerrar. Project Zomboid, justo, mirá. Me encanta, venga todo. No me importa nada. Porque este culo no se rechaza. La filosofía, es la que voy a tomar a partir de ahora. No, mentira. Esa no me la sabía. Todos los días se aprende algo nuevo, Infafis. Yo aprendí que no es momento para el amor, güey. Hattie dice, estoy cansada, jefa. Dejá de tosigarme con tus abrazos, pesada, güey. Astrid no me saludó. Me ignoró como el otro día cuando le mostré mi casa del Stardew. Buen mensaje, timing justo, exactamente. ¿Cómo están mis amigos con el Zomboid últimamente? Tuve que volver al WoW. ¿Cómo están? Están... ¿Cómo? 2:20 horas, vamos al Cthulhu. Pensé que aprendiste de que ese culo no se rechaza. Claro, lo aprendí, obviamente. Por supuesto que sí. Que tengas buenas noches. Estoy diciendo Diablo 4. Mucha gente jugando Diablo. Creo que ya fue hoy el gaming. No, ¿cómo que ya fue? ¿Cómo que ya fue Cthulhu? Sale tu culo que no se rechaza. ¿Vamos al tu culo? Pero así de mal está que quiere volver al WoW. Solo le falta... No, yo al WoW no. Yo no. Tiro quiere ir al WoW. Yo no piso el WoW ni que me paguen. No vuelvo al WoW jamás. Espero no quieras volver al DVD. Eso sí puede ser. Dicen que como terapia es bueno jugar Sekiro. ¿Vos crees que yo me corte las venas, Juanes? Ojalá que sí. No, bueno. Perdón, me emocioné. Era para que discutamos qué onda Cthulhu. Yo nunca tuve club de lectura para hablar sobre Lovecraft. Claro, esto... ¿Vos pensaste que íbamos a jugar al Cthulhu? No. Se va a debatir. Ay, no lo tengo acá. Pensé que lo tenía acá el librito. Como terapia un Age 2. Busco gente para LK, Go, WhatsApp y clase. No, WhatsApp. Por WhatsApp, exactamente. Pasen sus WhatsApps. ¿Y de qué clase son? Yo soy el 98. Bueno, me acordé de un juego que me detonó la mente. ¿Qué juego? Cthulhu. Capaz en el Cthulhu Clan te acepten. Y con los juegos shooters
Con los que juego shooter y esa yerba están todos zomboideando, así que estoy rodeando con unos amigos y unos franco-canadienses. Intenté sacar el proyecto de Stardew que eso le enfoca, no, bueno. Estoy intentando acordarme el nombre. ¿El Cthulhu? Clase media baja. Y clase se llega como se puede a fin de mes. Keep talking and nobody explode. Dale, Gaby. Sale 2 vs 8. Vos tentaculés a la gente con Nemesis. Yo manqueo con algún otro killer. Como estamos temática Tuculu, salimos a tentaculear Tuculus. Bueno, a veces las extraño. Pero esa droga ya la dejé. Al wow. No hay chance, Panty. Yo no voy a volver al DVD en stream por lo menos. Vamos al Tuculu igual. Ese era el anuncio parroquial que tenía que hacer. No tengo mucho más para decir, pero eso. Si jugamos al juego de Tuculu, ya que estamos onda Tuculu, vamos. Vos porque querés irte a dormir, Fefi, pero no te querés perder el chisme. Si mirá si ahora cuenta de pronto algo, me lo pierdo. Bueno. Mirá, Astrid, diciendo que ella manquea como si hiciera otra cosa en los juegos. Vendrán las aves by the Constructing Chuso Fran. Chito Jesus, no, bueno, volvés al DVD y me desuscribo, pero de la vida. No, bueno, Simbacham, no. Te pido por favor, Simbacham, no amenaces con quitarte la vida. Juego indie gratuito. Ah, mira. No amenaces con quitarte la vida porque nos matamos todos. Vendrán las aves. Se ve lindo. Es un pixel art ahí. Solo me interesa el chisme relevante a vos. Lo demás me resbalan. Ah, es una linda manera de decir... ¿Qué te importa, Infefis? Pero es info relevante. Es info relevante porque, bueno, en cualquier momento amanezco corcheada y no hay más stream. Bueno. Infefis modo abogado. Te dan la indemnización del laburo, te compras una guitarra y tenés que hacerte tiempo para aprender. Ojalá. Bueno. Vamos, ¿dónde está el Cthulhu? Actualizar, me cago en tu mamá. Vamos a actualizar. Si alguno dice algo desubicado, le pego más fuerte. Sale sábado, terminamos el día así. No perdamos más tiempo, porque como bien dicen en inglés, corchándonos. Time is money. WhatsApp no, WhatsApp es susurro en WoW. Dale, vamos que estamos... No, WhatsApp, claro, darte es un grupo de WhatsApp donde hablan del WoW. Doki Doki Literature, que hay gente endemoniada con el DVD. Mientras actualiza, a ver. De eso no, ya sé, te entendí, pero por eso ojalá Darka que me pase. Ojalá no sea solo un juego. Que me echen, no, bueno. Ojo, para levantar los ánimos es esto, banco, ¿eh? ¿Es la misma o es otra esta? Ay. You was gonna give up, bitch. You wasn't finna give nothing up. You was finna keep striving, keep pushing, keep working, and keep doing your shit. You are great. It's nothing but success in your future. Get up, get out, get motivated. Get your motherfucking shine on today. Get up, get out, get motivated. Get your motherfucking shine on today. Get up, get out, put your mind to it. Get your motherfucking shine on today. Get up, get out, get motivated. Get your motherfucking shine on today. De una manera jodida. Tremendo. Después de esto, olvídate, sí, me agarró calor. Bueno. Tirolaca canjeado sonido gratis. Get your shine on Todayi. Get your ¿Qué? ¿Qué leyó el bot? Zumbudrele. Yo te hice un medio... ¿Cómo? ¿Que me hiciste un qué, Coquita? Bueno. Dijo get
Get yogur. Hay que comprar yogur, gente. Ayuda al tránsito intestinal. ¿Cómo? El bot ese ya está en modo parroía. Sí, no, como que el menos ganas le metió el bot a la lectura del mensaje. Tipo. No, bueno. Perdón. Arrancás tipo. Suscríbanse a mi canal, así como. Buenas. Yo soy Gaby Plush. ¿Y les dan ganas como de suscribirse al canal? Como medio extraño. Bueno, yo me quiero autosuscribir a mi canal. Yo soy Gaby Plush. Yo me dieron ganas como de suscribirme a mi canal, güey. Yo no puedo más, gente, me agarro en serio. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Una nueva alerta de sub de pronto. Bueno. Está muy bien. ¿Cómo que ya estoy suscrita? Tremendo. ¿Puede ser que se haya desconchado la joda? Dios. Tremendo. ¿Ya está actualizado este juego? La puta madre. No, bueno, ya no quería jugar. Un mes más. Una más, un mes más. Yo pensé, un mes más. Y no jodemos más. Hey. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. Vamos al Cthulhu. Vamos a cutulear. Yo tuculeo, tú tuculeas. Un videito más. Una vez más el videito, ¿querés? Pero vos querés abusar de... You want to abuse it. Lo único... No sin VR. Lo único... Está bien, mira, Darka, si me lo pedís vos. Si lo pide Darka en Fifi, yo voy a ceder. Por única vez. Arrancás tipo... Suscríbanse a mi canal. Toma, no, pero así como... Buenas. Yo soy Gaby Plush. ¿Y les dan ganas como de suscribirse al canal? Como medio extraño. Bueno, yo me quiero autosuscribir a mi canal. Yo soy Gaby Plush. No, bueno. Es muy efectivo ese video. Es como que Gaby Plush usó danza de apareamiento. Es muy efectivo. Bueno. Tremendo. Gracias, Tiro, por esas 5 subs regaladas. Que disfrutes Chops, que disfrutes Capitán Látigo, Ariel, Nicolo y Acos, esas subs. Y Tiro, tenés 6 cofretos de streams en las colecciones que quieras. Muchas gracias por el aguante. ¿Por qué me estoy riendo otra vez? Me mata cuando salen las mariposas. Cuando levanto y salen las mariposas es una cosa... Está bien, sí, se merece una vez más. El nivel de epilepsia que estoy manejando ahora mismo. Arrancás tipo... Suscríbanse a mi canal, así como... Gracias. Necesito patas. ver ese video de nuevo. Gracias, patas, por esos 14 veces de resub. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Tenés un cofre de Streamloots. Dame 6 años, ahí te mando. Y si lo pedís, lo tenés. Tremendo, es que no se puede ver el video entero que cae en las subs. Eso yo te dije, es una cosa poderosa. Yo no puedo poner este video así a diestra y siniestra. Altamente efectivo, claro, porque viste, es una cosa. Tenés un cofre de Streamloots. Está re dura la pega. Suscríbanse a mi canal, así como... Buenas. Yo soy Gaby Plush. ¿Y les dan ganas como de suscribirse al canal? Como
medio extraño. Bueno, yo me quiero autosuscribir a mi canal. Gracias, Darka, por regalarle a Liaron la sub. Liaron, que disfrutes de la sub, que disfrutes de los emblemitas, que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Darka, tenés cofrecito de Steam de la colección que quieras. Tremenda la efectividad que maneja este video. O sea, yo no puedo seguir poniéndolo. Yo siento que les estoy asaltando el dinero, ¿entendés? Uno cuando tiene este superpoder pajaril de seducir con mis bailes voladores, uno es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Que disfrutes, Liaron, del emblemita de los emotecitos y tenés un cofrito de la colección que quieras, Darka. Basta, el video farmea más que el tren tremendo. Tremendo. Un desconche. La hora se fue. ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. ¿Querés los 6 de 6 años? ¿Tiro? ¿Tiro pagame el alquiler? No, bueno. ¡Ojo! ¿Para cuándo el Subnautica 2? Gracias, Nacho, por esos 59 meses de resub. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias por el aguante. ¿Qué decirte, Nacho? ¿Cuándo el Subnautica 2? Cuando salga de Early Access. Yo vi que lo vi y dije, ojo, podría estar, pero como está en Early Access me da medio fiaca. Digo, cuando salga full prefiero probarlo. Pero muchas gracias por esos 59 meses de resub, Nacho. Que disfrute del emblemita, que disfrute de los emotes, tenés que ofrecernos de la colección que quieras. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Lo anduviste probando? Prepara esa panza para el sábado que te vas a comer tremenda hamburguesa. No, bueno. ¿Quién se va a comer? Ah, Darka. ¿Llego yo? Bueno. Ya sabemos de qué es el próximo stream de 12 horas. 2 horas de Gaby Plus, autosuscríbanse. Claro, exactamente, efectivamente. Esa música de alerta, ¿de dónde es? Es Blue, Blue Ham ¿es? Blue Ham se llaman. Son unos bichitos, son robados, no los hice yo. Unos bichitos musicales. El Early Access ese duró mínimo un año, te digo. Yo lo garpé ayer. Y sí, pero no viste, no va a estar completo. Y yo después no voy a volver a jugar el juego. Prefiero esperar a que esté full. Ahí van tus cofrecitos, Tiro. Darka tenés cofrecito. Nacho tenés cofrecito. ¿Quién más tiene cofrecito? Patas tenés cofrecito si querés. Y no sé si me falta alguien que faltara cofrecini. Infiafix dice, yo de acá no me voy hasta que no abra el culo. Tu culo. Ué, vamos. ¿Vamos al tu culo? Gracias, gente, por el aguante. No voy a poner más. El domingo tenemos 12 horas. El domingo tenemos 12 horas de juegos regalados por la community. Así que ojo. O sea, mañana hay stream normal, creo. Les confirmo mañana. Ah, la videoreacción de William. No me deja ni al Cthulhu. Es impresionante esto. Impresionante. Tenemos eso. El domingo tenemos 12 horas de stream. No sé cuánto contenido tendrá, pero de última, si lo juego y termino, te aviso que dale. Y pero vos, siento que vos lo rejugarías. Ahora sí lo intenté. La gente está en... ¿Qué quiere que le haga? Por fin vas a jugar el juego de Terrell en 1996. Es una ruleta. Pero ahora es importante no colgar las VRs. Siempre es importante no colgar las VRs, no sé qué hablas. Vos lo das todo. Ay, perdónala, estoy sensible, Infefis, no puedo con tanto. Bueno, era la excusa ahora, ¿viste? En realidad lo blanqueé. No me separé, chicos. Lo inventé para que ustedes tengan más piedad por mí. Bueno, mejor que no me chamulle, que esto me lleva donde yo quiera ir, Porque si no te saco el vino. ¿Qué dice esto? Ingrese destino. Pi, 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 tuki. Así te quería agarrar, rata. ¡Hermano!
¡Ayúdame! ¡Que viva el rey! ¡Tómatela! ¡Perro, ciruja! Dame la mano, compañero. Te tengo, compa. ¿Y todo esto será mío? Todo, hijo. Todo lo que toca la luz. Pero ¿y ese lugar de sombras? Está más allá de nuestro reino. Nunca debes ir allá, Simba. Esa parte oscura es la matanza, amigo. Vos nunca tenés que ir para ahí. Bueno, nos vemos después, perritos malvados. Me tengo que ir para otro lado. Perritos malvados me tiraban. Bambi, pronto, al bosque. No. Salvaron a tu viejo, Simba sí. ¡No, Bambi! La madre sagrada, compañero, espérame acá. No, bueno. Mi punto es, somos más inteligentes que los animales y ellos merecen morir. Este es un delicioso pedazo de carne. Pensé que habías ordenado pollo frito. Mi punto es que sea lo que sea, es delicioso. Libérenla porque le rompo la boca. Y ustedes no se van a parar de mano. ¿Qué onda, perrito? ¡Tarán! Te traje a tu mami. No, bueno. Ah, vale, perrito, volvió con vos y nunca se van a volver a separar. Y mira, eventualmente va a morir, como la mía que me abandonó. Bueno. Fue, amigo, me hace re emocionar, re mal. No. Tengo tiempo por uno más. ¿No estamos viendo, perrito? Inevitable. Si no decidís no tenés miedo al éxito. Pará. ¿Qué te lo quito vos? Dame eso para acá. La reconcha de tu madre. Te rompí la boca acá nomás. Y no te paraste, mano. No, por el culo no. Fue, loco, fue todo un sueño. No, bueno. Mufasa. La mamá de Bambi. Iron Man. ¿Y esto qué es? Ahora, ¿entonces fue todo real? Para deprimirnos, yo me quedé triste. Bueno, mejor que no me chamulle que esto me llevan de moraleja shit. es que yo me quedé triste por Mufasa, sí. Por Cine. Es tan croto que da gracia. ¿En dónde compraste ese buzo pijama, Gaby? ¿De Lemonadeva? No. No compré el Lemonadeva. Absoluta esquizofrenia. Sí, no. Me gusta el contexto, que no hubo contexto. Bueno. Creo que es todo por hoy. Me voy al sueño. Que descanses, Coquita. Que vaya muy bien. Que tengas excelente viernes. Que tengas excelente noite. Que la vida te sonría. Nos vemos pronto si andas por aquí. Si no andas por aquí, buen finde. Y vamos al Cthulhu. Absolute Schizof, sí. ¿Dónde comienzas? La madre sagrada y estás para deprimos a todos. Mi viejo odió a mi hermano de nenito. Porque mi hermanito dijo, menos mal que no mató a la mamá. No, bueno. Claro, porque el padre es dispensable, pero la madre... Encima fue el juego con el que te conocí. Una señal de que tenés que jugarlo. No, mirá si tenés otro tipo que se suscribe 59 meses. Vos decís que tengo que jugar al Subnautica 2 para encontrar al Nacho 2. Bueno. No me puedo creer. Vamos a jugar. Vamos al Cthulhu. Oh, como Krusty. ¿Qué demonios es? ¿Qué demonios esto? No, lo compré en un lugar... ¿Vos querés que te tire el chivo? Juego el mes que viene que cumplo 5 años en el canal. ¿Por el aniversario? Ay, Capi me había mandado algo. ¿Para qué me manda esta foto? La esquizofrénica esta. Ué. ¿A dónde vamos? Vamos a Cocobongo. Rejugué tanto su nota que cuando entro me dice, ¿otra vez vos, flaco? No, bueno. Uy, ¿se acuerdan del Cthulhu? Mandioquita, devolvé la plantita. Devolvé la planta. Devolvé. Se llama el lugar... No sé si siguen en ofertas, pero Super Monday. A ver. Está compleando sombreadores, gente.
Solo por esta semana. Sospechoso. Le regalamos a Ale, en realidad, por su cumple, uno de estos. Se llama Coja. Con H. Pero Coja suena mejor. Bueno. Es 1 kilo de abrigo, supuestamente. Coja. Te coge la manta esta. Literalmente estaba averiguando si se llama bus y me había mandado a mi hermano de limonada esta como 80 lucas los dos. Ah, no, bueno, re bueno. Esto es más caro. Este es Caribe, pero es muy bueno. Creo que quedaron en 70 cada uno. Creo. Porque el descuento con transferencia y promo y qué sé yo y bla bla. ¿Qué azul tiene Ale? El azul... Azul mago tiene. Literalmente. Tiene pinta de tener más calidad que el de mi hermano. Este es full. Este es... abrigado. Pesado. Pesado como vaca en brazos. Hay varios de estos, qué sé yo, es cuestión de ver, ¿no? No sé qué onda es la calidad de los otros, pero este está muy bueno. A ver, ¿para dónde está la foto? Le había mandado una foto. Que no sé si tendría que filtrar la foto de Alejandro con el coso, pero... ¿Lo mandó por dónde lo mandó? No lo mandó por acá. Lo mandó por el otro grupo. Acá. Pensé que quedaba como mago. No, fuera de joda que es medio mago. De hecho, yo le edité la foto. Acá está el de Ale y yo le edité la foto de las estrellitas. Bueno, no sé si Ale quería que doxee su foto, pero le puse le pinté las estrellitas en el suyo. Y es como una bata de mago. Bueno. Si tiene pinta de más calidad. El paso te cuento de nuevo que me ignoraste, pero cambié el laburo por fin después de 2 años de estrés y traumas. Vamos, bien ahí, Nacho. ¿Conseguiste algo mejor? O sea, mejor para vos, digamos, de más cómodo. No me olvido que en el serie del 2028 me debe un Age 2. Obvio, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Bien ahí, Nacho, me alegro mucho. La prefiero con estrellas. Yo le dije que comprar unas estrellas y se lo bordamos al coso. No tiene estrellas, igual es liso como este, pero es azul así como azul, tipo como mago. Bueno, es literalmente una túnica de mago. Bueno, en el Cthulhu, gente, nos habíamos quedado retomando esto. Habíamos logrado atravesar el portal en donde esta expedición estaba buscando la ciudad perdida de Cthulhu, en R'lyeh. ¿Cómo es R'lyeh? No sé, esa la ciudad esta. Habían logrado abrir este portal y habían pasado la expedición. Pero estaban haciendo un ritual, un sacrificio, qué sé yo. Y vinimos para acá. Acá había sido donde nosotros al principio del juego abrimos el portal y con nuestra madre adoptiva entramos. Y nuestra madre adoptiva medio que quedó encerrada de este otro lado con la otra loquita compañera de laburo que había desaparecido. Me recontra fui a dormir. Que descanse, Vencenó. Éxitos, que vaya muy bien. Riley, Ripley. Claro, exactamente. La del Alien. Esto es un crossover, güey. Así que vamos a ver qué onda de este lado. No sé muy bien qué hay, pero ya droga tenemos. La ciudad perdida de tu culo. Claro, exactamente. Así suena. Buenas noches, gente. Que descansen. Que vaya muy bien. Gracias por la compañía y la buena ondis. Acá tenemos... Opa. Tenemos una guía que nos habla, recordemos. Y este es un campamento. Nueva pista. Y este es un campamento o sea, son cosas de la expedición esta que había venido con los científicos para acá. ¿Qué es esto? Nosotros estamos siguiendo una expedición. Rastros del ritual. Ah, yo no tenía la cámara acá, ¿no? ¿Dónde usaba la cámara para este juego? ¿Acá? No me acuerdo. Tiene pinta el juego este. ¿De qué trata? Más o menos. Más o menos... arranca... Somos un chabón. Vivimos ¿es en el futuro? Si no me acuerdo. ¿2000 y pico? No me acuerdo.
Pero vivimos medio en un futuro donde tenemos una inteligencia artificial medio integrada, que es esto que nos habló recién, no sé cómo se llama. Pero básicamente como que estamos en un grupo que se encarga de investigar cosas medio raris, y desaparece una de nuestras compañeras. Misteriosamente vamos a la casa y vemos que está tipo un montón de dibujos y como que estaba full desvariando. Y descubrimos que había abierto un portal en el sótano de su casa. Entonces la vamos a buscar con nuestra mamá adoptiva, que trabaja con nosotros también, parte de esta organización. Y aparece la piba de esta compañera que nos ataca en el otro lado. Nuestra madre adoptiva, para salvarnos, nos empuja, qué sé yo. Nosotros volvemos del portal y esta piba queda encerrada al otro lado del portal. Resulta que para abrir este portal se usaron unas piedras que venían de una excavación submarina, de una estación submarina de que estaban sacando hidrógeno, no sé qué garcha, del fondo del océano. Entonces decimos, bueno, vamos para ahí, porque si las piedras vienen de ahí, quizá ahí están las respuestas de qué garche es este ritual y cómo acceder a este portal y saber qué onda. Vamos y resulta que lo del hidrógeno era toda una tapadera. En realidad estaban buscando la ciudad perdida de Cthulhu para ir y qué sé yo. Entonces venimos y aparentemente la base está medio chaconcha. Están todos desaparecidos y estamos medio reuniendo pistas de qué carajo pasó. La cuestión es que aparentemente encontraron cómo acceder a esta ciudad, pero para acceder había que hacer un ritual, sacrificar gente, qué sé yo, bla bla. Pero al momento de hacer el ritual hubo un par que se arrepintieron, medio que los traicionaron. Entonces hubo un bicho que se enojó, mató un montón, la mayoría está muerto, pero algunos llegaron a cruzar el portal. Nosotros logramos activar este portal y cruzamos y estamos siguiendo el rastro y acá estamos en este lugar. Más o menos. 1 kilómetro de la historia, pero lo explicaste bien. Más o menos es la cuestión. Es de investigación más que nada. Es como de ir por ahí leyendo cosas y entendiendo un poco qué onda. Tenés como corrupción de Cthulhu y depende del camino que tomás, como que te corrompe más o menos Cthulhu. Es lo mejor del canal, los resúmenes. Si abrió un portal en su sótano, que le vaya a buscar la policía. Y bueno, pero aparentemente vamos nosotros porque no tenemos nada mejor que hacer, ¿viste? Veo si te puedo mandar ahora. 6 años de cofre, le mandás vos, Mandioquita, si no yo le mando, no hay problema. Avísame y le mando. Gracias, Mandioquito. Son piolazos todos los del equipo. Es muy loco comparado a la otra empresa. Encima zafé porque para mí el mes que viene ya quebraban. Bueno, bien ahí, Nacho, me alegro mucho porque sí me acuerdo que habías dicho que estabas como full constipado por el laburo. No, bueno. El mío sortealo, ojo, sorteamos cofrecito, dale. El laburo mucho, muy importante, que no te constipe. Bueno. Comando sorteo para participar por un cofrecito de Streamloots, gente. Rastros de ritual. Un símbolo oculto rodeado de velas vacilantes. Algunos cultistas realizaron devociones para atraer la atención de su dios. Ok. Está bueno. De pronto se pone un poquito complejo en algunas cosas, como interactuar con los nuevos objetos puede ser medio complicado, como esto ahí. Que... yo estaba agachada, por eso no lo veía. Diario de Carl Mills. Aquí, entre estas ruinas sumergidas ajenas al tiempo, se percibe una inquietante semejanza con la ciudad de Riley terrenal, como un eco distorsionado, extraño pero familiar. Y sin embargo no estamos allí, estamos en su ciudad. Lo que cambia, lo que nos atraviesa hasta los huesos es el estremecimiento que nos causa su despertar. Algo se mueve, algo se agita. El silencio no es muerte, es espera. Y esa espera nos consume, avivando un fervor primitivo que ningún ritual terrestre habría logrado despertar. Claro, como quieren hacer el ritual para que Cthulhu vuelva o algo así. Vuelve. Que sin ti no podemos cutulear, le dijeron. Y Cthulhu dijo, bueno, está bien, acá estoy, chicos. Y tenemos acá esto, donde vamos como uniendo pistas y qué sé yo. Tras cruzar el enigmático portal que logró abrir el equipo de Ocean Eye. Ocean Eye son esta gente que estaba haciendo esta misión en esta plataforma bajo el océano. Ocean Eye. Bueno, nos encontramos en el otro mundo, esa inquietante dimensión donde Elsa quedó atrapada junto a May. Elsa es nuestra madre adoptiva, May era la compañía de laburo. Nuestra misión sigue siendo la misma. Debemos encontrar a Andrew Marsh y descubrir qué se trae entre manos. Andrew Marsh es el líder, o no sé si es el dueño del Ocean Eye y el líder de la expedición esta. Entonces queremos encontrar a Andrew Marsh para que nos explique qué concha está pasando. Básicamente. Frutillas con crema, banco. Buena, Fredo, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le trata este? Ay, bellísimo jueves. Así que let's go. ¿Tenemos linterna? No me acuerdo si tenemos linterna. Creo que no, que prende sola la linterna. ¡Feliz jueves! Me gustaría saber quién es el de IQ negativo que se le ocurrió que sería buena idea revivir a un dios destructor.
Y qué sé yo, viste, gente que o está corrupta por el poder, quiere poder a toda costa, o por descubrir algo, por ¿qué, güey, lo viste? What in the hell? Did this fog kill them? There are no compounds present in the atmosphere that are toxic for humans. That's reassuring. Yo ni en pedo me manda la niebla, Fragmentos de huesos humanos. Huesos humanos antiguos rotos. La gran cantidad de fragmentos óseos sugiere que estas personas murieron de forma violenta. Ah, bueno, me quedo tranca entonces. ¿Murieron violentamente? Chill, no hay nada que preocuparse. ¿No quieres prender una linterna, amigo? ¿Algo? No. Q, ahí está. Ahora veo un montón, mira qué bien. Ay, 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 no me gusta, está muy oscuro, mamá, ayuda, salí. Ay, todos cadáveres, qué lindo. Justo de este lado era el lado que quería salir. Ah, mira qué bien. Tenemos como un sonar que analiza cosas. Y si le pongo, por ejemplo, no sé, sangre, va a buscar sangre. Tipo, puede detectar los elementos que le pongamos al sonar para que encuentre. Lo bueno es que, bueno, todo, nos viene bárbaro tener un sonar porque no es una garcha, porque es Silent Hill eso de pronto. Efectos personales de Elsa. Prenda de vestir contemporánea. Este elemento de vestimenta pertenece a Elsa. El paso de Elsa en esta zona está confirmado. ¡Oh! This place breaks people. I just hope Elsa managed to hold on. Estado de descomposición avanzado. Señales de manipulación repetida. Restos de hongos. ¿Quién ha manipulado este hongo? Y Elsa tiene cara de que le gusta entrarle a los hongos, Bueno, me voy a acostar, aparte me voy a quedar sin datos, me parece. Que descanses, patas, que vaya muy bien. Éxitos, que tengas buen viernes, buen finde. Y que Infefis te corresponda el apoyo. ¿Digo qué? Bueno. Que no está muerto, quien yace eternamente y con el paso de los eones, incluso la muerte puede morir. ¿Qué onda, bandurria? Buenas, Balmon, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va? Buen jueves, gracias. Buen jueves, gracias. Ah, mira, hoy la gatilla cumple un año desde que vino a casa y justo trajo una rata del tamaño de un zapato. Ah, para festejar el cumple, Fredo dijo, mira, crecí. Elsa was tracking how long she'd been here. O quiere jugar al DVD, ¿no? No lo sé. Me resulta llamativo que sea exactamente el logo del DVD. Elsa tiene cara de que juega DVD. Para mí que de Killer, bueno. El loquito que cantaba ¿Volverás a mi cama? No conozco el tema. A ver si podemos... Acá, mira. Acá tenemos una nueva deducción para hacer. Pero me cago en tu mamá. No puedo mover una sola, me cago en todo. ¿Quién ha manipulado este hongo? Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. ¿No puedo unirlos? Bueno, quedaron así. ¿Cómo lo desbloqueo? Bueno, no sé. Elsa fue, amigo. Fue Elsa, obvio que fue Elsa. Persona de cultura detectada. Increíble tema de Fabián Show. Doctor Fabián Show. ¿Qué? Seguro que viste algún meme. Puede ser. Que descanses, que la del internet te vendía con conexión. No pude entrar a mi cuenta de celu, Gaby. No puedo mandar. Ok, yo le mando. ¿Quiénes vienen del Sabaduki? Vos, yo... ¿Cómo es el meme este? No sé qué, son de Sagitario. Todos esos, güey. Yo le mando... I mandate. 6 años querías Darka, me olvidé. Mi memoria... Alfajor rasta. ¿Por qué quería antojar cosas dulces, señora? 6 años, sí. 6 años para la señorita Darka. No hay apuro. Gachi, Pachi y todos nosotros vamos a la reunión. Te lo voy a dejar en Instagram porque es una importancia que sepas esa parte de la cultura nacional. Bueno, luego voy a culturizarme, me parece muy bien, Balmung. Un tipo comprometido con la culturización del pueblo. ¿Pero por qué puedo mover este solo y este no? Este solo no. Me cago en tu mamá y tu vieja puta.
Ella, Gachi, Pachi, Laura, todos, el exnovio, todos. Vamos al showcase del sábado. No, no me hables, no me hables, no me hables. Ay, no me hables. Eso soy yo cuando tipo tengo que salir a la calle. No me hablen, no me hablen, no me hablen. Bueno. No me quiero vincular con ningún ser humano. Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama San entre sábana y sábana San. No, bueno. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Sagitario ahora? Los odiamos a los sagitarianos. Re pesados. Bueno. ¿Por favor, te sentís identificado, William? Quiero bajarme contigo. Piedra astral, incrustación, perdón, gente, me agarro con 1:15 de la mañana, viste, pega el cansancio. Piedra astral. A ver. Ay, tiene como el bichito del mío. Memories in Orbit. ¿No? Incrustación. Grabado curvo que representa a Cthulhu incrustado en un frasco de piedra. Ah, es Cthulhu. Cthulhu es el del mío. Bueno, este elemento decorativo podría formar parte de un mecanismo. Piedra astral. Bueno. Interesting what you're talking about. Interesting indeed. Ojo. ¿Y esto? Mezcla incoherente de minerales desconocidos. Piedra fluctuante. La composición mineral parece cambiar de una imagen del escáner a otra, sin que se aprecie ninguna alteración visual. El objeto estaba hecho en material celestial, probablemente un meteorito poroso. Conclusión. Este fenómeno es una aberración científica. Según los datos, esta roca no obedece a las leyes físicas y está creando perturbaciones espaciales. First the walls, now this hole. Everything here seems to want to suck the life right out of you. Be careful, Noah. You need to tread with caution. Dijo que tengo que tener cuidado, pero no me parecen los subtítulos. ¿Cómo estás, Javi? ¿Se le avanzó, Juan? No, recién arrancamos, Fredo. Tuvimos una charla ahí, se desvirtuó todo, un chatting largo, ¿viste? Lo normal en este canal. Se acabó, me voy de aquí. Bueno, yo no me voy de la camita, si no prendes mañana a ver, nos reímos el sábado y descansan, dale. Yo creo que sí. Pero les confirmo, porque viste, está toda la situación, anda ahí. Pero les aviso que descanses, liaron, que vayan muy bien, que tengas excelente viernes. Y gracias por la buena onda, dice la compañía, liaron. ¿Este fin de semana festivo en Argentina? No, señor Yuda. ¿Por? Tengo que dormirme, la puta madre. Vaya a descansar, que es importante que descanses, que estás medio hecha percha también. El otro día Magoy siguió como 3 horas más. Empezó a bostezar. Sí, es verdad que Infefe me dijo hasta las 4 de la mañana. Y al final me quedé hasta las 4 de la mañana. Nylon, esta cuerda de escalada está alineada con el eje del pozo. Alguien cortó intencionadamente esta cuerda que servía para descender. El domingo tenemos 12 horas, ayuda. El domingo tenemos 12 horas de stream. Arrancamos de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Ideal para no pensar en corazones rotos. Bueno, tenemos stream de varieté. Varieté de juegos regalados por ustedes, definidos por ruleta. O sea, voy a armar una ruleta con una selección de juegos. No van a estar absolutamente todos los que me hayan regalado. Y vamos a jugar jueguitos de ruleta. Todavía no terminé de definir si voy a dividir la ruleta, o sea, hacer una subruleta tipo por género o algo. Voy a ver cuántos juegos son y qué onda. O sea, que arranca God of War Ragnarok. No, el God of War Ragnarok no va a estar porque es un juego muy largo como para arrancar así nomás. Son juegos un poco más cortos. Nunca te confíes que cuando menos te lo esperes apaga el modem y finge fallo de conexión. No, bueno. Ruleta entongada. ¿Qué dice? Unas ganas de ver los Simpsons hasta las 5 AM como desempleado que no me importa nada, pero bueno, la vida pasa. Lamentablemente tenemos empleo, Almond Web. Mentira, hay que agradecer que uno tiene empleo. Menciona un sorteo de conflicto de Streamloots. Fredo, sí, pero no sé si ya cerró, me parece. Ay, perdón. Bueno, le voy a regalar Civilization 8, que es re corto. No, bueno, ¿qué dice? No tengo... Ahí está. Nos drogamos y tuki. Cuerda. Vamos. ¿Alguien estaba bajando y le cortaron la soga, amigo? Esta semana estuve full picado en el trabajo. Ahí fiumo, metiendo un expediente atrás del otro. Pumba, pumba. Yo también estuve a mirar el laburo. Realmente terminé muy... Esta semana fue mortal. Very mortal. Y no combat. Piedra astral, más Cthulhu. Piedra astral, piedra circular, esculpida con la imagen de Cthulhu. Ajá.
¿Qué? No entiendo, ¿qué querés que...? Ah, no hay nada para ver, ok. ¿La puedo tomar? ¿Qué pasa si pongo esto? ¿La puedo poner acá? No, pero tomala. Examinar. No la puedo poner. Bueno, supongo que irá así, ni idea. Pero hay que hacer algo más. Después me contracturé y yo hice la plancha. Está bien, hay que descansar, hay que relajar un poco. No se puede estar todo el día chungu chungu, full a 1000. Cuerda. Srumbi. A ver. Andrew, bien. A ver. Grabación de las fases de exploración. Well, okay, we are good to go now. Everything is in place. You can head out. Ese tiene como un acento francés. A clear signal, Mr. Marsh. It's pinging all over the place. I don't understand. I could see the bottom. The walls are... No, Mr. Marsh, don't get that. Ah! What the hell? What happened? It's all right, guys. I'm okay. You see? There was nothing to worry about. Don't ever second guess me, Carl. Do you understand? No, bueno, lo tiró Andrew Marsh porque está re loco Andrew Marsh. Lo tiró a la mierda. Ahora es Gnyorshi e Infefi bautizó a Lorshi Gnyorshi porque su semejanza con un gnocchi. Palabras de Infefi, bueno. Justo me estaba viendo unos tutoriales de Civilization 6 que tengo ganas de jugarlo. Civilization, qué vicio. Pero no hasta que termine el Perfection. Hoy no, debe estar mimiendo. Debe estar haciendo cosas de adulto responsable, decís vos. O quizás está buscando el Perfection del Stardew. Y por eso no vino. Bueno. Diario de Lily Bowden, el elegido. Riley supera cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El suelo se retuerce, los muros respiran, el tiempo se pliega a reglas extrañas. Y Marsh nos guía sin titubear atrás de todo eso. Más aún desde que obliga a Nour a beber la sangre de nuestra gran calamidad. ¿Qué? ¿Por qué no yo? ¿Por qué Nour, a pesar de mi rabia, meter la mirada en Nour? Su rostro se deforma por el dolor cada vez que tiene que beber esa savia líquida que encontramos. Ahora más que nunca siento que mi destino es velar por ella. Si es la elegida de nuestro Señor, quiero protegerla, porque es el recipiente que nos acerca a Él. Están uno más falopeo que el otro. One more fallopated than the other. Bueno, no sé si... A ver si pongo en el sonar... Ah, tenemos más pistas, ok. Tuki. Grabación de la fase de exploración, piedra astral, incrustación, truqui. Yo para mí esto va así. Ni idea. ¿Quién ha manipulado este hongo? Tuki. No. Está bien, anda a cagar. Deducción incorrecta, anda a cagar. ¿Será que puedo...? Cuando nosotros usábamos... cuerda, piedra fluctuante, basalto, documento, alguien invasora, piedra astral, glifo de los ancianos, componente electrónico. No había más cosas para... Documentos, glifo, hueso. ¿Estaba como esta energía loca o no? Se ve que no puedo usar... no me acuerdo cómo se llamaba. La energía esta que hacía cambiar la forma de la piedra en el otro capítulo. Ustedes dirán, Gaby, nadie se acuerda que estás hablando. Bueno, loco. Los que me prestan atención. Arre. Carolina, pero colgaste el juego 3 semanas enteras. Nadie se acuerda. Bueno, yo le había entendido que este juego no le había gustado. ¿Cómo que no? Sí me gustó. ¿Qué dice Yuda? Usted está inventando.
Manera de difamarme terrible. Ah, hongo, viene ahí. Hongo por hongo y el mundo quedará todo drogado, dice el dicho. Huesos humanos antiguos. Sí, sugiere que murieron de forma violenta. Esta mega piedra acá. Esta parte es muy turbia, no me gusta, me pone nerviosa. I want to break free. Pareciera que fueron 6 meses y no 3 semanas. 6 meses que con el juego, no, bueno, pará, tampoco de exaggeration. We are very exaggerating. Por acá vine. Estaba la campera de nuestra amiga. Y por acá, ¿qué onda? No, acá no hay nada más, che. ¿Me tengo que tirar al pozo? Yo tengo miedo de tirarme al pozo, pero bueno, si la vida me lo pide, me tiro. ¿Qué pasa si me podré... Ay, ¿me puedo tirar? Tengo miedo. ¿Me tiro o no me tiro? ¿Qué opinan? O lo estoy confundiendo con otro que dijo que tenía saves de... Este tiene saves de mierda, pero el juego en sí está bueno. O sea, es un poquito tosco en algunas cosas, pero se había puesto bien. Bueno. ¿Me tiró? ¿Ya fue? ¡Ay! What was that? The gravitational pull has reversed itself. Ok. All right, bolilla. Ajá. Damn. Hola. This place just keeps getting bigger. The size suggests that it was once a temple, or something worse. Tengo miau. Miau, miau. Yo pensé que tenía un poco más de acción el juego cuando lo arranqué. Pero no, es full así como explorar y unir pistas y... Sos el Sherlock de Cthulhu, básicamente. Te mandas a investigar qué onda la cthulhuación. This camp seems recent. It's been abandoned. ¿En qué se basa para decir que parece reciente el campamento? No entiendo. Parece reciente porque se me cantó las tarlipes que... Las tremendas cadenas. This water's coming in with a lot of pressure. We've gotten through worse. Let's just figure it out. Vamos a resolver las cuestiones. A ver, documentos. ¿Y esto? No puedo agarrar nada de todo esto. Ok. Ok, polilla. ¿Hay algún agujero por ahí abajo? Típico que tengo que nadar por abajo del agua o algo. ¡Ah! Hay un cadáver ahí. Ok, ahora voy. No puedo interactuar con nada. Qué raro, che. Oh. Grabación Joseph Lee. A ver. Lee. Help. Please. What have I done? Stay with me, Ivy. Just gotta move this rock. That can't feel my body. I just want to join him. No! I'm not leaving you. So many of us are gone. Esa es la que pasó en la roca, me parece, de ahí.
Nada más, todo el resto de decoración. Agarraste una pinza, ni idea para hacer algo. Tuki para casa el hongo. Hongo para casa. Ah, bueno. Tranca, che, ¿estás mimiendo la siesta ahí? ¿Puede ser? Joseph Lee, guardaespaldas del señor Marsh. Concha. El del recién, el audio de recién. Cuchillo de supervivencia ensangrentado. Lame en acero inoxidable. Lame. Y mango en mi carta cubierto de sangre. Sangre de Joseph Lee, agente de seguridad Marsh. De Marshmallow. Bueno. Me lo llevo, ya fue. Por las dudas, ya que me quieren atacar o algo. Hay que estar preparado para la acción. Efectos personales de Elsa. Prendas de vestir contemporáneas. Estos elementos de vestimenta pertenecen a Elsa. El paso de Elsa en esta zona está confirmado. ¡Oh! Por Dios, copito de Elsa está por todo. Y hay al lado un fiambre, la ropa de Elsa. Tengo miedo. Elsa se volvió loca y es Cthulhu ahora. Bueno. Diario de Carl Mills. Estamos detenidos desde hace 3 días. Marge se retiró a la distancia. Pretexto de reconocimiento. Se va solo por mucho tiempo y regresa con los ojos llenos de una fiebre que huele a casa. Parece que busca algo preciso, no solo el camino sino la llave. Nobre está abajo, quebrada por visiones que no me atrevería a nombrar. Lily se aferra a ella como una madre afligida. Esta sobreprotección ha acabado en un abismo y Cooper explotó. ¿Qué? ¿Estás mencionando mucha gente? Después de su disputa, Lily y Nour se alejaron de la cima del campamento, lejos de los fuegos y las miradas. No temo tanto el brillo de la ira que la dispersión de nuestras voluntades. Todo eso nos desvía. Cada disputa, cada retirada retrasa la hora que esperamos. El temblor que debe convertirse en despertar. Cthulhu no sufre de retrasos. Nuestro maestro exige concentración, cohesión. Pero aquí la cohesión se agrieta. Necesitamos cazar esas bajas para dejar que el fervor ocupe todo el espacio. Falopa. Piedra erosionada atravesada por microfisuras que fragilizan su integridad. Una plataforma de anclaje que se ha fracturado recientemente. Presencia de una alga invasora en el interior de las fisuras. Ah, se cayó acá el puente que unía ambos mundos. Sí, plataforma rota también. Y por acá puedo subir acá. ¿Por acá se sube o por acá no se sube acá? Do we subvisionate or do we don't subvisionate? You have to saltate with a little more of pollen. You didn't drink sufficient Danone, my friend, because you can't jump enough. El Coinor no es el Coinor, no tan poderoso el chiquitín. ¡Ay, no hice el sorteo del cofrecito de Nacho, gente! El sorteo del cofrecini. William, ¿estás por ahí? ¿Tenés un cofrecito de Streamlabs de la colección que quieras? William. William, te ganaste un... bueno, de pronto le agarra la artrosis y no puede subir 2 piedras el señor. Che, yo me re perdí ese chisme que iba a ver. ¿Puedo seguir adelante con mi vida o cagué? Te lo perdiste, Balmung, ya está. No vas a poder seguir adelante con tu vida. Y no te vamos a contar. Nadie le va a contar nada a Balmung, ¿ok? Lo lamento, Balmung. ¿Qué se le va a hacer? William, ¿estás ahí? Porque si no, re-roleo, William a la una. Look, ¡ay! ¡Uy! Ocean and I managed to cross before everything collapsed. Yes, but this place is crazy enough that we might find another way. Let's look around. One of theirs. Crushed. A horrible way to go. The terrain is highly unstable. The fall must have caused a rock slide. ¿Puedo poner esto acá? No. Yo intento, qué sé yo, viste, el Tuki. No, bueno. Fue un placer compartir el mundo con ustedes entonces. Chisme que me voy a casar con la gafufa. No, lo que pasa en stream muere en stream. Ahora sí los dejo. No, bueno, ¿qué hacías acá todavía? ¿No te ibas a mimir? ¿Que cancelar? No, el chisme... bueno, el chisme. La cuestión es que les conté que me había separado y que por eso por ahí andaba medio... un poco quizá más bajón o de pronto no aprendía cuando dije que iba a aprender o cosas así. Básicamente. No conté mucho igual porque no, yo no cuento mucho de esas cosas, pero esa fue la novedad novedosa.
Grabación Ivy Bauer. This is a test, Ivy. A test of faith. Keep going. But what if we're wrong? Oh, we should ask Noor if this is the right direction. Noor is wiped out. She won't be having any more visions for a while. Keep moving. I can't. I'm turning around. Ivy! I see her! She's down there! She's alive! I'm going after her! As you wish, Joseph. The rest of us have a god to awaken. Keep moving. A Andrew no le cabe una. Era manso chisme, es bueno saberlo para no meter la pata, ¿viste? Yo, más que nada como para sincerarme por lo que viene pasando y eso. Pero nada. Cuerpo de Ivy Bauer. Ivy Bauer por la espalda del señor Marsh. Muerte por hemorragia trasera aplastada por una roca. Ivy Bauer cayó y su caída causó el derrumento de la pared rocosa sobre ella. Ay, pobrecita. Me tuve que quedar un rato más. Tenía que pasar unos archivos a otro rígido y me estaba olvidando. Liaron, descansá. Liaron, por Dios. A mimir. A mimir. A mimir, Liaroncito. Me gusta la cadena que se agarra de la nada Nisman. Ya es viernes y tu sueño lo sabe. Ok, acá hay como una corriente que me lleva. Ok, hola. ¿Qué onda acá? Cosa. Amigo, pará, porque no quiero ir para ahí arriba como estoy perdiendo cosas por acá. Suaruaruay. 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 Creo que está hecho como para que vaya para allá y termine subiendo por acá, ¿no? Vale, es que no soy tan del chisme. A veces es peligroso el chisme y... Acá está la piedra del otro lado donde estábamos recién. Me tuve que... De hecho, casi la cago porque estuve ahí de hacerle chiste con su nuevo abuso del innombrable. Nah, pero no la vas a cagar, no pasa nada. Pasa que cosas, si no sé, yo me contaría. O sea, qué sé yo. No soy tan fácil de sensibilizar ni de ofender. Terracota, el recipiente está sucio y manchado con líquido verde. El resto de savia extradimensional. Ajá. Para allá ya es viernes. Viernes dejar todo para el lunes. Ay, parece una canción de cuna en guaraní. No, basta con la mimir a mimir. A mimir. A mimir, vaya a mimir, liaron, Está bien. Ahí sacando tu 5% de raíz paraguaya, Gaby. No, bueno. Basta de bostezar, no voy a bostezar más. Hoy me he atrevido a hacerlo. Lily Bowden, Cooper. Le he dicho a Marsh que Noor necesita descansar, que es una persona, no una herramienta. Ni siquiera me ha respondido. Cooper, en cambio, me observó en silencio durante un buen rato y yo retrocedí. No dije nada más. No puedo enfrentarme sola a todos. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si nadie protege a Noor, se acabará derrumbando antes de velar lo que el Señor espera de nosotros. Y se terminó derrumbando la otra al final. ¿Te gusta cantar? Porque no te afinación ahí, canto mucho en la ducha. Y en mis sueños, güey. Grabación Elsa. ¡Oh! ¡Elsa! Elsa es nuestra madre adoptiva. Y no somos nosotros, está hablando a nosotros. Noah, if you hear this, listen. I've been stuck here. Weeks, maybe more. Time's all off. This place isn't like anything we know. It's older than old. I feel... I don't make sense half the time. Bear with me. Andrew Marsh is here. He's doing something unthinkable.
They won't stop. They don't even bury their dead. I had to take a suit. I killed a man for it. I can't believe I did that, but I had no choice. I tried to take another way from them through the water, but the current was too strong. Cthulhu is almost awake. Marsh and his crew want him free. Ansile needs to know. I'll try to slow them down as long as I can. But don't stay here. Elsa mató a alguien para... I'm hearing her voice. I knew she made it. Her assessment of the gravity of the situation confirms our own. If Cthulhu wakes, this is worse than we feared. And Elsa, she's still fighting, alone. Won't be for long. We'll get to her. Se repicó, amigo. 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 Acá, a ver. Marsh, una prueba. Ivy, salto de fe. Elsa. Tuki. No, no puedo. Me cago en todo. Esto, no tampoco. ¿Cuál es la deducción? La pregunta. De repente la pregunta. ¿Quién ha manipulado este hongo? Tu mamá manipuló el hongo. ¿Da como la entrada al hongo tu mamá? El equipo de Gullanay pasó por un saliente que se ha desplomado. Es imposible seguir su rostro por ahí. Debemos encontrar otra forma de llegar hasta ellos. Ya encontramos otra forma, no te preocupes, querido. Pensá que soy una pichi. Vamos. ¿Podemos conseguir una fecha en el Fantástico de 11 para que cantes? No, bueno. Tiene una canción de Navidad con el hermano en Instagram. ¿Vale la pena recibir y buscarla? Sea verga. Sí que cantás, lo sabía. Se notó ahí. No, bueno. Con unos segundos alcanza. Yuda, ¿de qué lado estás? Bueno. No desempolves, reels viejos. Ya pasó un montón de eso. No, dijimos que cuando, iba a decir si alguna vez, pero cuando, bueno, se consiga el partner, porque eso va a acontecer, Twitch no va a poder impedirlo, bueno, sale el stream karaoke. Hasta en ese momento, no. ¿Quiere esa canción? ¿No? ¿Qué hace el meme? Este es de los potentes. This is the potent one. Energía máxima aumentada. La de Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. 2 papeleras. ¿No la ubicás? Arte. No lo ubico. Hoy intercambiamos memes. ¿Puedo saltar ahí? ¡Uy, sí! ¡Ay, no! Se cayó toda la mierda. ¡Uy, Dios! Amigo. Toda la mierda. A la mierda. That current's way too strong. There's no crossing like this. And we'll find a way to stop it. We always do. Cascada torrencial. Tenemos que encontrar una manera de detener la cascada torrencial. Surururum. Te demostraría, pero no quiero detener. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Y esto? Esta piedra acá no me digas que no es nada, amigo. Es un tremendo cacho de surungo. Surururu. Cuando pase por el río Uruguay. Ahora se me pegó el tema, me cago en todo, güey. Opa, ¿y eso? Esta estructura gigantesca amenaza con venirse abajo en qué momento, ya que está sostenida por un solo punto de anclaje. ¿Cuál es el punto de anclaje? ¿Este? Este mecanismo servía para mantener una estatua colosal firmemente sujeta al suelo. ¿Y qué le hago, amigo? No sé. Para Papá Noel. A ver. No, por
acá no hay que ir. Busca otro pasadizo. Eso de allá hay que lograr tirar. A ver. Si yo intento cruzar por acá, ¿la corriente me va a tirar? Sí, me va a tirar para allá. Está bien. Ay, hola. Gracias, Leon, por la lurcation. Que vaya muy very well. A ver, subimos por acá. Tenemos que tirar esta plataforma. Surururu, cuando pase por el río Uruguay. Basta, Varela. Todo culpa de Yuda. Todo culpa de Yuda, siempre. Terrible, yo te digo. ¿Y estas piedras qué onda? ¿No? Bueno, vamos para allá a ver. Ojo, barrera ocultista. Mejoramos. Mientras esta evolución esté equipada, las demás evoluciones estarán protegidas de la corrupción. Ni idea, ya fue. Me pongo esto. Struki. Conseguí un coso. No me importa nada. Ay. Ay, se me bloqueó el... ¿Qué pasó con la cámara, amigo? Como que no... No se me mueve, no sé qué cambiar los controles. Toqué algo en los controles y no... Uy, se me bugueó, me parece. No puedo mover la cámara a menos que no haga clic y arrastre. Bueno, gente, me retiro a mimir. Que tengan buen viernes, el día más lindo de la semana. Que tengan buena cutuliación. Que vaya muy bien, Elben. Que descanses, éxitos. Ay, no, se me bugueó la cámara, no me jodas. Qué paja, chabón. Ay, no puedo saltar. No me deja saltar. Uy, ¿qué pasó, che? Alt enter, a ver. No, me parece que se bugueó. Como que abrí este menú y de pronto, no sé, no se entiende. Ahí está. Ahí volvió. Arre. Ay, no. Y ahí se bugueó de vuelta. Pero salto ahora. Ay, no sé, no entiendo. Ahí está. No sé. Raro. No estoy entendiendo cómo funciona, pero... 2 veces para entrar y salir de modo ventana, decía yo. Sí, lo cerré y lo volví a... ¿No se notó? ¿No ven nada ustedes? Así está. Ahí puse el modo ventana y entro, pero no... No, aparentemente abrí el menú donde se buguea la cuestión. Ah, si me tiro ahí... Ahí está. Ay, se me cae todo encima. ¿Tapé la corriente? Ah, soy muy crack. Buenas. ¿Cómo va, gente que viene con Ale? ¿Qué ondis? ¿Cómo fue el stream? ¿Le agarró la chiripioca? Sí, no sé, ahora ya se arregló. Ni idea. Se arregló, así que por ahora... Gracias por la raid. Nos trajo la corriente. Les trajo la corriente que acabo de tapar. Yo intentando que la corriente no los traiga por acá. No, mentira. Buena, gente. Muchas gracias, Ale, por la raid. Bienvenidos a todos. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese stream? ¿Qué onda es el mouse PI? ¿Te viene gustando, Ale? Asumo que sí, porque le venís dando duro, ¿no? Ah, me hace ilusionar. Ah, sí, mira.
Tuki. ¿Qué jueguito es este? Los 500 de oro que perdí con el trabuco. Ah, eso no suena bien. Ajá. Ajá. Pero me costó 500 de oro el trabuco. Está bien. Bueno, cada uno gasta su dinero en lo que quiere. O los trajo Cthulhu con sus... Cthulhu los trajo para acá. Están todos cutuleados. No, boludo. Qué joda, ¿no? Ah, es menos, boludo. Así los trata Sí. Ale. ¿Valía la pena el trabuco? Mirá al otro. Mirá al otro. Perdón. Uy, me agarró un zumbudrele. ¿Qué andis? Es la hora, es la hora. Es la hora de la raid. No, ahí está. Uy, sí. Uy. Siguen igual de degenerados. No, pará, no quiero que me lo saque. Ah, siga, señora, siga. No, ¿cómo? Ok, bueno, ya. No, bueno, pero desconocido Ale está bajo la influencia de Cthulhu, ¿puede ser? ¿Te aburren mis clips? Decile. No, Ale, la verdad que me interesa mucho verte interactuar con trabucos, pero... No, vengo cansada en general. La vida es muy dura, Ale. La vida... la vivición está demasiado vivida. Bueno. Entonces, bueno, uno hace lo que puede, que no es mucho. Y encima acá con Cthulhu, ¿viste? Cthulhu fue intenso. ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa nochecita? Ay, para que te estaba dejando lurkeación porque hay que hacer el aguante, gente. Si no conocen a Ale, vayan por favor a conocerlo. Un tipazo. Ale es un tipazo. Streamerazo. Yo sé que los deseos que se ven recién, pero ¿vos estás segura, Gaby, lo que estás diciendo? Yo estoy segura. Tiene el sello de calidad, sello plus de calidad. No los mandaría a cualquier lado yo. Es fearless, no le teme a nada. Incluso a decir que se gastó 500 de oro en un trabuco. Él siempre con la verdad. Verdad es que nadie le preguntó y que nadie quería saber. Ay, se me volvió de vuelta el mouse, che. La paja es que si yo salgo, probablemente pierda el progreso, porque tiene unos autoguardados de mierda este juego. O por lo menos tenía, no sé si lo mejoraron, pero... Ay, se me bugueó. Pará, pero si abro este menú... Si abro el menú y cierro... Ahí está, si aprieto tab y cierro se me arregla, pero si hago clic se buguea. Qué sé yo, vaya uno a saber cómo lo programaron este juego. Con el Cthulhu lo programaron. Está viendo el mouse PI, ya creo que me queda poco. No te escucho muy convencido, vale. Tiene una... Se muere mucho. Ahí está. Buenas, rico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Claro, no le gusta porque puede decir que lo deja medio expuesto. La inestabilidad geológica del terreno ha creado una cascada enormemente fuerte. El derrumbe de la estatua obstruyó parcialmente el nacimiento de la cascada. Esa estatua amenaza a venirse abajo. Está bien, esto lo ponemos acá así, Tuki. Esto así, Tuki. Tuki. ¿Esta es la que había muerto? Murió por el derrame. Se cayó una cosa. Acá está. Esta, Tuki. No, esta no. Esto desvinculámelo. ¿Cómo desvinculo? Conectar, desconectar. Esta es la que hay que conectar. Surki, truki. Tuki, está. Tuki. Se me traba el mouse. A mí también. A vos se te traba el mouse PI. No sé, se bugueó el control de esto. Entonces de pronto como que se gonorrea el juego. A usted Phil se le traba el cerebro. No, bueno. No me hablen. Basta, chat. No, mentira. La resorrita la Those piel. voices are back. Can you trace them to their origin? I cannot. no puedo avanzar. The signal is coming from every direction. The signal is coming from every direction. Impresionante. Tengo miedo. Uy, este no. No, esto no es bueno. This is no good. No bueno.
No Guchinson. Nobody wants this. Droga. Esto es bueno. La droga es buena. Agarramos la droga. Drogas si queremos. Vivas de drugs. 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 ¡Ah! Se arregló. Me drogué y se arregló. Porque ahora puedo escanear y no se me buguea el mouse. Vamos. Las drogas son la solución. Oh. Yo siempre lo dije. ¿Se te buguea el juego? Drugs. Drugs for everyone. Opa, ¿y acá qué onda? Do we have... ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? ¿Arre? Hola, hay una terrible sombra acá. Acá hay alguien. Ay, no me digas que hay un cuerpo que no estoy viendo que está bugueado. ¿Lo ven ustedes? Ah, es una sombra, es una sombra, es una sombra. Ahí está. Che, pero esta sombra está rarísima. ¿Qué? ¿Por qué la sombra aparece acá? ¿De dónde viene la luz? Ah, está bien, viene allá. Ponele. Está rara. Está sospechosa. Shit. I wonder who they were. Hay muchos Is it a muchachos, warning? A miralos. sacrifice? An attempt to make suffering into a statement. Primitive. Cruel. Era como el juego del gecko, la sombra. Ah, ¿te acordás que cada vez que hacía algo y se bugueaba la sombra? Buenísimo. Son físicas cutulescas, no tratas de entenderlas, es verdad. Este juego lo pedí sin mirar mucho. Le vi la repinta, pero me hacía investigación para mí. Pensé que era... Yo también pensé que era más terror, pero... compro la investigación igual. Como que... me enganché con ver qué onda. Pero sí, está como... es mucho investigación, principalmente. ¿Qué onda? ¿No puedo ir para ningún lado acá? Ok, la nada mismísima. De mismim nada. Es un poco de para abajo. ¿Le estás queriendo encontrar sentido a la sombra en medio de la profundidad insondable? Claro. ¿Cuál es el sentido de la sombra si no proyectar aquello que nosotros no podemos ver de nosotros mismos? No, bueno, ¿qué decía? Se hace la profunda, señora. Usted tiene la profundidad de un vaso de agua. Se rebardeaba. Bueno, hay que ir por el lado del portal siniestro. Está bien. Hay unos símbolos de un alfabeto ocultista. Esta es la advertencia. Las profundidades del abismo a las que solo unos ciervos locos con escamas pueden descender para reunirse con el creador de los mundos abajo. Ajá. Tengo que meterme un par de escamas y así voy a poder acceder al mundo loco de Cthulhu. Mira este coso. Re bien, suena re divertido. Las profundidades del abismo a las que solo unos ciervos... Ok, lo mismo. Y este mega cadáver... Mineralización baja, colágeno, fosfato de calcio, hueso no humano. Pata parte del esqueleto a la vista de sus proporciones no pertenece a la anatomía humana. Este hueso podría pertenecer a una criatura anfibia. A ver, avisémoslo. Huesos de profundo. Huesos hallados en Innsmouth durante una operación militar iniciada tras el testimonio del señor Olmsted. Es el hueso de un profundo. Interesting sample, but I'm not detecting any scales. ¿Es un hueso profundo? Ok, vamos a escanear a ver si encontramos más huesos profundos. ¿Qué tan profundo es tu hueso? Hueso profundo. Frío, frío. Como hueso profundo. Todo caliente. Allá hay más huesos profundos, Luke. Luke. A ver, mírame el hueso profundo. Ah, bueno, son todos huesos. These bones are human. Most of them have been crushed, reduced to shards. ¿Por qué solo hay huesos humanos aquí? ¿Cómo que solo hay huesos humanos? Acabamos de agarrar un hueso de un anfibio. ¿Vos me estás cachando, amigo? ¿No prestas atención al juego o qué? Mandíbula de profundo. ¿Tuki se los comió un profundo? ¿No?
¿Qué tan profunda es tu mandíbula? Hueso profundo. Y quizá porque... Porque ahí está... Deducción. Los seres humanos no pueden entrar porque detecta la ausencia de escamas en los intrusos. Claro, necesitamos escamas para entrar. Los profundos son una especie de hombre pez. Salen del mar a la noche en Innsmouth. Intuí que era algo de peces... De hombres pez de lagarto. Claro, y por eso... That's why... no pueden entrar, because no tenés escamas. It's too noisy. Perhaps we should narrow the filter? Perhaps we should narrow the filter. Cállate, boba. Cállese, señora. No puedo... ¿Cómo querés narrow the filter? Hueso de profundo. El compañero garganta profunda. No, bueno. Dijeron pez y pensé en una mojarra frita con papitas. ¿Tenés hambre? ¿Ayuda? ¿Puede ser? ¿Comiste? ¿Sale una segunda cena? ¿Una mojarra frita para cenar? Hola. Hola, bebé. Ya que... Ay, no. Huesos hallados, bla, bla, bla. Brazo de profundo. ¿Qué soy la arqueóloga de Cthulhu de pronto? Analizame los huesos Cthulhu. Ajá. Es el cráneo de un profundo. Cráneo profundo. Que tenía como unas cadenas. ¿Qué onda esto? Antebrazo de profundo. Este oso podría parecer una criatura anfibiana. ¿Y por qué tiene con cadenas a humanos? No vamos a decir nada al respecto de eso. Sururum, surururururun, ton, ton. Y ahí como voy, che. Por acá. Opa, hola, ¿todo bien? Hola, bebé. Esqueleto humano. En proceso de degradación tras una inmersión prolongada. Ugh, that's foul. Cuerpo de profundos. Ay, estoy en medio de nuestros amiguitos, los esqueletos que habíamos visto antes. Ay. Voyme a dormir, Gaby. Si no nos vemos mañana, será el sábado. Que descanses, Bruno. Que tengas excelente mi misión. Que tengas buen viernes. Que te sea leve la vida. Que el universo te sonría. Y vivas bien. Éxitos en lo que te depare la vida. Bueno, era re amplia la cuestión. Papas McCain, Pringles, helado de crema moca y Baileys. Estás como full antojada. ¿Puede ser, Darka? ¿Qué te pasa? ¿Estás como en abstinencia de comida? ¿Querés que te mandemos un delivery de comida? Bueno. Gaby, ¿bancán los bizcochitos Don Satura agridulces? Preguntas de 2 AM. Los agridulces son los cuadraditos, ¿no? Sí, banco. En una época estaba comiendo eso. Uy, che, estoy como hecha concha, ¿no? Perdón. Eso es. El flequillo me lo tengo que cortar. Banco. Banco más los salados igual. No hay a esta hora de vivir acá, pero voy yo en bicicleta, Darka. Bueno. Me subo una bici y voy para allá. La vida es una. ¿Puedo pasar por el moco este gigante? No.
¿Cómo voy para allá? No entiendo muy bien qué estoy reconstruyendo. Estoy haciendo de arqueóloga, no se entiende. ¿Por qué tipo estoy como persiguiendo todos los pedazos de hueso que encuentro? Tempestad estaba con la sin hueso y yo estoy full todos los huesos que encuentres. Hola, permiso. Acá. Huesos humanos antiguos, marcas de mordeduras profundas y irregulares hasta la médula. Las dimensiones de estas huellas evocan la dentición de los profundos. Los profundos no han dejado mucho, solo suficiente para entender que se alimentaron de humanos. ¿Se alimentaban de humanos los profundos? Qué mal los profundos. Para ser profundos son bastante soretes, ¿eh? Estás guapa. Estoy hecha concha, pero gracias, Dark. Aprecio que me mientas. Bueno. Los que tienen azúcar... No, los que tienen... los que son tipo tortitas negras, no, esos no banco, That one's not. Yo... los dulces. Los dulces son, no las... ¿Cómo eran las pistas? Arrastrás y unís, claro, acá venís. Esto significa que acá me aparece, mira. Deducción pendiente. ¿Quién ha manipulado este hongo? Y acá puedo arrastrar algo. Tipo, poner que esto así no es, pero se genera una deducción. Acá genera una deducción. Y después el resto puedes ir unificándolas como porque sí, qué sé yo, ni idea. Porque se puede. Uno ahí, Tuki. 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 Digo, bueno, me hago un cadáver de bicho porque pintó. Ni idea. Ahí. O sea, es como para organizar un poco la información y también para deducir cosas. Deducir cosillas. No. El equipo pasó por un saliente que se ha desplomado. Eso ya lo habíamos visto, che. Huesos ya hallados. Sí. 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 Ram, pam, pam. Bien. A ver. ¿Cómo investigo esta mierda? Opa. ¡Ah! Brazo de profundo momificado. Este miembro modificado a la vista de sus proporciones no pertenece a la anatomía humana. Este fragmento de cuerpo podría pertenecer a una criatura anfibia. Muestra encontrada en Innsmouth durante... Esto ya lo vimos, es todo lo mismo, analízalo. Carne momificada. ¡Oh! Pista oculta detectada. ¿Cuál es la pista? Pará. ¿Qué? Muestra... Las condiciones atmosféricas han permitido conservar todas las escamas de la membrana modificada. Llévatelo. Revolting, but weirdly fascinating. Guárdatelo. Hang tight. Are the scales intact? Yes. Están intactas las escamas. Y ahora puedo poner tipo... carne momificada también y tipo... No hay nada, che. ¿Voy a decir que yo puedo cruzar el portal con las escamas? ¿Con este coso de escamas? Y son los cuadritos con azúcar clarita. Para, voy a buscarlas porque ya me estoy confundiendo. I am confusing. I don't like to be confusated. A ver. Te mandé el cofrecito de arcano, sí. ¿Me falta mandar el cofrecito a alguien? Don Satur agridulce. Sí, estos bancos, estos son. Sí. No, pará. Banco estos. No estos. Estos no. Estos sí, estos sí. ¿Sí? No. Sí. We bancate. We very bancate. Vacation of the... That one, yes. No, para esto no. Acá.
Tengo el fleco desconchadísimo, che. Tremendo. Bueno, volvemos para allá y a ver si podemos cruzar el portal. Ojo. Tirolac ha canjeado. ¿Cómo hace él? Están todos los cofres repartidos. Están todos los cofres repartidos. Me alegro mucho entonces. Es el modo neutro. No sé por qué no he cambiado la descripción de esa carta. Y cuando la canjeas dice cualquier pindonga. Sacamos el brazo. Tuki. Oh sí, soy un escamado. Oh sí. No sé si esto funciona. De ninguna manera, Ale. No sé qué estás insinuando. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Amigo. Qué viaje de Pepa. Qué viaje de Pepa intergaláctico. Realmente no sé qué fue eso, pero se sintió genial. ¿Podemos hacerlo de nuevo? No, de nuevo no. No de nuevo, decía. Bueno. Buenas, Santino. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Será que realmente sirvió ir con el hueso, con el coso con escamas? Esta es la clave para poder atravesar esto. Sí, señor. Dijo el gran Juan Gabriel, tachas hay muchas, vidas solo hay una. No niego ni afirmo que me hice un sándwich de salame y queso. Me parece un buen horario para hacerte un sándwich de salame y queso. ¿Qué quieres que te diga? No hay mal horario para un sándwich de salame y queso. Eso me enseñó mi madre antes de morir. Se me antoja comida siempre en stream porque me pega la medicación. ¿Y no puedes comer nada, Darka? ¿No puedes prepararte para este momento sabiendo que se viene? No, saca esto. The whispers are closer now, like they're reaching for me. Don't let your guard down, Noah. ¿Es este el camino a la corrupción? Porque recordemos que hay maneras y maneras de avanzar en este juego. Tienes el camino corrupto y el camino no corrupto. Y siento que estoy yendo por el camino corrupto porque estas voces no me gustan. Estas voces no son nada amistosas. Hay un... What was that? Hay un espíritu feo. Not again. Keep cool. Breathe. No te la puedo creer, oh por Dios, no, la corrupción se ha extendido, no lo puedo creer, hemos tomado un mal camino, me cago en este juego. Me fui 2 minutos y está hablando como película de Disney Channel, ¿qué pasó? Pasa que no puedo comer gilada todo el tiempo. No, bueno, le respondí eso. Canjearon carta, claro, exactamente, estamos en carta neutra. Oh, por Dios, las almas perdidas de los condenados aún vagan por ese lugar. Lloran a su dios caído y maldicen a la raza que les arrebató su lado. Arrebató de su lado. Los Yith parece esperar algo de nosotros, pero ¿qué será? Mi pregunta es, ¿yo podía hacer algo para avanzar sin que sea el camino corrupto?
Nos estamos corrompiendo y vamos a sacar el final malo. Demonios, Batman. Es que este juego no es muy claro con qué camino tomar para tomar el camino corrupto y cuál es el camino no corrupto. No me gusta, me indigna, estoy enojada. Me tiro al agua, ya fue todo. Ya fue todo. How do you feel? Para el orto. Holding up. Those voices mentioned the Yith, an ancient alien race capable of transferring consciousness across bodies and time. Another threat? Evidence suggests they posed Cthulhu. That doesn't make them allies. Terminar siendo ocultista en un juego de Cthulhu no es un final malo tampoco. Es un final canon, es lo que debería suceder, güey. Dead end. Ay. This makes no damn sense. Pero si sacamos el bracito con escamas, ¿qué onda, güey? ¿No nos abre ningún camino esto, güey? Ya seguí insistiendo con su bracito con escamas. ¡Oh! ¡Oh, por Dios, Copito! Where the hell did I end up now? ¡Ay, Dios! Ok. These walls. It's like they're pulling me in. Like they want to talk. God, I've never felt so alone. You're not alone, Noah. I'm here. I'm with you. Cálmate, ChatGPT. Sí, no sos mi amigo. Basta. Como cuando ChatGPT te dice, sos genial, nada es tu culpa, no te preocupes. Yo te quiero. No podés querer, ChatGPT, no mientas. Sos peor que los hombres al final. No, no, basta. No. Soltame, Cthulhu. They sound tortured. Yes. Beyond anything I can imagine. And they're waiting for something from me. Me reenganchó el juego. Está full turbio. Sos una turbia, Arca, ¿te das cuenta? Se pone turbio, estás ahí tipo, contame más. ¿Cómo me uno a esta secta? Bueno. ManGPT, tremendo. ChatGPT está basado claramente en el hombre promedio que te dice lo que quieres escuchar. ¿Viste? ¿Para qué? Para que no boletees a la IA. Bueno. Me gustan las sectas. Todo tipo de secta. Bueno. Dios único, altos mentirosos. Seguramente es un dios hombre. No sé, y la piba está resentida. No, lo peor es que... No te hablo de resentimiento, loco. No, lo peor es que todo bien con novio pluyeno, fuera de joda. Bueno. Pero es por el meme. Es gracioso. Bueno. Bajo relieve la captura. Basalto. Un hombre de pie sobre una plataforma de una tecnología compleja lleva una reliquia que lanza un poderoso rayo de luz hacia Cthulhu. El primigenio parece dormido acurrucado en el cielo. Celosos del poder del maestro de la oscuridad, los traidores Siths afluenciaron por miles sobre sus discos de metal. Por miles. Nos arrebataron a Cthulhu con la estrella maldita de los antiguos dioses, esa que proviene de las entrañas de Shamash. Conclusión, los guías usaron su tecnología y una poderosa reliquia para capturar el caído en su propia dimensión. Ok, entonces podemos capturarlo. The Yith are extremely advanced. One of the most intelligent races we've recorded. Nothing less would have been enough to stand against Cthulhu. ¿Eso decís porque capaz estás toqueando? No, porque posta. Una figura que representa a Cthulhu. En los tiempos antes del tiempo, los devotos gangrenados por el abismo cruzaban los portales para someterse al dios único. Él todavía se sentaba en nuestra ciudad cósmica de múltiples planos, Riley la Oscura, donde podíamos alimentar su caos. Durante su grandeza, los adoradores humanos y profundos de Cthulhu se reunían en esta dimensión para venir a venerar al titán. Look at those cyclopean spires. It's the same impossible geometry you're walking through. We're deep inside Relaye. Piedra astral, me la guardo. Pa' casa. ¿Por qué todo lo que azoto me abandona? No, bueno. La estrella de Shamash proyecta sus rayos sobre una puerta circular con 5 remaches que está entreabierta. De la abertura surgen unos tentáculos que rodean la silueta de un Yith.
Para liberar al caído de su sueño y de su traidor vigilante Is, necesitamos abrir el corazón de su prisión gracias a la estrella maldita de Shamash. La estrella de Shamash es una llave. Ha permitido sellar a Cthulhu alguna vez en el corazón y podría liberarlo mañana. Es todo lo que motiva a los cultistas hoy. So this is the door to the heart of the prison. The last door. Once it's opened with the star, nothing will stop Cthulhu from awakening. There will still be the warden. And us. Vamos sacar el cuchillo. Para, esto también me dio un disco y no lo vi el disco. Pero el tema es que... Vamos a colocar nuestro bracito acá. Gracias, bracito, por ayudarnos. El tema es que... ¿Qué tengo que abrir el portal, amigo? Una figura que representa a Cthulhu acurrucado y dormido en el centro. Bajo él hay una ciudad donde la reliquia resplandece. Arriba están los monolitos de Riley, de los cuales emergen unos brazos sombríos que intentan alcanzarle. El dios único está secuestrado, dormido en lo insondable, en las ruinas de su ciudad terrestre donde los impíos han construido su vigía tenebrosa, donde conserva la estrella de Shamash. Nosotros acosamos sin cesar la vigilia de los Yith para liberar al dios de abajo desde esos tiempos remotos. Los julitas y devotos tienen el mismo objetivo, despertar y liberar a Cthulhu de su prisión terrestre Yith. Pero yo no lo quiero despertar. It means the cultists have been failing for millennia. The defenses built by the Yith have held so far. Let's hope there's still enough to keep them from the Star of Shamash. Star of Shamash. Shamash. Este es el santuario de Cthulhu posta. Pensé que era otra deidad. No, es Cthulhu. Se llama Cthulhu de Cosmic Abyss. El juego. Y mira, ahí está Cthulhu. No, bueno, ¿este es Cthulhu? No, este no es Cthulhu. Este es... Sí, es Cthulhu, ¿no? This fresco. It's different than the others. It could very well be a doorway. I'll take that. Anything to get out of this room. Pero si yo abro esta puerta... Porque el juego no es muy claro, ¿entendés? Como que está bien, necesitas investigar y todo, pero ayúdame un poco, juego. Yo abro la puerta y quizá libero a Cthulhu, ¿entendés? O quizás estoy contribuyendo al mal. Y yo no quiero contribuir al mal, yo soy una persona buena. Ocean Eye Gear. Marsh is heading in the same direction as us. I am a good person. Tan lacas. No da, quit. Pon Cyberpunk, ya fue, ¿no? Este juego me cansó. Pará, vamos a investigar, a ver si encontramos... A ver un documento, si hay por acá. No hay ningún documento de nada. ¿Y de acá venimos o no? Tengo miedo, porque recién avancé, porque dije, bueno, conseguí el brazo, me puedo mandar por acá y resulta que el camino corrupto. No me gusta. Ok, tengo que ordenar los discos, supongo. En el orden que amerite. ¿Y pero qué dice esto? Dice, si abrís esta puerta, ¿desatás el fin del mundo? Juego, ayúdame. Juego, ayúdame. No sé la primera que usan el nombre y meten Byte and Switch. En otro momento igual están hablando de Shub-Niggurath o de Yogg-Sothoth, no me acuerdo. Ni idea. Yo sé que acá la captura. El sueño, Riley la oscura, la estrella. Uy, pará. Examinar. ¿Cómo es el orden? Riley la sombra. Yo creo que va primero Riley la sombra, ¿no? Riley la oscura, la estrella, el sueño, Riley la oscura. ¿Podrían formar parte de un mecanismo? Serie de 4 cavidades circulares, sí. Para mí, Tuki, sacamos esto. Colocamos. Primero Riley la oscura. Después el sueño, la captura, la estrella. A ver. Un hombre de peso en una plataforma de tecnología compleja. Los Yith usaron tecnología para capturar al acoso. No, para mí va primero. Primero lo otro. La estrella proyecta sus rayos. Esto es lo último para mí. La estrella, el despertar es lo último. El sueño. Cultistas y votos tienen el mismo objetivo. Despertar. Ok, entonces es
La captura. La captura. El sueño. It's a message for the cultists. Cthulhu was locked in the heart of the Yith prison, guarded by the warden. And the star is needed to free him. That's why Marsh is after it. We have to stop him. Era obvio el mensaje, amigo, se había reentendido. La falopa, el bajón, el sueño, claro, exactamente. Uy, uy, se picó la música, amigo. Uy, uy, uy. It's ¡Oh! unbelievable. Unbelievable. Uy, uy, la música. Uy, uy, la música. Buenas, Alfonso, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. Ojo con la música, ojo con el juego. Se repica y no se bolla. William, te pido, te ganaste un cofre de Steelbook. William, ¿de qué colección querés? ¡Ah! ¿Y este acá, amigo? Uy, Dios. Nour Halabi, geóloga contratada por Ocean Eye. De la boca de este cuerpo petrificado brota una cantidad antinatural de savia extradimensional. Nour parece haber muerto por haber absorbido demasiada savia extradimensional. Hay que pedirle más. Carpone, hacia que se apague el sol y la luna. Los miembros de sectas no tienen límites. They made her drink it until she vomited and died. So, humanity can be its own nightmare. Sí, querida. Me voy a servir coquita para este final epicardo, dale. Igual creo que estamos lejos del final todavía, pero definitivamente algo va a pasar. Pero van con la coquita. Le cayó mal el locro. Ese comió la última, dale. Ese comió pizza con piña y levemente anisada. No, bueno. Cooper no me quita la vista de encima. Sus preguntas son demasiado precisas para mi gusto. Pregunta por mi lealtad, por lo que le dije a Marsh. Siento que me pone a prueba. Quiere saber si dudo. Pero ahora lo veo claro. El camino que sigue Marsh no lleva a ninguna parte. Naur... este es el diario de Lily. Nour aún puede escucharle a él. Si debo elegir entre seguir órdenes o seguir la verdad, elijo Nour, aunque me cueste caro. Y se murió Nour. La hicieron cagar a Nour, así que... vamos a bajar por otro lado, supongo. Hasta donde yo entiendo, falta todavía en el juego. From what we saw in the frescoes, it's where it happened. Where the Yith imprisoned Cthulhu. Then the Yith gate has to be down there somewhere. ¡Ay! Hola. ¡Ay! ¿Me tengo que caer acá? No, no, por favor, no te caigas. ¡Ay! La cagué. La cagué. Bueno. Acá tenía que caer, ok. Loco, pero avisen. Bueno. ¿Qué onda? Nada. ¿Y esto? Chan. Ajá. Acá hay otro. ¡Oh! Hola, amiga, ¿todo bien? Cuerpo de Lily Bowden. Lily Bowden, coleccionista contratada por Ocean Eye. Causa de muerte, hemorragia. Presencia de una herida abdominal profunda. Who could have done this? In a place like this, death might be kinder than what's left. No, bueno, el drama. Estoy para ver qué pasa y dormir de una vez. ¿Comió pizza con piña? No, bueno, buena manera de morir. Qué gente. How's it looking? I'm doing everything I can, but we don't know this stuff. We wouldn't be here if we hadn't pushed Nora so far. She would have known. Cooper. No, Cooper, no. You don't have to. You don't believe in the Chosen One. You're stopping us from succeeding. No, Cooper. Oh, shit. Leave her. That's an order. She got what she deserved. Understood? La hicieron cagar. Estructura consigna una tecnología avanzada. Esta estructura parece tener propiedades cuánticas, pero ahora es inutilizable. This is the Yith's portal, or elevator, or whatever. It reminds me of that artifact they used on the fresco.
Aleación Yith. A ver, vamos a poner el sonar. Tremendo, amigo, tremendo. Cultistas. Están todos re locos, amigo. Tenemos un montón de cosas acá. Soñadores solo dejarán pasar a quienes conozcan la historia de su dios Cthulhu. Debemos demostrarles que entendemos su mensaje y lo que esperan de nosotros. Incrustaciones, bajo relieve. Bajo relieve, captura. Bajo relieve. Sombra, sueño. Vamos a poner esto así. Tuki tuki, sueño. Y ¿dónde está el otro? Bajo relieve. Despertar. Acá, todo esto. Tuki. 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 Vamos a poner esto así. Tuki. ¿Qué más? Necesitamos poner... ¿Quién hizo ¿Quién consumió esos hongos, amigo? Ni idea. Ah... ¿La mina está muerta? ¿Consumió los hongos? Quizá no, no sé. ¿Hay como un camino para seguir por ahí? Sí, hay algo allá. Pero por allá venimos también, ¿no hay nada? Bueno, a ver, me mando por acá. Qué sé yo. Ya fue. Vamos a nadar. Ajá. Capacidad de evolución aumentada. Nos aumentó el tamaño del cerebro, gente. Bien ahí. Ay, no, se me bugueó de vuelta los controles. Qué paja, chabón, que se me buguea así. Hay un tema con interactuar con cosas que me buguea todo. Yo tengo que cruzar por acá, de verdad, por este lugar así todo turbio. I can feel eyes inside this fog. Ajá, ¿y esto qué onda? ¿No puedo pasar por acá? Sí puedo pasar. Luego se me buguea el coso. No, wait. It was only mist. No, bueno. Ay, Dios, qué molesto. Ahí va. Hola. Déjame hacer... Just brushed past me. No me deja. Qué bronca me da. No me deja... interactuar. Just keep moving. Ay, ¿por qué se buguea el control This fog así? tastes like the sea and rust. No puedo... Pikachu Impactron, no. No puedo interactuar porque se buguea el mouse. ¿Cómo hice para desbloquearlo la otra vez? No me acuerdo. Buenas, Ursa, ¿cómo andas? ¿Está bien? Bienvenido. Para desbuguearlo, ¿qué había hecho? Can't see a damn thing. Salvar y cargar. No, contaba sí, pero el tema es que sigue bugueado. Pero antes se me arregló. No se puede. No tiene guardado este juego. Salí se tiene como unos puntos de control y son bastante chotos los puntos de control. Es bastante una garcha. Déjame interactuar con el bicho este del orto. Ay, qué bronca me da. Me aparece y como que no... El mouse no me funciona. Examinar. Bueno, ahí está, lo examino así, ya fue. En uno de sus extremos hay un objeto esférico que emite un potente campo de energía. Este cetro debe activar algo, lesión Yith, reliquia que llevaban los Yith en el fresco de la captura. Este cetro debe formar parte de la tecnología empleada por los Yith para abandonar esta dimensión. Este objeto tiene marcas de desgaste en uno de sus extremos.
Ajá. It looks like the device that the Yith wield in the fresco. Bueno, me lo guardo. Ni idea. ¿Te habías drogado? Buena, sacarías comandas. Puede ser. ¿Y este? ¿Y este acá? ¿Qué onda? No puedo cruzar. Ay, qué paja que se me buguee, Dios. Ay, mira la niebla de vuelta. Ah, para, si saco esto, quizás se va la niebla. Hay otro cadáver ahí. No, no se va la niebla. No sé, un sorullo. Uy, esta piedra acá, amigo. ¿Cómo paso para allá? Por allá. ¿Cómo paso por allá? Por allá. Bueno, a ver, vengo por acá. Sruki. Bien. No puedo ir para acá. ¡Ay, Dios! Es una garcha que se me buguea así esto. Es una garcha que se buguea así porque encima en esta parte no se ve una mierda y se me buguea el mouse. Lo peor que me puede pasar. No, bueno, me caí, me cago en todo. A ver si puedo... Se buguea todo terrible. Como que recién no podía ni inspeccionar cosas. Amigo. Qué paja. ¿Ya le encontraste a Cthulhu? Todavía no, Ursa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Examinar, a ver. Uno de los extremos hay un objeto esférico. Este centro debe activar algo, lesión Yith, reliquia. Este centro debe pertenecer a la tecnología usada en los Yith para hacer esta dimensión. Y pero está roto este, ¿o no? Esqueleto antiguo. Se encuentran los elementos que aparecen en los frescos de ataque de los Yith, dejando pensar su ocupación de envolturas humanas durante la captura del dios de abajo. Qué bronca. Qué bronca me da que el juego esté funcionando así de mal. Ay, no, ¿qué abrí? No sé qué garchofia pasa con el juego. Pero bueno, a ver. Acá tenemos otro cetro. ¿Puedo investigarlo este o tampoco? No. Avanzamos por acá. Ok, tengo que poner un tercer cetro acá. Ay, Dios. Yo no sé si tenés el camino corrupto, pero bueno. They uprooted reality to take Cthulhu. The energy required would be beyond any human warcraft. Y yo tengo que poner este coso acá. Estructura con signo de una tecnología avanzada. Esta persona parece poseer propiedades cuánticas. Aleación Yith. Plataforma Yith. Si yo pongo este bastón acá, ¿no estoy haciendo un mal? Ahí se arregló temporalmente. Yo no sé si está tan bueno que venga y yo coloque esto acá así como si...
back! Take the key. I can hear them! In the tower! The star. The star. Está creciendo. Is the key. Está creciendo la corrupción, ¿eh? Estamos full lado corrupto. Stop! You're gonna fall! Leave me alone! Voices, make them stop. Please get up! I can't take it. O sea, de todo lo que yo le decía, dale que veas al monstruo. ¿Qué querías que haga? No sé cómo avanzar si no. Is it you? ¡Ah! Elsa. It's close. It's coming from another channel, leading into ours. No lo digo por vos. Ah, por el chabón decís. Careful. Noah? Elsa? What? I saw a glow. You're alive. Fuck. It's Marsh. He's I trying saw to... it too. Cthulhu. Those fanatics want to awaken him again. We have to find the key before then. I still can't believe you're even here. Come on, let's move. We'll find a way to meet up in the caves. Tremendo, amigo. Dirígete a la ciudad de la Conte. Ah, igual no sé si me subió la corrupción. Me parece que eso tenía que pasar sí o sí. Si no me subió la corrupción. Era medio lo que tenía que suceder. O por ahí. O no sé. En realidad. No sé. Loco, pero quiero dormir. Yo también. Elsa, I'm glad you're Se arregló el Mau, gente, vamos. Yo creo igual que mañana lo vamos a terminar, hoy no. Mañana por ahí trasnochamos hasta terminarlo, pero queda todavía, creo que, o sea, terminamos un capítulo, quiero que me aparezca el título del próximo capítulo porque si no se guarda esto. Feels different. These are remnants of the great race of Yith. I've updated your vault with Ansile's data. El sabor del encuentro, no, bueno. Ok, pasamos de escenario. Gran raza Yith. La maldad subjetiva. No, bueno. Me voy a mimir que si no, no duermo nada. Mua, que descanse. Cerca que vaya muy bien. Cerrarlo, sino que perdés más tiempo con el autosave. ¿Cómo? Loco, pero quiero dormir. Anda a dormir, que mañana te contamos en todo caso. No te preocupes, nosotros te informamos al respecto. Yo también y ya no despertar. No, bueno, Ursa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Medio Half-Life esto? ¿Half-Life? ¿Por qué Half-Life? Tiene que terminar antes del 28 porque el 29 tiene que facturar. ¿Qué cosa lo encontró? Está haciendo el curso para cultista de un puestito. No, bueno. ¿Lo encontraste del Tukulu? ¿Qué dice? Que cierres ahora que tenés autosave. Es que no sé si se guardó en realidad. Quiero que me aparezca el título del próximo capítulo, así ya sé que sí o sí se guardó. Pero la otra vez no se había guardado como por media hora. Así se te desbuguea. Ya se desbuguea igual, ojo. Es una entidad colectiva que se ha descrito como una civilización no humana con un dominio avanzado del tiempo y la conciencia. Se mencionan numerosos textos ocultistas, documentos apócrifos y testimonios de los testigos indirectos. Las fuentes hablan de transferencias psíquicas en las que unos seres lejanos intercambian sus mentes. Se dice que los anfitriones humanos nunca recuperaron del todo su integridad mental tras la experiencia. Los Yith son científicos alienígenas que van recogiendo sabiduría a través del espacio y el tiempo. En el otro mundo descubrimos que los adoradores de Cthulhu estaban buscando desesperadamente una reliquia que había dejado la gran raza Yith, la estrella de Shamash. Se cree que esta estrella puede liberar al titán de su prisión. Debemos impedir que Ocean Eye la consiga. Será más sencillo ahora que sabemos que la agente Elsa Roger de Ansil sigue viva y puede ayudarnos. Bien. Bueno, avancemos por acá. Igual re maligno que no te diga cuándo salvó. Sí, no, es tremendo porque tipo no tengo manera de saber. Si salgo al menú principal quizá pierdo un montón de progreso. Yo voy a avanzar hasta que aparezca el título del próximo capítulo que tiene que estar por aparecer en cualquier momento. In any moment. There's a powerful source of light up ahead. It's strangely intense. That glow. It's familiar. This is the star of Shamash. Elsa!
We found it! That means Ocean Eye failed to nab their prize. Marsh and his crew are losing it. We are trained for this. This place is ready to crumble. A shake, and it's too far to jump it. Le salió medio con ceseo. The Star Smash. Smash, Star Smash, Smash. No sé si están tan lejos. Acá hay equipo de Ocean Eye, amigo. Ocean Eyes. ¡Ah! La mierda. Bueno, ¿dónde estoy? ¡Ay! Amigo, ¿dónde estoy? Tengo miau. Tengo miau. Acá, ok. Estamos. Vamos, que nos vamos. Vamos, come on. Vamos todos a nadar. Vamos a encontrar la estrella de Shamash. ¿A dónde vamos a buscar la estrella de Shamash? ¿A dónde vamos a buscar la estrella de Shamash? Sí, la estrella de Shamash. Vamos, come on. Elsa. ¡Ah! ¡Elsa! Ah, no es Elsa. Who are you? Who are you? Can you hear me? Can you hear me? I mean no Este me va a harm. atacar. Está relax. Be careful. He's unstable. She was there. Ay, me bugué. ¿Queremos acercarnos realmente? No. Bueno, por ahí no era capaz. Capaz sí, la colina corrupta. Ese es el que apuñala a la otra. No este. Ah, puede ser. Are you all... Ay. Easy, man. Easy. You're one of them. What are you talking Stanley about? Sí, ese que apuñaló a Cooper. Capaz quiere un abrazo. I killed her. Calm down. I've seen this before. It's this place. It tricks you. They stir all around, whispering horrors and unspeakable Come on, man. words. Put the knife down. We can still... No! It's too late. Amigo, alejate, no te acerques a alguien con un cuchillo. It awakens. I know a way. We can seal this prison again. I saw it. You can't stop it. No one can. Choice. Here and now. We can fight. We can fight. Sí, podemos. You don't understand. There's only one way out from this. And I'm gonna take it before he does. Ah, mira, una estatua de Cthulhu. Hola, amigo, ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿De Chile acá querés un mate? Me voy un ratito, ¿sí? Vuelvo después. Tranca vos. Tranca palanca. Va. Igual ponele que lo convences. ¿Cómo confías en este lunático? Ya fue, no, bueno, era lo mejor. ¿Cómo va a ser? Sí, corcheate, amigo, güey. Man just slit his own throat. ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. Tremendo, le desean la automorición a la gente. Así son ustedes. Podría ser yo, Ursa, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Querés un abrazo, Ursa? ¿Necesitas apoyo emocional? La vida es una mierda, sí, pero es una mierda para todos, güey. Who do these skeletons belong to? They can't be Marsh's crew. Se duerme una They're siesta y old, bueno. Sumerian period. They must have been important enough to deserve a place to rest, but not important enough to deserve a sepulcher. Mira. Ajá, bueno, seguimos. ¿Me puede aparecer el texto de que estamos en otro capítulo? Uy. Ahí está, la ciudadela. Toma pa' vos. De Citadela. Hay un ojo ahí. Qué hermoso. The creature reacted to our presence, but it's not focused on us. Not yet. Stay cautious.
Subí un poco la corrupción, tengo miedo. I'm scared. Llega hasta la estrella de Shamash. Los últimos supervivientes del equipo de Ocean Knight no lograron llegar hasta la estrella de Shamash. Esa gigantesca criatura debió bloquearles el paso o hacerles perder la razón. Sin embargo, el estado de la prisión de Cthulhu no deja de llegar lugar a dudas. Su despertar es inminente. Los datos recopilados en el otro mundo indican que la estrella tiene suficiente poder para evitarlo. Bueno, Gentuski encima del psicótico se llevó el único cuchillo. Yo no le seguí entero el juego, pero ¿quién es Ki y dónde está? ¿Ki? ¿Quién es Ki? ¿Por qué Ki? Ki era la compañía de laburo mía, me parece que estaba full loquita. En veces el Cthulhu te hace pensar cositas. No, bueno. No me veas, por favor. Chau. Chau, adiós. Pero dale, amigo, ponele ganas, pero... ¿Qué tenés? Piernitas de flamenco. Dale, pégate un salto. Bueno, no puedo avanzar porque este señor me va a ver. Si me agacho. Agachadito. ¿Me ve igual? Sustancia blanca y pegajosa. Materia lechosa. Está presente en el suelo y las paredes. ¿Cómo? Secreción del organismo no identificado. Bueno, nos mantenemos alejados de la sustancia lechosa, ¿no? ¿Cierto? Como que no pinta mucho. Jajaja. Jajaja. ¿Qué concha? I go. Llega hasta la estrella de Shamash. Si me agacho, ¿no me ve? Estaba con conjuntivitis, pobrecito. Ay, me está mirando. Para, porque tengo la linterna prendida, por eso. Bueno, la lleva que era por eso la piba. No sé por dónde ir, la verdad. Tengo que cruzar esta sustancia. ¿Vos me estás diciendo en serio? No hay nada. Me tengo que ir a mimir igual. I have to go to sleep. No, me está viendo. ¿Qué le hago, che? No tengo ni puta idea. Bueno, veremos la próxima, gente. Acá va a quedar esto. Here is going to... ¿Tendré que venir con el cuchi y hacer algo con el cuchi? ¿Le tengo que cortar un brazo con el cuchi? Bueno. Corre. Quizás no esas tengo que hacer algo con el cuchi, o qué sé yo. No hay nada acá. Me caí. Corre y picalo, ¿vos decís? No, estás re loco. Ojo, no puedo ir para allá. Bueno, no sé. Sé que yo supongo que se guardó. Volver al menú principal, ok. Capítulo 5. Está bien. Mira, ahí cuando voy para atrás me dice, mira, cuando voy al menú principal, ok. Continuar. Y me dice, mira, como que escogí el único capítulo que se podía para ir al otro mundo. Me parece que... Está bien, no había manera de zafar esa corrupción. Me parece a mí. Intuyo, supongo, quiero creer. Bueno, salimos. Y si ya vas a quitear, ya voy a quitear, ya estamos. Mañana seguramente lo sigamos. Mañana, si todo va bien, hay stream y seguimos el Cthulhu. No sé si lo terminaremos. Estaría bueno terminarlo. Darle un vicio largo y tendido y terminar. Pero bueno, no sé. Veremos. No prometo nada. Veremos. Tengo que regalar el cofre a William. 6 años. ¿Dónde está William? William lo hace un ratito. ¿Dónde está? Acá. El usuario de Streamloots, tuki. Ahí le mandé el cofrito a William para que no se queje. Mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana. If God wants to see us again the tomorrow. Podemos jugando Dino Crisis por primera vez. Vemos con Gela que está jugando Dino Crisis. Vamos a hacer el aguante, gente. Mañana es viernes. Diosito
Si Diosito Cthulhu quiere, mañana hay stream. Gracias a Dios que es viernes. Gracias a Dios que es viernes. ¿Cómo es esto? Hasta mañana es. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen. descansen. Bien. Nos vamos con Gela, que está jugando Dino Crisis. Nos veremos mañana si Dios quiere y la suerte nos acompaña. Les dejo ahí, les aviso por Discord y por Instagram. Yo creo que sí. Y en una de esas hacemos una maratón de Cthulhu y terminamos el Cthulhu. Nos vemos, Gaby. Nos vemos, gente. Un abrazo. Que descansen, quédense para la raid, que les da puntiños de canal. Si les gusta el contenido de Gela, pueden dejar follow. Eso, gente. Éxitos. Cuídense. Hidrátense. Cómanse. Gabriel, la agenda del sonido que canjeé. ¿Canjeaste un sonido hoy? ¿Qué sonido canjeaste? No lo vi. ¿Cuándo canjeaste sonido? Anda a dormir, Darka, a descansar. Ahora falta que salude el Liaron y diga descansen y tipo, no te deseo dormir. ¿Cuándo canjeaste sonido? Para posta, no lo vi. ¿Canjeaste tipo con recompensa de canal? ¿O con carta? ¿O te referís con la BR? Es ella. Es mi alma gemela. Con tarjeta. Para vos hablas del Asset Great Asset. Ese sí lo tengo que agregar. ¿Hay otro? ¿Is there another one? Bueno, si no chequeo los canjes, no me acuerdo. Ese, sí, lo tengo que agregar. Pero no lo voy a agregar para mañana. No te voy a mentir, no lo voy a agregar para mañana. Y viste, está difícil la economía. Y hoy canjeé el de la BR. Canjeaste el de la BR. Ah, es verdad, me había olvidado. Es verdad. It is true. Sí. Nos vemos, gente, que se va en la raid. Gracias por la buena onda y por la compañía. Nos vemos mañana si solo sale todo bien. Y el sábado presencialmente. Y el domingo 12 horas. Y ahí...